Si el tema funas y Twitter te da igual, puedes saltar al minuto 3:13 de vídeo, que ahí empieza lo que has venido a ver. Disculpen las molestias, me han funado. Se me cayó un ídolo. Le felicité el año a mi abuela diciéndole: abuela, feliz 2025. Y J. Gulen me plagió. ¡Adiós a mi héroe! ¡Adiós a mi héroe! J. Gulen me copió la manera de nacer. Maldito ladrón. ¡Plagiador! Me robaste el meme que yo ya había robado. Me copias la forma de respirar. Las cosas se nos han ido de las manos. Todo empezó por un meme en Twitter y por decir ultramarines espaciales, porque claro. Y así comenzó la funa, y empezaron a salir cosas del cajón de mierda de hace más de 3 años, o shorts copiados como, no sé, los 40.000 que ya habían copiado antes ese mismo short, o los que me copian a mí. Chicos, yo soy plenamente consciente de los errores que yo haya podido cometer en el pasado. No soy perfecto. Me he equivocado muchas veces y precisamente por eso desde hace años grabo mis propios gameplays para evitar cometer los mismos fallos o repetir las cosas que están mal. Por eso en cada vídeo me he esforzado cada vez más. Y sí, he podido inspirarme de otros, he podido cagarla y por ello os pido perdón. Pero desde hace mucho tiempo las marcas me mandan a mí los juegos mucho antes, y yo ya tengo grabado ese gameplay o el guión desde hace meses, e incluso antes de que saliesen esos juegos. Pero lo que no podéis pretender es monopolizar un dato o una curiosidad, easter eggs que los creadores del juego, la serie o la película los pusieron ahí para que todos los puedan descubrir. Yo no he inventado nada, los vídeos de curiosidades llevan existiendo desde antes de que nacierais, y si la gente ve tanto mis vídeos, no es porque yo dé un dato más o una curiosidad que no sabía ni el director de la película que te sorprenderá y te hará decir... Es porque les gusta cómo lo hago y cómo lo narro yo. Os jode que mi forma de hacer curiosidades sea jodidamente inalcanzable. A ver, tampoco es eso, ¿vale? Soy un narrador, ya está, y tengo el mismo derecho que vosotros a contar esas historias o curiosidades. Pero que yo haga parecer que mi trabajo es fácil no implica que lo sea. Hay mucha peña que no ha editado ni el vídeo de la comunión de su prima y se cree que lo único que hago es buscar datos en la Wikipedia y ya. Si todo lo que hago fuese copiado, ya no tendría canal de YouTube. Y si fuese tan fácil como darle a control más V, subiría un vídeo de 30 cada día. Y si me vuelvo a equivocar, pediré perdón de nuevo, porque sí, yo también soy humano, no soy una máquina que suelta data, sin más. Yo seguiré haciendo lo único que siempre he querido hacer, que es entreteneros y que paséis un buen rato. Punto. Y como diría Peter Parker, trato de mejorar. Poco quería felicitaros el año, feliz 2025, feliz Navidad, gente, y mandar un mensajito a los haters. Dicho esto, ahora mi prima, la del pelo azul, tiene algo que deciros. Me encantan los vídeos de J. Gulen. Es el mejor youtuber. Como el 30 curiosidades de tu madre. Pero si solo duras 4 segundos. Perdón, es que No, yo también soy tranquila. fan de J. Gulen. Yo lloro con lo de Perú. Podemos darle a like como si fuera la primera vez. ¿Te enteras? Eso es lo que te pasará si no te suscribes al canal de J. Gulen. Sí, ese es él. Los mejores vídeos de todo YouTube, niña. Porque estas son... 30 curiosidades flipantes. The Arcane 2. Primer acto. Episodio 1. Pesada es la corona. El resplandor dorado que nos ciega es la armadura de Mel, un adelanto de que fue su magia lo que salvó a Jace de la explosión que provocó el arma de Jinx. Por eso salen ahora abrazados e ilesos, pues creó uno de sus escudos para protegerse, siendo su amor por él la emoción que hizo despertar esa magia que habitaba en ella, quedando ellos ilesos y el resto muertos o gravemente heridos. De hecho, Mel tiene los ojos cerrados aquí, a causa de la confusión y el humo, pero también del esfuerzo de haber usado magia sin saberlo.
Mel escucha así a Jace porque el sonido de una explosión así ensordecería a cualquiera durante unos minutos. Mientras están de pie, vemos los restos del cohete de Jinx esparcidos por la sala. Las chispas azules que vemos flotando en el aire son del Haystack empleado por el cohete que dispara a Jinx. En plena conmoción aparece la consejera Shula, que por poco pierde su ojo, y su collar se ha abollado y derretido a causa del calor de la explosión, cambiando su aspecto durante el resto de la serie. El consejero Hoskel aparece muerto, al igual que Irius Volbok, cuya cabeza vemos junto a su cuerpo desprendida, sin rastro alguno de sangre. ¿De qué estarán hechos estos bichos? El consejero Salos sigue vivo, aferrándose a un guardia para tratar de sacar sus piernas bajo los escombros, algo que lo dejará irremediablemente en silla de ruedas, tal y como comprobamos luego. Es entonces cuando Jace encuentra el cuerpo sin vida de la madre de Caitlyn. Ambessa llega para ver cómo está su hija, pero ni se detiene a mirar un segundo el cuerpo de Cassandra o a Jace, solo le importa su legado, Mel. Aparece el cuerpo de un moribundo Victor debatiéndose entre la vida y la muerte, y los ojos de Jace están al borde del llanto al ver a su amigo muriéndose. Jace lo lleva corriendo hasta el laboratorio, y al examinar las notas vemos la pierna de Victor arriba, así como las marcas que se pintó en la pierna del núcleo y por todo el cuerpo. Las plantas de la investigación que cultivaban en la Season 1 con el núcleo Hex. El núcleo Hex palpita con el cuerpo de Victor, que reacciona ante el núcleo al unísono, como si estuviesen coordinados. Jace coge el núcleo con pinzas, pero Victor y el núcleo Hex son como dos imanes atrayéndose, pues vemos cómo ambos se estiran el uno hacia el otro, como si quisiesen estar juntos. Al unirse el núcleo y Victor, vemos en algunos frames la calavera de su compañero, la calavera de Victor, representando que el compañero de Jace, el Victor que conocíamos hasta ahora, muere simbólicamente aquí para convertirse en el nuevo Victor, y el núcleo se fusiona con él. Pero vamos con la nueva intro de la serie. Vi sale borrándose su tatuaje de la mejilla, porque su principal conflicto durante esta temporada es su identidad. Lo borra porque no sabrá quién es exactamente al unirse a los vigilantes porque se lo pide Kate durante el primer acto, y luego tras su ruptura con ella, luego se mete en peleas clandestinas. Jinx se separa de su hermana para indicar que ya no necesita su protección, al contrario que en la Season 1, ambas salían unidas en un busto de piedra. Victor recoge una máscara blanca en un adelanto de su transformación, pero también en una alegoría del fantasma de la ópera, y de cómo este perderá su humanidad. Curiosamente, lo único de Victor que no transformará el núcleo Hex es su cara, siempre será pálida como esta máscara. Jace es cegado por una luz blanca, la misma que tanto le encantaba en la primera temporada cuando era el centro de todas las miradas, y la cara del hombre del progreso cuando desarrollaron Haystack, viviendo ahora en las sombras de todo aquello cuanto anhelaba y que ahora detesta. Al contrario que el resto, Echo es el único de la intro que nunca sale cortado o dividido por la línea que aparece sobre los demás personajes. Es más, este la salta y vemos cómo la imagen vuelve atrás en el tiempo, en un guiño a los saltos temporales que hará durante esta season. De hecho, cuando está de pie, vemos como su sombra refleja las manecillas de un reloj que se mueven. Jinx sale ondeando una bandera, en referencia al símbolo y la revolución que Zaun quiere que sea, pero que ella no quiere ser. Bandera que iza como en el cuadro de la libertad guiando al pueblo de la Revolución Francesa. Caitlyn es la única que viste más normal que el resto de personajes. Es la más austera debido al papel que deberá asumir, el de comandante durante el resto de capítulos, así como el luto que guarda por su madre. Su choque con Vi en la intro es una anticipación de la relación que tendrán ambas durante la temporada, hiriéndose la una a la otra, pero amándose al fin y al cabo. Seguido de cómo Kate se lleva las manos horrorizada a la cabeza, proyectando al fondo una corona, el peso de la corona, como heredera de los Kiraman, y en un paralelismo con Macbeth, la obra de William Shakespeare. Así como un adelanto de la manipulación de Ambessa para que ésta ascienda al trono. Ambessa y Mel comparten escenario en la intro, augurando cómo la hija tomará el lugar de la madre al final de la serie, así como la trama de la Rosa Negra y el secreto que encierra Mel. Ambessa tiene la misma pose que este cuadro de Julio César, adelantando su traición a manos de su propia hija y de su senado o gobierno. Y sobre Mel aparecen sombras de manos que la asfixian, es decir, la Rosa Negra. Pero lo mejor de todo es que cada intro de cada capítulo de esta season tiene un pequeño glitch, modificación o ligero cambio de color, y cada una de ellas es totalmente distinta.
en todos los opening vemos siempre una V sobre la cara de Vi, salvo en el episodio 7, donde veremos una X, indicando que en este universo alternativo, Vi está muerta. O como en la intro del capítulo 9, Caitlyn tiene una cruz sobre su ojo, indicando que es el ojo que va a perder durante este episodio. En el episodio 7 sale la rosa, blanca y azul del amuleto que Echo le regala a Jinx. O en el 6 que aparece brevemente Aisha sobre Jinx, adelantando el sacrificio de la pequeña en este episodio. O como en el episodio 4 sale Silco sobre Jinx. O el mural que Vi ve de su hermana. Es una locura lo de esta serie. Comienza el funeral de la madre de Caitlyn, que es enterrada junto con violetas, una flor importante para la casa Kiramman, tal y como vemos luego en el lugar donde Caitlyn se retira para estar sola. Curiosamente, las violetas, su madre y Vi, es decir, Violet, son de las pocas cosas que tienen color durante toda esta secuencia del funeral, pues son lo único que tiene ya sentido para ella y sus únicos pilares en la vida. El resto del entorno está dibujado a mano en carboncillo para representar su dolor y cómo su pérdida la aísla del resto del mundo. Algo que incluye a su padre, que sale sentado al fondo, en gris también, indicando que no es un pilar tan grande como lo ha sido su madre en su vida. Una niña con sombrero lleva en sus manos una flor del recuerdo, que también es un icono del LoL. Vemos a Vi mirar hacia el enorme boquete que dejó el misil de Jinx y su cara de decepción al saber que esto ha sido obra de su hermana. Caitlyn arroja pétalos sobre su madre porque debe dejarla ir, pero de pronto reacciona asustada porque le dicen que van a cerrar la tapa del féretro. Mientras se cierra el ataúd, Caitlyn se inclina un poquito más y más sobre él porque quiere seguir viendo el rostro de su madre, ya que es la última vez que lo verá. Y sobre el ataúd grabado el símbolo de la casa Kiramman. Según levantan el féretro llevándose a su madre, la cara de Kate lo dice todo, indicando cómo debe tragarse todo ese dolor y mantener la compostura en todo momento, haciendo que la pérdida, el miedo y el odio se apoderen de ella por completo durante esta season. Vemos a Vi cubriéndose con la capucha y segundos después aparece en lo alto de esta sala, mostrando cómo se ha colado dentro de la residencia Kiramman para volver a ver a Caitlyn, tal y como hacía en la season 1. Pues le preocupa saber cómo está su novia. De una Caitlyn al borde del llanto pasamos a la silla, ahora destrozada del consejo, que ocupaba su madre, indicando el daño letal que recibió del cohete de Jinx, y al cambiar de plano vemos encuadradas a Caitlyn y Mel sobre el respaldo de la silla, adelantando que Caitlyn deberá ocupar el lugar de su madre, y que Mel la ayudará en todo esto al final, además de heredar el trono de Nox. Salo y Ambessa se acercan mientras escuchamos una variación del tema del progreso de fondo, adelantando los cambios de gobierno que implantará la madre de Mel. La consejera Shula ha conservado su ojo, pero aún podemos ver bajo su máscara las heridas dejadas por la explosión. Su nuevo collar parece estar cargado de motivos decorativos de Shurima. Esta frase implica que para Salo, la princesa Kiramman, sin su madre, ya no tiene ningún valor para este consejo ni para Piltover. Irónicamente, ella será la que ascienda al poder y él quien caiga. Ambessa se sitúa detrás de Salo todo el rato indicando que lo respalda, y aparece el Barbas Rictus, el guardia personal de Ambessa. Comienza a llover y en el plano cenital aéreo de la mesa destrozada del consejo vemos cómo hay un área de la sala completamente limpio a la derecha, sin grietas ni cenizas. Eso es porque aquí fue donde Jace y Mel se abrazaron, protegiendo a ambos de la explosión el escudo de Mel. Caitlyn abre los sobres con los sellos de las diferentes casas de Piltover, que envían sus condolencias por la muerte de su madre, y creo que este ancla es el sello de la casa de Salo. Pero uno de los sobres es la carta negra con el sello de Piltover, la invitación a la ceremonia en recuerdo de los consejeros fallecidos que habrá luego. La taza de té y cómo Caitlyn se la ofrece a su padre es una manera de Caitlyn de recordar a su madre, pues esta siempre estaba bebiendo té. Y además es parte de una de sus animaciones míticas del LoL. Sobre la mesa vemos ramos de flores que han enviado junto con las condolencias, y la barba de su padre indica que desde hace días este no cuida su aspecto ni higiene personal, debido a lo afligido que está, siendo Caitlyn quien debe encima tirar de él. La butaca frente a la que ambos se sientan es donde siempre se sentaba su madre. Están contemplando el vacío que ésta ha dejado en sus vidas. Su padre le entrega la llave Kiramman de su madre, pues este es su legado. Exactamente lo que decía Salo de Caitlyn hace unos minutos. Fuera vemos las gotas de lluvia en las ventanas y por dentro el reflejo de Vi y Caitlyn en los cristales. Simplemente cine. Caitlyn, que no había llorado ni con su padre,
al ver a Vi, se desmorona al segundo por completo, porque sabe que con ella sí que puede llorar y mostrarse vulnerable. Aunque Vi encoge los puños porque de primeras no sabe cómo reaccionar. Vi rechaza la insignia de los vigilantes porque fueron estos quienes mataron a su madre, y se va bajo la lluvia, tal y como hacía en el episodio 8 de la primera temporada cuando discutían también. En el exterior vemos la torre del consejo destrozada y el boquete que dejó Jinx, junto a un banderín con una runa. Vi se va a vivir debajo de un puente y encuentra a un borracho llamado Loris. La botella que arroja Vi es de este vagabundo, que le ofrece beber de su propia petaca, porque él ya se lo ha trincado todo, a juzgar por las botellas del suelo. Vi bebe porque ahoga sus problemas en el alcohol, y su alcoholismo irá empeorando a lo largo de esta season. Cabe destacar también la ligera similitud que hay entre el personaje de Vander y Loris. Quizás por eso Vi se lleva tan bien con él. En el laboratorio vemos a Victor absorbido por el núcleo Hex, y solo queda su propia cara sin cubrir, indicando que esta será su máscara, su propio rostro. Cuando Mel acerca la mano al núcleo, este reacciona estirándose hacia ella y tratando de atraparla, ya que reacciona a la magia que hay en el interior de Mel. Lo arcano llama a lo arcano. En la pizarra vemos las anotaciones de los experimentos de Jace y Victor, el esquema del cuerpo de Victor y en una esquina el antiguo cubo del núcleo Hex, que fue el primer prototipo de la primera season. Los apuntes de Jace sobre la mesa solo muestran cómo este trata de descifrar las runas del núcleo, pero van demasiado rápido. Jace aprieta la vieja muleta que Victor usaba para caminar, y tras Mel vemos la vieja taza del hombre del progreso que aún conserva de la season 1, o el inyector de Shimmer que Victor usaba durante sus experimentos para chutarse. How does the explosion do that to him? And I just walk out without a scratch. Jace no vio cómo Mel lo protegía con su magia y ella no es consciente de su poder. Refleja la rabia que le da haber sido él siempre el amigo sano, fuerte y Victor un maldito tullido enfermo. Jace se gira y vemos su martillo a un lado, junto al guantelete de Vi, que aún tiene restos de pintura de la cena con Silco y Jinx al final de la primera temporada. Además, le falta el dedo corazón al guantelete, justo el dedo que perderá Jinx en este acto a causa de un disparo de Caitlyn. Jace se refugia en Mel tal y como hacía en la primera season cuando tenía problemas. Caitlyn suelta de nuevo los pétalos del funeral porque no puede dejar ir a su madre, y ahora está rodeada de esas mismas flores, mientras escucha de nuevo el tema del progreso de la serie. Porque el personaje de Caitlyn va a evolucionar. Los pétalos se marchitan y pudren porque Caitlyn no deja de culparse por la muerte de su madre. Si hubiese matado a Jinx, ella no habría muerto. Vemos a Caitlyn apuntar a Jinx como a una presa, ya que esto es un paralelismo con el capítulo 5 donde Caitlyn era entrenada en una competición de caza. El molinillo de viento que vemos podría ser un guiño al tornado de Llana, cuya estatua veremos en el episodio 3. Cuando Caitlyn se enfada hablando de Jinx, la muerte de su madre, el viento comienza a aumentar en esta escena. El molinillo empieza a moverse y ve a su madre muerta en el suelo de un modo muy similar a cómo Jinx o Vi recuerdan a sus padres fallecidos en la primera temporada. Es decir, que Kate encontró el cadáver de su madre, pero cuando Caitlyn habla de Vi, el viento se calma y deja de soplar, pues Vi la tranquiliza. Join the Peanut Patrol. Quizás un guiño a que Loris previamente formaba parte de los vigilantes. Aparece Maddie, de quien se ha confirmado ya que es noxiana. Por eso traiciona a Caitlyn al final, porque siempre estuvo de parte de Ambessa. Me imagino a Ambessa en Nox diciendo: necesito a una lesbiana pequeña pelirroja para seducir a Caitlyn. Que no me jodas. Y a la izquierda unos banderines de Jarvan IV, el príncipe de Demacia. Por Demacia. She said, if every enforcer had a heart like yours. Un guiño a lo que le decía siempre Vander a Vi, que tenía un gran corazón. You've got a good heart. Don't ever lose it. Vi le da la mano a la que se va a zumbar a su novia más adelante. La insignia que llevan todos en el pecho y la que recibía Kate en la carta es el símbolo de luto en Piltover por la muerte de los consejeros en el ataque, y salen de nuevo la misma madre con su hija que veíamos en el funeral de Cassandra. Quedaos con esto. Plano aéreo de Piltover a lo lejos y el edificio de la izquierda que tiene andamios y está en construcción son los cuarteles generales ya casi terminados de los Medarda. En el acceso a la ceremonia hay un control de vigilantes, pero no sirve de mucho, pues luego se infiltran fácilmente como si nada. A la derecha del todo, junto a los líderes de las casas, vemos a un personaje de la misma especie de Volbok, una mujer de su raza, tal y como veremos luego. En otro plano vemos a los líderes más de cerca, y entre ellos a Amara, quien en otro episodio demuestra ser uno de los peones de LeBlanc.
campeón del LoL y de la Rosa Negra. Los asesinos muestran la misma invitación que recibió Caitlyn, y el vigilante que cierra las puertas lleva en su cuello un tatuaje de los esbirros de Rennie, que parece recrear la fábrica de Shimmer que Vi destruyó en la Season 1. Por eso reconoce a este matón de Rennie al verle. Cuando Rennie se coloca detrás de Jace, si nos fijamos bajo el velo, se puede ver la silueta de uno de los tubos que ésta lleva conectados a la nariz, delatando que es ella. Justo detrás de Mel vemos el nombre de los 3 consejeros que murieron durante el ataque de Jinx, grabados en la piedra. Lo que el matón deja a los pies de Rennie es la bolsa con la motosierra que usará justo ahora. Esta espada es similar a la sierra espada Kimopunk del LoL, aunque esta tiene doble hoja. El matón aquí solo golpea a Mel y la tira al suelo porque Rennie hace un trato con Ambessa para atacar en la ceremonia, siendo una condición que no hieran a su hija Mel. Por eso se infiltran tan fácilmente, porque Ambessa los ayuda, para luego traicionar. Además, el matón la apunta con una bengala. Le haría daño, pero no podría matarla. Y se puede ver la mugre que tiene entre los dientes. El vigilante que lo tira al suelo es el Capitán Pescanova, este que veíamos acompañar a Maddie antes. Los viales verdes que lleva Rennie sobre su muslo son para recargar la sustancia que respira a través de los conductos que lleva en la cara. Pero ¿por qué Rennie se obsesiona tanto con matar a Jace? Pues porque en la primera temporada, durante el ataque a su fábrica de Shimmer, uno de los disparos del martillo de Jace mató a un niño que trabajaba en la fábrica, que resultaba ser el hijo de Rennie. Oh, Jace es bueno haciendo parries en el Dark Souls. Los esbirros con trajes químicos trabajan para Rennie, pues ella es la que controlaba la fábrica de Shimmer y quien posee estos trajes, aunque los han mejorado bastante porque ahora tienen uno más tocho. ¡Uf! Se ve cómo la motosierra se clava en el hombro de Jace durante el forcejeo. Cuando Jace golpea a Rennie, le saca un diente, pero si pausamos la imagen veremos que las gotas de saliva y sangre se quedan en la cámara. Jace le arranca uno de los tubos y el ácido de la sustancia la entra en el ojo, cegándola. Vemos a unos vigilantes llevando a Salo en hombros, ya que este no puede caminar. El coche donde se refugian usa engranajes como motor para las ruedas, pues en Piltover tienen vehículos. Vi salva a Caitlyn y su pastelito le tiende la mano para ayudarla a levantarse, al igual que ha hecho tantas veces ya. Y aquí está Johnny. Here's Johnny. Jace agarra el martillo Talis, símbolo de su casa que lleva en el hombro grabado, y similar herramienta que este usaba para templar la gema Hextech en la primera temporada. También vemos la herida que le ha dejado Rennie a Jace en el hombro. Reaparece Rennie con el ojo un poco rojo a causa del ácido que le acaba de caer al romperle Jace el tubo, y Jace la golpea con su martillo, causándole otra cicatriz junto a su ojo. Vi se choca con Harold, el mismo guardia vigilante con el que se encontraba Mel en la primera season. Cuando Rennie va a matar a Jace, justo recibe un disparo del martillo, aunque no muere, pero es la misma forma en la que mataron a su hijo. Vi trata de volver a disparar, pero no sabe cómo funciona el martillo, por eso se le atasca, y Caitlyn dispara 8 veces exactas, en el mismo punto al enemigo. Su puntería es tan buena que es capaz de disparar esas 8 veces por el mismo agujero para tratar de romper el cristal de la armadura, y se puede ver frame a frame cómo se va agrandando con cada disparo. El arma de Rictus, el guardaespaldas de Ambessa, acaba con el bruto, clavándosele en la cabeza, y Jace y Vi fallan el disparo. La lanza de Rictus tiene en su mango un ítem del juego, el mismo que luego le vemos usar a Rictus y que es de color verde. Este es el Ruquerno Caénico del LoL, que absorbe daño mágico. Por eso en la serie vemos que Rictus o Ambessa son capaces de absorber la magia con esto. Los noxianos acaban con los esbirros de Rennie con suma facilidad, dejando clara su superioridad en cuanto a combate y formación, y el enorme bruto cae al suelo, dejándonos ver cómo su tanque de Shimmer se va vaciando poco a poco por los tubos. Ambessa le corta la garganta a Rennie y vemos cómo salpica el líquido verde en lugar de sangre. Esta acaba con Rennie para evitar dejar cabos sueltos. Tras el ataque, hay una niña con sombrero y un lazo blanco que corre llorando desconsolada hacia un guardia. Esta niña es la misma que veíamos al comienzo en el funeral junto a su madre, y antes de que comenzase la ceremonia, colocándose la medalla del luto. La madre muere en este ataque, y la niña ahora llora desesperada. Caitlyn la mira porque ambas han perdido a una madre, y eso la enfurece todavía más. What kind of animals? Caitlyn deja claro cómo ha aumentado su odio, pero también es una vuelta de hoja a lo que Echo le recriminaba a Caitlyn en la Season 1 al decirla: Your people hunt us like animals. Y no es hasta que Vi le toca la cara que Caitlyn por fin se calma. Vi entiende la pérdida, pero la muerte de Cassandra
es el detonante de todo el odio de Caitlin. Al fondo vemos a un soldado comprobando el cadáver de otro vigilante en el suelo y llorando la pérdida de su amigo. En la biblioteca de los Kiramman vemos sobre la chimenea rifles de caza como el de Caitlin, que los cojines tienen el símbolo de la llave de los Kiramman y que el águila sobre el globo de la izquierda es la carta de la rastreadora de pluma veloz de Runeterra. También hay junto a la puerta un cuadro de una bailarina, que no es Oriana, ¿vale? Pero sí que podría indicar que en esta season aparece Oriana por primera vez. A continuación aparecen 3 cuadros. En el primero vemos a una antepasada de la madre de Caitlin, pues su cara es ligeramente distinta a la de las otras dos. Y en el fondo aparece Honia. Así como el cuadro también tiene un marco con motivos de esa región del lore, por no mencionar el arco que hay detrás de ella, indicando el origen de los Kiramman como cazadores. El segundo podría ser la madre de Caitlin durante su juventud, subida en el barco que la trajo hasta Piltover, pues al fondo vemos el mítico puente de la ciudad, y en el último cuadro sale la madre de Caitlin tal y como la recordamos, con la llave Kiramman que le da su padre a Caitlin sobre la mesa, y en el escritorio donde Caitlin usará la misma llave. También cabe notar que los marcos de los cuadros avanzan progresivamente de izquierda a derecha, cambiando desde los motivos de Honia del primero hasta los del Piltover en el de la derecha del todo. Cambiamos de plano y vemos que sobre otra de las chimeneas tienen colgada la cabeza de un picuchillo de la jungla del LoL. Caitlin abre este ordenador analógico que funciona proyectando las imágenes que tienen archivadas en paneles bajo el suelo de la biblioteca, tal y como vemos. Son diapositivas y el ordenador es donde se proyectan todos estos documentos y fotos. También vemos mejor la topografía del mundo del LoL en el globo terráqueo de antes. Las diapositivas que ve Caitlin son sobre cómo la familia Kiramman fue la pionera y fundadora de las redes de túneles de ventilación que conectan Zaun con Piltover y que usarán en el siguiente capítulo para buscar a Vi, así como de las máscaras de respiración que usan. Las diapositivas de pulmones y órganos en mal estado son las consecuencias de la inhalación del gris, el humo que veremos luego y que se refleja en estos dibujos. Los líderes de Piltover se reúnen en las mazmorras, escondiéndose para evitar más ataques zaunitas como el de la ceremonia. Tienen miedo. Y vemos a Caitlin bajando en el ascensor en un paralelismo con su vertiginoso descenso a ese odio y su evolución como personaje. They must have had help from someone up here. Y justo cuando lo dice enfocan a su madre. Vaya, ¿quién habrá sido? Llega Caitlin, skin golpe de estado, y Ambessa la mira como si se le acabase de ocurrir una gran idea, pues luego la hará ascender al poder para manipularla. Mientras hablan, vemos a Jace trabajando en la misma forja donde Vi fue a visitarle en la Season 1 para ir a la fábrica de Shimmer, y vemos que Jace tiene la espalda vendada por su ataque con la motosierra de Rennie de antes, pero pese a estar herido, sigue trabajando en la forja. Jace vuelve a forjar armas Hextech, el rifle de Caitlin y mejora los guanteletes del Atlas de Vi. Suena y Vi da un paso hacia adelante, indicando que esto es lo que Caitlin le ha pedido que haga, lo que quería ella, unirse a los vigilantes, seguido de... Y la cámara enfoca a Caitlin y cómo esta ahora lleva el peso del legado de los Kiramman y el peso de liderar la ciudad más adelante. A Maddie le han hecho una pistola de granadas de humo como la que usaba en la ceremonia, pero mejorada. Y vemos las llamas de la forja de Jace y una profunda expresión de duda o arrepentimiento en la cara de Jace, pues sabe lo peligrosas que son las armas Hextech y las muertes que acarrean. Jace mira a Victor y Victor despierta, haciendo que la cucharilla de la taza de Jace se mueva ligeramente, indicando que lo arcano también atrae a los metales. Al final del capítulo 1, vemos a Singed siguiendo el rastro de un lóbrego, de quien es el pelo del cepo que sale aquí. El lobo de 2 cabezas de la jungla del LoL, y cada uno tiene los ojos de un color, azul y verde. Warwick luego tendrá cada ojo de un color, azul y verde también. Curiosamente el color de ojos que tenían Vander y el verde de los de Silco. Los lóbregos viven en Freyjord, que está a tomar por culo de Piltover, más o menos a un mes, así que estas escenas postcréditos, entre comillas, de Singed, tuvieron lugar antes de los eventos de la segunda season. Y siempre que vemos a Singed en estas secuencias del final, escuchamos la caja de música que le pone a su hija Oriana. Singed usa su veneno para acabar con el lobo y extraer algo que necesitará para convertir a Vander en Warwick. Episodio 2. Ver cómo todo arde. El capítulo 2 empieza con Jinx y Silco bajo el agua, en un paralelismo con cómo ella dejaba de ser Powder cuando Silco la bautizaba en el río en la temporada primera.
o cómo Silco se ahogó en esas mismas aguas durante uno de sus flashbacks. Aquí Jinx se está despidiendo de Silco para siempre. Es su entierro, pero al mismo tiempo el agua representa ese océano de tristeza en el que se ahoga Jinx y cuya depresión alcanzará su punto más álgido durante esta temporada. Jinx lo abraza y su pelo rodea también a Silco, indicando que no lo quiere dejar ir, pero debe hacerlo. Jinx suelta a Silco, pero en el último momento lo vuelve a agarrar de la mano inconscientemente, pues era lo único que le quedaba en el mundo. Jinx grita de dolor bajo el agua, pues está destrozada, pero nadie puede escucharla. Vemos a todos los varones químicos reunidos junto a Silco. El que desaparece de la derecha del todo es Finn, a quien Sevika mató en la primera temporada. Y mirad cómo cuando desaparece de su asiento, a nadie parece importarle, se la pela. Pero cuando Silco muere y desaparece de su silla, todos se giran sorprendidos, porque era el único al que respetaban. Al desaparecer Renny, que acaba de matar a Ambessa en el anterior episodio, todos se miran comprendiendo que uno de ellos tres debe ocupar el puesto de Silco. Y Sevika permanece tras la silla de Silco en todo momento, pero de espaldas, pues cada vez se siente más fuera de todo esto. Lo cual nos deja ahora a Cross, a Smitch y a Margot, que son quienes lucharán ahora por el liderazgo. Cross es el líder de la compañía Hush. Construyó su imperio a base de soplos e información. La factoría que posee tiene unos megáfonos gigantes y sus gafas conectan con sus oídos, pues su misión es ser los ojos y oídos de Sound. Los suyos y él lo vigilan, lo ven y lo escuchan todo, y usan esa información para extorsionar, chantajear y escalar hasta la cúspide de los bajos fondos. Por eso, el tatuaje que tiene Cross en la frente es un teléfono, de igual modo que el rosetón de la fachada de su fábrica es como el dial de un teléfono antiguo. Por eso en su lado de la mesa siempre hay más dinero que en el de los demás, porque la información es el negocio que más dinero mueve en Sound. Sobre sus hombros vemos las levas, o una de las partes que componen un telégrafo y que se usa para emitir señales. En el fondo, con la cara de Smitch, vemos sus ojos brillando con el color del shimmer, al que es adicto, y las cajas que consume a diario a la izquierda. Atrás, cómo atraviesa a una de sus víctimas con sus mejoras mecánicas de los brazos, pues su negocio y especialidad son las modificaciones ortopédicas como las de Sevika, por eso le ofrece un brazo más adelante. Y por último, vemos a Margot y sus matonas disfrazadas de conejitas BDSM siendo atacadas por los esbirros de Cross, pues el negocio de Margot es ofrecer placer a sus clientes. Por cierto, los agujeros de la cabeza que tiene en la frente son válvulas que la permiten estirar su piel para parecer más joven, pero en realidad es una vieja. Nos muestran a los tres alrededor del trono vacío que dejó Silco, pues es lo que codician, junto con el oro de todo Sound. Renny se dedicaba a las fábricas de Shimmer, y Finn recolectaba las deudas de quienes no pagaban a los demás varones químicos. Murió el primero porque era el menos necesario. Todos pelean sobre la mesa y vemos que los matones de Smic llevan sombrero de copa alta como él y modificaciones. Los matones de Cross llevan un número asignado sobre su frente, pues numera a todos sus espías. Y al fondo de la sala vemos la misma planta que había durante la primera temporada, ahora marchita desde la muerte de Silco, reflejando cómo los bajos fondos se han podrido y marchitado sin él, pues era el eje de Sound. Mientras Jinx camina, pasa desapercibida, porque están tan ocupados peleándose entre ellos que son incapaces de ponerse de acuerdo para lograr dar con ella. Los matones de Cross atacan a los niños de las calles y los secuestran para reclutarlos como espías, que estén repartidos por toda la ciudad y recaben información. Por eso persiguen a Isha los matones de Cross. Isha lleva una fragante violación del copyright por sombrero, ya que es casi idéntico al de Timo, el diablo. Salvo por las gafas redondas, tiene hasta el pelito azul que lleva este siempre sobre la coronilla del casco, aunque podría ser también de alguien del gremio de exploradores o de los excavadores. Vemos más de cerca a las matonas de Margot, y que estas tienen tatuado en el pecho la M de su líder. Isha cae de la tubería y aterriza sobre Jinx, refugiándose en ella para salvarse de los matones. En el callejón vemos varios símbolos de los luciérnagas, el reloj de arena verde de Echo y su grupo durante la primera season. Los matones de Cross también llevan una especie de audífonos en la oreja para estar en constante comunicación unos con otros, pues forman una compleja red de informadores por toda la ciudad. Jinx acaba con los tres matones en un segundo, y sobre su pistola vemos humear la onomatopeya del disparo.
y el POW de Powder. Al irse Jinx vemos de nuevo el símbolo de Echo, adelantando la relación que hay entre el personaje de Jinx, es decir, Powder, y Echo, especialmente en el capítulo 7. E Isha se va con Jinx. En el coche el matón de Smeek está afilando su cuchillo en su propio brazo. Al llegar al territorio de Margot, donde los carteles de los negocios son corazones, pues son locales de cariñosas que hacen 2x1, Apúrate, Harris, que la negra nos hace 2x1. vemos salir el gris de su estatua. Pero, ¿qué es el gris? Este humo originalmente era toda la contaminación generada por las fábricas de Sound, pero en Arcane es una sustancia más dañina. En apenas segundos vemos los ojos del matón volverse rojos y cómo los esbirros de Margot tienen los órganos dañados por la exposición al gris, y por eso no se pueden mover. Quizás sea con lo que Silco trataba de envenenar a los varones químicos en la primera temporada, pero a él no le afectaba pues trabajó en las minas con Vander. Está más que acostumbrado al gris y a los gases nocivos que hay bajo tierra. Los varones se reúnen y vemos que el vestido de Margot forma en su pecho 2 letras, una M, su inicial. Smeech comienza a caminar sobre la mesa y este no extiende sus piernas mecánicas, revelando su auténtica estatura y lo pequeño que es. Y le ofrece a Sevika un brazo nuevo, si ésta decide colaborar para entregar a Jinx, mostrando su implante mecánico y alineándose con donde debería estar el nuevo brazo de Sevika que tanto desea. Pero esta es leal a Silco y sus ideales, y sabe que amaba a Jinx como a una hija. We don't hand over our people. Lo que dice Sevika es de Vander, cuando dijo lo mismo al negarse a entregar a Vi a los vigilantes de Piltover. But I can't offer up my own people. Sevika regresa a la oficina de Silco y sobre la mesa vemos el inyector de Simmer que Silco usaba para paliar el dolor de su ojo. Las numerosas botellas de alcohol dejan entrever que Sevika también tiene problemas de bebida agravados desde que Silco no está y que ahora vive aquí. Sobre la mesa de Silco el viejo brazo de Sevika que Vi le arrancó durante su pelea en el bar de la primera temporada, junto al mapa que Jinx pintó de Piltover cuando Silco descubre a Sevika colgando de su despacho. Pero ella sola no puede arreglar su propio brazo. Jinx está tumbada justo donde solía ponerse siempre que hablaba con Silco en su despacho, y se sienta sobre la mesa de la misma manera que hacía siempre. La botella que coge Sevika para defenderse de Jinx es de la misma marca de la que Vi bebía antes de la ceremonia de los consejeros. Big baby couldn't do it himself. Eso es cierto. Jinx siempre era quien le aplicaba el shimmer en el ojo a Silco. Jinx se da cuenta de lo mucho que Sevika apreciaba a Silco en realidad. El dolor de su pérdida es lo que las une. Jinx agarra el brazo de Sevika y lo mueve, imitando los gestos que hacía Silco cuando daba órdenes. Y esto también parece darle la idea de fabricarle un brazo a Sevika. Watch it all burn. Vaya, el nombre de este episodio. Jinx sale del despacho de Silco y vemos cómo lleva una tirita en la pantorrilla derecha, seguramente alguna herida causada durante la pelea del final de la primera temporada. El conducto del que sale Isha escondida es el mismo en el que Powder encontraba en la primera season uno de los cepos para sus futuras trampas. Victor escucha voces diciendo su nombre. Y cuando abre los ojos escuchamos el grito que dio Sky al morir, su ayudante de la primera season que murió víctima del núcleo Hex. Victor aquí vuelve a nacer, pues atraviesa el líquido Hex como si fuese el líquido amniótico de un recién nacido, y justo vemos en sus pupilas reflejado el núcleo Hex. Si vemos la cara de Victor de cerca, comprobaremos a un lado el límite de hasta dónde lo ha transformado el Hex, siendo la separación entre su piel y el núcleo Hex hasta donde estaba sumergido. Victor agarra su vara y vemos cómo ésta se transforma al agarrarla. Victor camina así, no porque esté tullido, sino porque es como si estuviese aprendiendo a caminar por primera vez, ya que más adelante veremos que ya no necesita la vara como apoyo, pues camina perfectamente. What am I? Y es que Victor ya no es humano, debió haber muerto en la explosión del comienzo, por eso dice que no siente el frío. Cold? No, I don't think so. Victor se gira y ve el núcleo en el que ha estado sumergido. You promised to destroy the Hex Core. A Victor le decepciona que Jace no haya destruido el núcleo Hex, pues es lo que Jace le prometió en la Season 1. Y Victor ve ahora a Sky, pues el núcleo Hex la absorbió, y al fusionarse con Victor, Sky es parte de él ahora también. Por eso la ve. Victor coge el diario de Sky sobre la mesa y los planos que vemos son del núcleo Hex original a la izquierda, de los guanteletes del Atlas de Vi y el nuevo arma de Caitlyn. Y Victor se marcha.
En el refugio de los luciérnagas, los heridos llegan con los ojos vendados para evitar que revelen dónde está la guarida de la gente de Echo. Vemos a Heimerdinger, que ha construido una de sus míticas torretas del LoL con las que ahora dispara. Solo que ahora dispara pompas. Bueno, por ahora. Echo coge una de las hojas del árbol que empiezan a corromperse. Heimerdinger reconoce la corrupción y el patrón de la hoja, porque es igual a la del núcleo Hex, por eso van hasta el laboratorio de Jace. En el plano general de la academia por fuera vemos las estatuas de los padres fundadores de Piltover, siendo la de la derecha la de Heimerdinger y la de la izquierda la de Stanwyck Padidley, como las que veíamos en la Season 1. Heimer lleva ahora la máscara de papel que portaba sobre su cabeza en el refugio de los luciérnagas y que seguramente le hicieron los niños con los que jugaba. Me encanta Heimerdinger, modo comando, da una voltereta y se le cae la máscara. El Brambleback es el rojo de la jungla, y cabe apreciar el detalle de los dibujos del abrigo de Echo, que seguramente también han pintado los niños del refugio. Jace les pilla colándose. Apunta a Heimer con el martillo porque, claro, lo confunde con un niño y ya sabemos el gusto que tiene Jace por matarlo. Y Heimer le dice, un guiño a cómo Jace y Victor se colaban en la Season 1 en el laboratorio de Heimerdinger. Echo bebe té, pero no está acostumbrado a beberlo. Heimer pregunta por Victor y se puede ver cómo la materia del núcleo Hex en la que estaba sumergido se mueve ligeramente. Victor recorre los bajos fondos y vemos a un hombre pegado a una caldera para tratar de entrar en calor, junto a otro que se está comiendo a una rata viva. Queman incienso para tratar de cubrir el olor a inmundicia y enfermedad de las calles. La imagen que adoran estos dos vagabundos es la de Yana, cuya estatua aparece en el episodio 3. Pero ¿por qué adoran a Yana? Cuando Zaun era una ciudad de Shurima hace años, los habitantes adoraban a Yana, diosa del viento, para tener tiempo y vientos favorables cada vez que navegaban. Pero con el tiempo, la gente dejó de adorar a Yana y Azir destruyó todos sus símbolos. Unas cuantas catástrofes después, la ciudad se convirtió en la urbe industrial de Zaun, inundada por el gris y los vapores tóxicos que conocemos hoy en día. Por eso estos vagabundos rezan a Yana, para que traiga vientos frescos y aire respirable a Zaun de nuevo. Victor comprueba el deplorable estado en el que viven los habitantes de Zaun, y entre la basura vemos rebuscar a Hack, una fruta podrida que le quita enseguida a su compañero. Hack era el amable mercader de la primera temporada que acabó siendo adicto al Shimmer por culpa de Silco, y que reconoce el bastón de Victor. Victor nota cómo su cuerpo reacciona, porque lo arcano reacciona a la abundancia de Shimmer que hay en los bajos fondos. Al pararse de pleno en el callejón, Victor tiene la aureola del mural del fondo sobre sí, adelantando que Victor será el Jesucristo mágico de esta temporada, así como los milagros que está a punto de obrar. Pero los junkies ven que el cuerpo de Victor brilla, pensando que lleva aumentos caros y mejoras que podrían vender a cambio de Shimmer. La máquina de arcade con las setas de Timo es la misma en la que Powder jugaba durante la primera temporada. Este es el lugar donde se reunían los chicos y donde Vi boxeaba. También donde Jinx tuvo la temporada pasada un mental breakdown. Pero Jinx está ahora aquí porque va a craftearle su nuevo brazo a Sevika. De fondo, tras la máquina de boxeo, hay un enorme graffiti de un vigilante muerto. Jinx utilizará partes de todo el arcade, como el brazo de la máquina de boxeo, el chomper que lanza de Jinx es del cepo que usa luego en el brazo de Sevika, y la caja de explosivos que llevan brazos es la misma que tenía bajo su cama cuando era niña en la Season 1, y de la que saca los fuegos artificiales que dispara el brazo de Sevika. Las gafas que usa Jinx para soldar son las que llevaba siempre Clagor, gafas que seguramente cogió del maniquí de Clagor que tenía en su guarida. Al terminar el brazo lo envuelve como un regalo, y vemos a la izquierda que la hoja que miraba antes de empezar a construir el brazo era el boceto que ella misma había garabateado para el diseño. También deja las gafas de Clagor a un lado. Vemos cómo hasta las ratas huyen del gris, y el arcade se inunda de este letal gas. En la nube de gris vemos una serpiente o monstruo, indicando su letalidad, y de entre el humo emergen los ojos de la patrulla de Caitlyn. Esto demuestra que la criatura con ojos que creía ver en el humo el matón de Smic minutos antes, era en realidad la luz de las máscaras de Kate y su grupo, tras asaltar el territorio de Margot. Pues sí, fueron ellos quienes dejaron así a los matones de Margot. Jinx ve a su hermana como vigilante por primera vez, y
y sobre su cara aparecen los mismos dibujos que Jinx veía mentalmente sobre los vigilantes que mataron a sus padres en el puente de Piltover en la temporada 1. Y Vi recoge las gafas de Claggor que ha dejado Jinx, descubriendo que su hermana acaba de estar aquí. Jinx intenta disparar a Vi, pero no puede, así que conecta al arcade para distraerles, al igual que hacía de niña en una situación muy parecida para distraer a los vigilantes que invadieron el arcade. Y Caitlyn se pica, disparando a los muñecos. Está furiosa. Jinx sale corriendo del arcade y vemos que en su mejilla las lágrimas forman el tatuaje y el nombre de su hermana al revés. Cuando se topa con el matón de Smic, el que le golpea, tras tumbarla, se ve cómo se extrae del brazo una batería y debe recargarlo de nuevo porque ha usado toda la energía del brazo en el ataque para noquear a Jinx. Cuando la cachean, el ítem que coge el contable de Smic es Whiskers, uno de los primeros juguetes que creó Powder en la primera season. Y el color de ojos de Jinx cambia ligeramente aquí, pasando de rosa a oscuro cuando la pegan contra la pared. Smic dice: Never thought I'd catch you blubbering. Wonder if Silco even saw that. Twice. Cuando Silco conoció a Powder, la encontró llorando porque su hermana la había abandonado, y la segunda vez que lloró fue cuando Jinx lo mató. Jinx tiene aquí los ojos rojos por el gris de antes y por haber llorado. Sevika tiene la pistola de Jinx porque antes, cuando el matón la golpeó, este alejó la pistola hacia el callejón y Sevika la recoge. Jinx le lanza el nuevo brazo a Sevika y ella se quita la capa, tal y como hacía antes de la pelea con Vi durante la primera season. Pero veamos de cerca el nuevo brazo de Sevika. El cepo del puño es el mismo que había entre las dianas de tiro del arcade durante la primera temporada. El contador del brazo es el del marcador de las puntuaciones de la máquina de boxeo de Vi, y la palanca que usa Sevika para activar la rueda del jackpot es la misma que Claggor empleaba para apagar las luces del arcade cuando llegaban los vigilantes a por ellos en la primera temporada. Jinx pisa el palillo con el pincho de pulpo que estaba comiéndose el matón, que la golpeó y tiró al suelo. Por eso esquiva estos golpes, porque se resbala. Isha arroja a Whiskers y el matón se agacha esperando una explosión letal, pero solo salen colorines, pues las primeras invenciones de Powder, como esta, solo hacían saltar colores, no eran letales. Sevika dispara el Chomper y el cepo devora el sombrerito que llevaba Smic siempre sobre su cabeza, adelantando cómo va a morir. Al recoger el Chomper, el brazo de Sevika reproduce el tema de Get Jinx, de Jinx, y su primer vídeo musical dedicado del LoL. El Chomper le arranca de cuajo el brazo a Smic, consigue el doble shuriken, por eso le dispara 2 shurikens de los ojos del cepo, y finalmente hace pleno con el jackpot y sale la sonrisa que veíamos al final de la temporada 1 del cohete de Jinx. Es decir, que el Chomper lo devora por completo a Smic, descuartizándolo. Por eso Sevika acaba pringada en ese líquido verde de los implantes de Smic. Y al llegar el contador de su hombro a 100, aparece el monito de las pequeñas invenciones de Jinx que hicieron explotar todo. Aisha usa una pequeña pala para inspeccionar los restos de Smic, así que podría ser que sí que viene del gremio de exploradores o excavadores. It was something I could fix. Un guiño a cómo Vi solía decirle a Jinx que ella podía arreglar cualquier cosa. El contable de Smic sigue vivo y es a quien encontramos en el siguiente capítulo cuando Vi y Caitlyn buscan a Jinx. Las huellas que sigue Victor tienen la forma ramificada del núcleo Hex. Victor escucha y ve a la silueta de Sky, su ex ayudante, y Hack le dice, justo tocándose la nariz porque se refiere al Shimmer, ya que todos son adictos a esta sustancia. Mientras Victor se acerca a Hack, vemos una campana tirada al fondo que es la que luego rehabilitarán en la comuna hippie de Victor, y el lugar parece un vertedero de partes de los dirigibles que surcaban los cielos de Piltover. Los ojos de Victor cambian de color todo el rato, como un caleidoscopio del núcleo Hex, similar al que vemos cuando Echo y Jace son absorbidos por el núcleo. Cuando Victor toca a Hack, vemos tuercas y objetos metálicos volando, al igual que hacía la cucharilla de la taza de Jace cuando Victor se despertaba en el laboratorio, indicando que está usando el Shimmer del cuerpo de Hack para transmutarlo en algo mejor y curar sus heridas y aspecto demacrado, para que este ya no sienta dolor nunca más. Pese a que Victor ahora caminaba sin problemas, al transformar a Hack, vemos cómo se desestabiliza de nuevo y su pierna se tuerce, asemejándose al modo de caminar que tenía cuando estaba tullido. Victor suda debido
debido al esfuerzo, adelantando que con cada milagro obrado, este se irá debilitando más. Un transformado Hack mira a Víctor y vemos que las heridas que tenía sobre la cara a causa del shimmer ahora han transmutado en una especie de rastro de metal y oro, coincidiendo con la forma de las cicatrices y deformidades que tenía, así como las huellas sobre su frente son de los dedos de Víctor al haberle tocado. Hasta el shimmer de sus ojos se ha convertido en una mezcla de dorado, blanco y azul. Víctor ve a Sky, pues la meta de ambos en la primera season era ayudar a la gente de los bajos fondos. El sueño de Víctor ahora puede cumplirse y Víctor se convierte en el Jesucristo de Arcane. En la escena final de Singed vemos al lóbrego del capítulo anterior que Singed iba a cazar, ahora sin ojos y con la caja torácica abierta, pues lo usará para la creación de Warwick. Lo que inyecta Singed en las células del animal es un adelanto de la creación del Chemtech y de cómo puede multiplicar las células, adelantando el poder regenerativo de Warwick. Sobre la mesa de Singed vemos los apuntes del científico, entre los cuales aparece un boceto de los inyectores de Chemtech de la espalda de Warwick, así como el par de ojos azules y verdes del lóbrego, 2 pares de colmillos también gemelos y un corazón doble que late con muchísima fuerza, adelantando el nacimiento de Warwick. Y todo es doble porque el lóbrego tiene 2 cabezas. Episodio 3. Por fin te aprendes mi nombre. El capítulo empieza con Caitlin revisando su ordenador analógico y escuchando la voz de su madre de fondo. El gris sobre el que habla aparece representado de nuevo con la cara de una serpiente y con una calavera que sopla un aire mortecino en los bocetos. En el primer boceto vemos cómo el gris antes inundaba Sound y escapaba por los conductos, pero los Kiraman crearon diversas puertas que evitaban que el gris saliese al exterior, sellando el gris en la enorme cápsula que vemos a la izquierda del boceto. Caitlin usará los conductos para desplazarse, pero también para liberar el gris en Sound y usarlo como arma, aunque esto implique que haya víctimas a causa del gas. Está desatada. Las puertas se abren y vemos huir a un grupo de rufianes de la patrulla de Caitlin, entre los que se encuentra una leal a Silco de la Season 1. Y vemos cómo para los saunitas el gris es una pesadilla ahora y en el pasado, seguido de un montaje de los daños cutáneos del gris en la nariz. Hace sangrar los ojos, la nariz y abrasa los pulmones por dentro. Mientras corren por los conductos vemos cómo Caitlin usa la llave que le dio su madre para abrir las puertas de ventilación, y a un lado de una pared aparece la sombra de Jinx, pues es a quien están buscando. Luego vemos el territorio de Margot y cómo Kate y Vi lucharon contra sus secuaces, confirmando así que fueron ellas quienes asaltaron este área antes de que llegase Smeek en el capítulo anterior. Pero también les vemos interrogar a los hombres de Cross, los cuales les llevaron a investigar el arcade donde encontraron a Jinx, pues es cerca de donde la encontraron los matones junto con Aisha. Hasta se ve cómo han estado en el edificio de la compañía de Cross que salía en el anterior episodio junto a él, y lo han desmantelado por completo. Caitlin dispara su E, pues es la red que usa esta habilidad del personaje en el juego, y la red se descompone en los rostros de Margot y Cross, los varones siendo interrogados y torturados por la patrulla de Caitlin, pues Margot está llorando y Cross grita de dolor. Vemos viales de shimmer caer sobre el mapa de Piltover envuelto en el color de esta droga, y cómo Vi prende fuego con el mechero al shimmer, indicando que están desmantelando también las reservas de shimmer de los varones. Los iconos de los chompers en el mapa son donde hay localizadas trampas de Jinx que ha ido dejando y que la patrulla canina se está comiendo con patatas, lo cual solo aumenta el odio de Caitlin. Aparece la imagen mental de Jinx que Caitlin conserva aún de esta con las manos en alto, el mismo gesto que Jinx hacía en el episodio 9 cuando Kate estuvo a punto de dispararla. La sala del ventilador a la que llegan es la parte superior de la cápsula en la que estaba encerrado todo el gris que veíamos en los bocetos del comienzo. Y sobre la cabeza de Vi, al entrar aquí, vemos que ahora lleva las gafas de su fallecido amigo Clagor para honrarle. Atado al ventilador está el contable de Smeek, Hinot, el único superviviente de la pelea de Smeek con Sevika y Jinx, al que Jinx usará como cebo para su trampa, haciendo caer unos muñecos de trapo que son Caitlin, Vi, el hombre merluza, Loris y Maddie. Maddie es curiosamente la que más se asusta al ver su muñeco de ella, y Loris también lo mira fijamente, no solo porque ambos mueren al final de la season, sino porque también a Maddie le asusta que descubran que es noxiana y que trabaja para Ambessa, lo cual haría que la matasen. Caitlin agarra el arma para amenazar al contable, y Vi es de nuevo ese ancla que frena su ira de nuevo. Eso gordo que prepara Jinx es el festival de explosiones de color que habrá luego, devolviendo parte del gris a la superficie de Piltover, donde nunca tuvieron que respirar este gas inmundo.
you'll spend your retirement in a cell. Por eso Vi la pide hablar un segundo, porque sabe lo dura que es la prisión de Piltover en la que ella estuvo, y sabe que el contable moriría de ir a un sitio así. Vi nota cómo el odio está consumiendo a Caitlin. Pasamos al barco noxiano de Ambessa, ahora un guiño al buque noxiano de Runeterra. Y sí, la taza de té y la tetera tienen grabados noxianos. Reaparece Rictus con su arma, la misma lanza que usó para matar al bruto de Chemtech del primer episodio. Las armas que vemos a espaldas de Ambessa son un guiño a su lore, pues fue su abuelo quien la enseñó que recogiese las armas quebradas de sus enemigos en el campo de batalla para familiarizarse así con la muerte. Por eso muchas de estas armas están rotas. Son de enemigos a los que Ambessa mató en batalla. La de arriba del todo es de Jonia. Las hachas del centro parecen bárbaras o ser de origen Freyjord, y las dagas de la derecha de Shurima. Amara revela que es parte de la Rosa Negra y le hace el hentai a Ambessa. Pero alto ahí, ¿qué cojones es la Rosa Negra? La Rosa Negra es una organización que opera en Noxus y que hace cosas muy, pero que muy turbias. Por ejemplo, convertir a niños en armas, lavar el cerebro a los líderes de naciones enteras y realizar invasiones donde no dejan ningún prisionero. Todo con tal de reunir el suficiente poder como para detener a Mordekaiser, el señor de la guerra que conquistó su continente y literalmente un hombre demasiado enfadado como para morir, convirtiéndose así en el dios de la muerte, y que fue encerrado bajo Noxus en el bastión inmortal por LeBlanc, quien dirige esta sociedad de la Rosa Negra para evitar el regreso de Mordekaiser. Así que lo que dice Amara de I've come here to settle a debt es porque Ambessa hizo un trato con la Rosa Negra. La secta sabía que uno de los dos hijos de Ambessa tenía un gran potencial para convertirse en un arma que pudiese detener a Mordekaiser de una vez por todas. Pero Ambessa les entregó a su hijo Kino. Por eso Mel ve a su hermano Kino luego, pues fue torturado hasta morir en una de estas celdas y desechado al ver que Ambessa les mintió y no tenía ningún poder, ya que en realidad la única niña con poderes era Mel. Por eso la Rosa Negra quiere a Mel y matar a Ambessa por su traición. Amara desenvaina su hoja y en el filo vemos las runas de la Rosa Negra grabadas, confirmando que es una esbirra de la organización. La Rosa Negra sabe que Ambessa está aquí para conseguir también Hextech y armas que podrían usar ellos también contra Mordekaiser. Rictus activa el poder rúnico del ítem de su lanza y absorbe toda la magia de Amara, momento que aprovecha Ambessa para asestar el golpe de gracia a Amara, matándola. Tiene razón, LeBlanc puede enviar a cuantas marionetas quiera, como Amara, controlando a sus siervos como títeres para lograr sus propósitos. Así que Amara ya estaba técnicamente muerta, pues le habían lavado el cerebro. Y se puede ver la sangre sobre la hoja de Ambessa cuando la mata. I think we should cut the others loose. Vi sabe que Jinx tiene más trampas y que torturaría psicológicamente al resto de la patrulla. Por eso solo quiere que vayan ella y Caitlin. Everyone in my life has changed. Adelantando no solo cómo Powder cambió a Jinx y cómo volverá a cambiar con Isha para luego entrar en modo depresivo, sino también cómo Vander regresará para convertirse en Warwick y cómo Caitlin cambiará, distanciándose e incluso ella perderá un ojo. Vi suelta su guantelete de golpe porque del mismo modo que ella se rinde, también lo hace Caitlin ante Vi, porque ambas son la debilidad de la otra. El resto del equipo regresa, así que Kate hace caso a Vi de que deben resolverlo ellas dos solas, y vemos a Loris cojeando debido a las heridas causadas por las trampas de Jinx que veíamos previamente. Hasta una flecha rosa pintada por Jinx indicándoles el camino hacia la trampa. Oh, y al Capitán Pescanova se le mueven las membranas del ojo ligeramente cuando se gira. Salo prueba la nueva droga poderosa que circula en la ciudad, que es Shimmer, que ahora se tatúa en el cuerpo. Este se lo tatúa en las piernas para aliviar el dolor que siente en ellas, y vemos cómo el Shimmer inunda sus ojos. En el plano cenital vemos el mal estado de las piernas de Salo, que salen carbonizadas por la explosión del cohete de Jinx. La bastalla que le está pintando a Salo las piernas mueve ligeramente su oreja porque escucha cómo se está acercando a Ambessa, por eso guarda todo precipitadamente en la bolsa, y al fondo vemos la silla de ruedas de Salo. Por eso cuando llega Ambessa y les pilla, parece otra cosa. Al fin y al cabo, estamos en una de las casas de placer que Salo posee. Sobre la mesa que inspecciona Ambessa vemos los viales de Shimmer que se ha tomado Salo, así como hierbas relajantes, una prueba más de que Salo y sus excesos lo alejan de ser un candidato al que apoyar. Además, insulta a su hija Mel, por lo que Ambessa le descarta por completo, y le pide que reúna a los demás líderes de Piltover. Salo sonríe aquí porque cree que Ambessa lo va a nombrar general de Piltover, pero se equivoca. Pasamos a la casa de la ópera,
y desde fuera vemos en los carteles a Jarvan IV de nuevo, pues el decorado de la obra que ensayan es una réplica del Salón del Trono de Demacia, una lanza como la de Jarvan y la corona que sujetan es similar a la de este personaje también, pues están recreando una escena de una coronación real, aunque no creo que sea la de Jarvan, pues él es el príncipe de Demacia. Mel se reúne con Lest, el bastalla que pintaba a Salo las piernas, y que ahora fuma Shimmer también, y le entrega la nueva droga que le suministraba a Salo. Kate y Vi contemplan una de las tuberías de gris rotas por Jinx, marcada por uno de sus dibujos con carita de mono, atrayéndolas hacia la trampa. En el laboratorio, Heimerdinger se sube a la banqueta con dificultad al fondo. Está demasiado chiquito. Casualmente, sus huellas son lo que Víctor dejará imprimado sobre las frentes de las personas a las que transmuta con su magia milagrosa Hex. Por primera vez vemos a Heimerdinger sujetar una llave inglesa exactamente igual a la que este usa en el juego y con la que se le ve representado casi siempre. Jace deduce que el árbol de Eco está contaminado porque está más cerca del subsuelo, donde ya comienza a aflorar la influencia del núcleo de la puerta Hex, subsuelo al que ahora pasamos con Vi y Caitlyn. Ambas se aproximan a Jinx y vemos restos de una mano de una estatua de Yana sujetando su báculo, así como más grabados de Yana a los lados de la puerta hacia la que se dirigen. La ayudante de Mel, Alora, es a quien ya conocíamos en la primera season, además de que sobre la mesa del despacho hay un documento con el sello del ancla de Salo y la letra S junto a una foto de Salo frente a la que debe ser su casa o su sede porque tiene el mismo símbolo grabado, además de que la ayudante le da un documento con los símbolos de las demás casas de Piltover, dibujadas, los mismos que veíamos sobre los diferentes sobres de condolencias que le enviaban a Caitlyn en el funeral de su madre. Una referencia a que la Rosa Negra está detrás de la muerte de Salo, pues nunca dejan rastro de su presencia, tal y como pudimos ver cuando muere Amara. La rosa negra de su mano se quemaba y desaparecía, eliminando su rastro. Este es un retrato de la familia de Mel, con ella de niña, su padre, su hermano Kino, Ambessa y el sello de los Medarda arriba escrito en noxiano. Y parece que tenían un perro vestido con armadura noxiana. Llegamos hasta donde está Jinx y observamos que en cada uno de los pilares esta ha estado dibujando episodios y los traumas de su vida hasta ahora. El primero que vemos es el de Vander con ambas niñas llorando en brazos el día que la rescató en el puente de Piltover al comienzo de la serie, y al fondo vemos los cuerpos de sus padres muertos a manos de los vigilantes de Piltover. En otro vemos a Jinx de niña cuando aún era Powder junto a Vi, su hermana cuidando de ella con una sonrisa diabólica en la cara, como si adelantase que la va a abandonar y el daño que hará a Powder, o que Vi más bien siempre estaba enfadada con ella. Los siguientes pilares son del mono con platillos de Powder que desencadenó la explosión de Hextech que mató a Clagor y a Milo, sus dos amigos de la infancia, y que aparecen dibujados muertos en el pilar de al lado. Este otro pilar nos muestra cómo Vander murió lleno de Shimmer en la primera temporada y cómo Powder llora cuando Vi los abandona y deja tirados ahí, así como el fuego de la explosión. Los monstruos que hay dibujados en los otros pilares de la sala son las representaciones de Vi, Caitlyn, Vander, o más bien las voces que Jinx ve en su cabeza muchas veces, representadas durante la primera season como estos monstruos que imagina y la atormentan siempre. En el pilar roto del suelo vemos a Silco, muerto tiroteado con las mismas balas que Jinx usó para matarle, desangrándose. Y en los restos de los pilares rotos vemos por un lado a Vi retratada como un monstruo, o como Jinx la vio el día que la nombró por primera vez con ese nombre, enfadándose con ella. Y a la derecha cuando Jinx encendió la bengala de humo azul en la primera temporada. Y al fondo, coronando toda esta sala, la estatua de Yana. If you see an opening, take the shot. Adelantando que Kate no malgastará ni una oportunidad, llegando incluso a querer disparar a Isha con tal de matar a Jinx. Jace abre la puerta del núcleo Hex y el símbolo que se forma es el del martillo de la casa Talis. Al llegar al núcleo de la puerta Hex, sobre el suelo de cristal que pisa Echo, vemos cómo se han quedado las huellas de la suciedad de las botas de otros visitantes grabadas. Heimer ve la corrupción sobre el suelo del núcleo. Esta es la sangre que Víctor tosió sobre el núcleo en la primera temporada, corrompiendo así con Shimmer el núcleo Hex, para que segundos después comience la anomalía. Jinx!
Finally got the name right. Sí, el nombre de este capítulo. Caitlin saca la bala que va a cargar en el arma y con la que va a disparar, pero observamos que tiene runas Hex grabadas. Miners trapped underground. Lo que narra Jinx es el cuento que Vander les contaba sobre Yana cuando eran niñas, porque Silco y él eran mineros, tal y como veremos más adelante en la serie, y este era uno de los templos donde se adoraba a Yana. De hecho, este templo de Yana debe estar pared con pared con la cápsula donde encerró el Gris, la familia Kiraman, que veíamos en el boceto del comienzo del capítulo. Y ese aire de Yana será metafóricamente lo que luego las arrastrará de aquí y alejará a Jinx de nuevo. 'Cause no matter what I do, I just can't seem to die. Es que ni Echo la deja morir luego cuando Jinx intenta acabar con todo. Y sobre Jinx cae un pétalo de la flor que veía Caitlin en sus ensoñaciones sobre matar a Jinx. Caitlin dispara y alrededor del arma vemos más runas Hextech, y la bala brilla en azul con esas mismas runas. Hasta la estela de la bala deja atrás runas Hextech en el aire. La bala impacta, pero solo era el reflejo de Jinx. Aisha tiene dibujado en su catalejo una especie de chomper al más puro estilo de Jinx. Una muestra de que la niña la imita en todo lo que puede porque quiere ser como ella, la admira. Hope you got a chance to, you know. Vamos, que espera que hayan podido follar. Eso quiere decir que Jinx siempre fue consciente de los gustos de su hermana. Jinx dispara a Vi y esta lo para con el escudo del suelo, mientras vemos a Silco tiroteado de fondo en el dibujo. Vi rompe por la mitad la metralleta de Jinx y podemos ver el interior del arma, el muelle, los percutores y hasta la cadena con las balas de la minigun. Representa la ruptura entre ambas hermanas y la cara de Jinx lo dice todo. Nada más tratar de tocar lo arcano, vemos cómo el martillo de Jace se glitchea y cambia, desatando la anomalía. Por eso durante la pelea de Sevika y Caitlin, el arma de Kate empieza a buguearse, así como los guanteletes de Vi o el lanzacohetes de Jinx. Pero solo le pasa esto a las armas Hex, porque al brazo de Sevika no le sucede nada, ya que lo fabricó Jinx. Caitlin muerde la mano a Sevika y la hace sangrar. Ella también se ha convertido en un animal, que era de lo que acusaba ser a los habitantes de Sound en el primer capítulo. What kind of animals? Jinx coge sus lanzacohetes y vemos cómo se le mueve la mandíbula al tiburón mientras camina. Y detrás de ella aparece en un pilar dibujada su guarida, pues son las hélices tan características que siempre vemos en su base. Vi esquiva la ulti de Jinx. Del suelo emergen los chompers de Jinx, que es su habilidad E en el juego, los mascafuegos. Jace se buguea y aparecen miles de Jace así como de Echo, adelantando los diferentes universos y las miles de probabilidades que existen. O el capítulo 7 donde Echo irá a otro universo donde Jinx es Powder y Vi está muerta. El lanzacohetes de Jinx se glitchea, cosa basta, y se dispara sin querer a ella misma para salir volando. La gema Hex cae al suelo y se multiplica mientras rebota. Jinx dispara a quemarropa a Vi pero falla, y ambas hermanas chocan. Jinx seguida de la estela rosa de sus ojos de Shimmer que deja atrás siempre al moverse tan rápido, y el azul de los guantes de Vi. Jace escucha su propia voz diciendo What have we done? Lo cual es un adelanto de la frase que dirá el mismo Jace del futuro apocalíptico. Jace levanta su martillo para destruir el núcleo arcano, justo como le prometió a Víctor hacer, y vemos al mago del capítulo 2 de la Season 1 que salvó a Jace en su infancia, solo que en vez de sujetar el mundo, ahora sostiene lo arcano, quizás en un adelanto de cómo lo arcano invadirá el mundo si no hacen nada, y la gloriosa evolución de Víctor. Teniendo en cuenta que este mago que conocía a Jace de niño era en realidad el Víctor del futuro. Jace golpea el núcleo y vemos una mariposa en la estela de destrucción que deja, un guiño a las mariposas que veíamos cuando conocíamos tanto a Jace como a Víctor, al verles por primera vez de niños. Mientras Caitlin presiona a Sevika con su rifle Hextech, podemos ver cómo al entrar en contacto con este, la energía de lo arcano pasa a través de la cicatriz de Sevika, cambiándola de color, afectándola. Otra prueba de que lo arcano transforma el Shimmer, tal y como Víctor hace con el Shimmer que tienen dentro los Yonkis de las fisuras. Jinx salta para golpear a Vi y al fondo tras ella vemos a Yana, encarnando simbólicamente a Jinx, en el papel de este personaje que luchaba contra la dispersión del Gris y que Vi ha liberado en Sound. Vi golpea a Jinx en el estómago y vemos cómo ambas hermanas tienen la cara llena de heridas a causa de la paliza que se están dando. No tienen piedad, hasta el punto de que rompen simbólicamente el pilar donde Jinx había dibujado a ambas hermanas felizmente juntas. Caitlin se levanta agotada y podemos ver sus heridas también. Dispara a Jinx y le vuela el dedo corazón de un disparo, quedándosele azul debido al Hextech
que le cierra la herida. Caitlyn aquí solo quería detenerla, porque cuando Vi retiene a Jinx, Caitlyn cierra las mirillas y baja el rifle. Y cuando Vi va a golpear a Jinx, recuerda cómo Echo hizo lo mismo, reteniendo su puñetazo con Jinx sujeta del cuello en el suelo, decidiendo no golpearla al final. Jinx aquí cree que su hermana debe matarla firmemente, y en el fondo es lo que sucede al final de la serie. La razón por la que muere Jinx es porque ella se sacrifica para salvar a su hermana Vi. Pero Isha entra corriendo en escena para proteger a Jinx porque es la única familia que le queda. Vemos cómo el guante de Vi suelta gas porque ha perdido fuerza al ver a la niña. Ya no va a atacar. E Isha nunca ha matado a nadie, por eso no es capaz de apretar el gatillo. Caitlyn dispara y logra desarmar a la niña. Aisha se abraza a Jinx y Vi ve cómo es posible que su hermana haya cambiado algo, que no es el monstruo que ella creía. Pero como ya no retiene a Jinx, Caitlyn amenaza con disparar porque su principal objetivo es la venganza, matar a Jinx. Entonces Vi se pone en medio, pero aún así podemos ver cómo en la mirilla Caitlyn tiene hueco para matar a Jinx. Esta es la oportunidad o la apertura que le decía a Vi que no desperdiciase antes de la pelea. Kate dispara el guante de Vi, no porque ella quiera, sino porque Vi pone su mano en medio, tal y como Vi puede parar la ulti de Caitlyn en el juego. Caitlyn nunca falla, por eso Vi se sorprende, porque se da cuenta de que Kate habría matado a su hermana y a la niña, aunque la puntería perfecta de Caitlyn nos hace creer que ella estaba completamente segura de que el tiro solo heriría a Jinx, y Vi baja su arma, evitando que mate a su hermana, algo que ve Jinx y Caitlyn no puede creer que Vi le haga esto. No, this isn't how it's supposed to. Jinx dice esto desesperada porque debía ser Vi quien activase la trampa y porque ahora que ha visto que su hermana la ha salvado, está confusa. En cualquier caso, Sevika activa la bomba y el Gris que había encapsulado tras el mural de Yana se libera, siendo reconducido por los conductos de ventilación hacia la superficie para inundar Piltover de gris. Vemos la mano de la estatua de Yana partirse por la fuerza del viento, como si de la ulti de Yana se tratase, y vemos cómo las tuberías que había preparado Jinx comienzan a soltar un colorante. Por eso las nubes de gris que ascienden a la superficie son de colorines, un guiño a las invenciones que hacía Jinx de niña, solo que ahora es gris, lo que cubre Zaun. En la superficie, el capitán Merluza deja a Loris sentado en el banco porque acaban de salir de los conductos, tras dejar atrás a Caitlyn y a Vi. El gris inunda la preciosa plaza en la que se sentaba Caitlyn, rodeada de flores, y todo Piltover, y hasta el monumento al progreso, el Cindelo Incognium de Runeterra, que veíamos en la Season 1. Los cuarteles de los Medarda, la residencia Kiraman. Los adultos de la ciudad parecen aterrados, pero los niños son los únicos que parecen felices al ver esto, aunque son niños de Zaun, pues el niño de Piltover que vemos en las calles tirado está jodido, y de fondo escuchamos una versión muy oscura del tema del progreso de la serie. Pues aquí comienza la decadencia de Piltover como sociedad, ya que ahora se instaurará la ley marcial en el siguiente episodio. Ambessa es la única que parece contenta al ver esto, pues es la excusa perfecta para declarar esa ley marcial y más medidas radicales. Caitlyn revienta a golpes la entrada bloqueada al templo de Yana, porque lo cubre la cara de Powder, es decir, Jinx. Está furiosa. Vemos gotas de sudor caer de su barbilla por el esfuerzo. What have you missed? Caitlyn confirma aquí que disparó porque sabía que solo mataría a Jinx. Vi intenta detener a Kate como hacía siempre, pero Kate la revienta con la culata de su rifle, indicando que Vi ya no es ese ancla emocional de Kate, pues está sumida por completo en su propio odio y deseos de venganza hacia Jinx por la muerte de su madre. Y Vi se queda llorando sola de rodillas abandonada, ahora por la persona que ama. Y esto me recordó a cómo ella abandonó del mismo modo a Jinx, pues Powder se quedaba llorando de la misma manera en la primera season. Y vemos toda la ciudad teñida por los colores de Jinx, recuperándose ahora de la conmoción. En el despacho de Mel anota en sus apuntes cómo acabar con Salo y recupera la muestra de droga, pero la Rosa Negra mata a Lora, su ayudante. Segundos antes de que pase esto, su armadura vuelve a brillar con intensidad ante la mínima señal de peligro inminente, tal y como hacía cuando el cohete de Jinx iba a entrar por la ventana durante la reunión de consejeros del final de la primera temporada. Mel mira hacia arriba y vemos la rosa desplegarse justo sobre ella, antes de extender sus espinas que se dirigen instintivamente y se cierran sobre el símbolo de los Medarda, pues es a por quienes va la Rosa Negra. Alora era la siguiente en ser corrompida por la Rosa Negra, porque Mel la había mandado a echar un ojo a Amara, la vieja del comienzo. And check in on Amara.
por eso se contagia. Mel es absorbida por la roca negra. Y las rocas negras y rojas que vemos en la sala vacía es parte del lore de los Medarda y el reino de la muerte del lobo, donde Ambessa tiene visiones de pelear contra Kindred. Piltover hace sonar su señal de alarma o de convocatoria de todas las casas, más bien. Ambessa, ahora de espaldas, lleva el abrigo como si fuese Swain, que también es de Nox. Esta miente y dice que Amara fue asesinada por Zaunitas, cuando en realidad fue ella quien la mató. Solo quiere prender la llama de la guerra. Y vemos cómo todo el salón de los consejeros que hizo volar Jinx por los aires ahora está en plenas reformas con los andamios. Se nos muestra a las diferentes casas de Piltover aquí reunidas. Una de ellas, al menos, parece ser la casa Faros, la casa de Camille, y curiosamente esta anciana de aquí a la derecha se asemeja a Camille y su peinado. El niño que vemos ahora con la mascarilla, los ojos rojos y problemas respiratorios es el mismo que se tiraba al suelo jadeando cuando los gases inundaron Piltover. Wrath must be met with wrath. Esta es una de sus frases del juego. Wrath will be met with wrath. Caitlyn aprieta los puños con ira, Loris se da cuenta, y Salo mira a Ambessa cuando dice que intentó salvar a Mara porque sabe que fue asesinada y él se encargó de encubrir su muerte para ayudar a Ambessa, a cambio de que lo nombre general ahora. Cuando menciona lo de nombrar a un general, Salo se mueve en su silla, como si se preparase para ser nombrado, pero Ambessa se aleja de él, y tras ella vemos a Caitlyn, momentos antes de que la nombre general. Shula está rodeada por los de su casa, que llevan collares similares a los suyos. La mano de Ambessa se extiende hacia Caitlyn, como si la agarrase, adelantando cómo planea manipularla para gobernar ella en realidad. En los flashbacks vemos cómo todo ha sido orquestado por Ambessa, cómo fue ella quien ayudó a Rennie a atacar durante la ceremonia, dándola un cepelín donde guardar a sus tanques Kemtec, prometiéndole la cabeza de Jace, cómo le entregó Rictus la invitación para poder entrar en la ceremonia fácilmente, y cómo Ambessa hizo todo esto para poder matarla en público delante de todos y así ganarse la confianza de Piltover. Maddie hace el mismo gesto que hace Ambessa, pues es una infiltrada de Noxus. Todos siguen este gesto de Ambessa golpeándose el pecho, y Caitlyn asciende sin ningún tipo de emoción en su rostro, hasta cuando Ambessa menciona a su madre. Your mother will have justice. Caitlyn no siente nada, solo odio e ira, porque ha perdido a las dos únicas cosas que le hacían tener los pies en la tierra, su madre y ahora a Vi. Loris se marcha porque siente que esto ya no va con él, y las cosas se van a poner muy radicales. Caitlyn asciende como general y el símbolo de la espalda de su abrigo es una mezcla del Medarda con el logo de los Kiraman. El capítulo termina con Singed haciéndole una transfusión a Warwick, la misma sangre que luego seguirá Warwick hasta la cárcel, cuando Singed se cortaba. Y vemos los corazones dobles del lóbrego latiendo en el interior del lobo, y los inyectores de Kemtec ya alojados en la espalda de Warwick. Su creación ya está casi completa, y las venas de Singed están marcadas mientras sujeta el reloj con la foto de su hija Oriana, que aprieta con fuerza, pues es el camino que este debe seguir para traerla de vuelta a la vida, la razón por la que hace todo esto. Segundo acto. Episodio 4. Pintad la ciudad de azul. Los vigilantes izan la nueva bandera con el mismo símbolo que Caitlyn llevaba grabado en su espalda. Aparecen unos niños jugando junto a unas ratas, recalcando cómo muchos viven en la pobreza en Piltover, como los que veíamos en Sound. Detrás de ellos vemos un graffiti de Jinx, pero ahora la gente ha empezado a dibujarlos por su cuenta, ya que Jinx, tras liberar el gris sobre Piltover, se convierte en un símbolo de rebelión. Aparecen los vigilantes incautando cosas a los zaunitas locales. Algunos vendían fruta. Las de esta caja se parecen a algunas de las que vemos en la jungla del LoL. Y el de la izquierda del todo, que no lleva máscara, es el que tira los trastos a Jinx de camino a la cárcel de Stillwater. Empiezan a levantarse barricadas entre Piltover y Sound, restringiendo los accesos de la gente a ambas partes, a la vez que se solicitan los papeles y documentación para acceder a Piltover. Detienen hasta a los niños y vemos a una muñeca de Jinx sobre el suelo. La ley marcial y el acto de rebeldía de Jinx empuja a los zaunitas a llevar los colores de Jinx como símbolo. Por eso todos se pintan el pelo azul, y al ver a los guardias vemos tras ellos grabada la palabra orden muchas veces. La chica de rastas que tira el bote de humo azul en honor a los vapores de gris que liberó Jinx es en realidad Ger, la saunita Jinxer que muestra su respeto a Jinx cuando los libera al final de este episodio en Stillwater. Pero también es la camarera del bar de Vander en el episodio 7, así como la DJ que toca en la fiesta. Vemos a Rictus junto a los vigilantes, pues como prometió Ambessa, su ejército noxiano apoya ahora a los vigilantes
vigilantes de Piltover. Sus caras son tachadas porque los seguidores de Jinx están en contra de todo este nuevo régimen, y vemos parte de la nueva brutalidad policial de Piltover. Aparece Ambessa junto a Caitlyn, quien usa ahora a la joven Kiramman llena de ira para radicalizar su nueva ley marcial. Justo después de que hablen, vemos cómo los vigilantes empiezan a abrir fuego contra los insurgentes. A continuación tenemos un primer plano de un vigilante y un noxiano, y ambos salen con la cara pintadas, ya que ambas facciones son odiadas por igual. Ahora tanto los soldados noxianos como los vigilantes llevan en el pecho el nuevo sello de la ley marcial. Sobre los carteles de Jinx, sus seguidores pintan la cara de un mono como burla a los vigilantes y al hecho de que no son capaces de encontrarla. Vemos a un vigilante enseñando un cartel de Jinx para averiguar su paradero, por eso todo ahora sale lleno de interrogantes azules, y usan la violencia para tratar de averiguarlo. Los vehículos en los que transportan a los presos son el mismo teleférico que usarán luego para llevar a todos los presos a la prisión de Stillwater. Debido al aumento de presos, ahora han creado esta red de vehículos con cable para trasladar a más gente y seguidores de Jinx a la prisión, porque recordemos que en la temporada 1 los trasladaban hasta allí en botes. Los llevan a la cárcel para interrogarlos sobre el paradero de Jinx, ya que vemos a Ambessa interrogar a una de ellos. Pero tanto Ambessa como Caitlyn se frustran cada vez más, y Caitlyn se obsesiona con encontrar a Jinx. En el cartel de Jinx vemos que todos los hilos conducen a su ojo, en un guiño a aquellas escenas de la temporada 1 donde siempre había un agujero sobre su ojo, en el espejo, o como Caitlyn acabará perdiendo un ojo. También vemos a la izquierda de nuevo en el cartel a Ger, la DJ del bar de Vander, quien debe ser la cabecilla del grupo de rebeldes que se tiñen el pelo de azul. Isha aparece pintando el mural de Jinx que recrea su mítica pose con la bengala de humo azul de la Season 1, y sobre Isha aparece el mono de Jinx, adelantando cómo Isha se hará pasar por Jinx luego, recalcando lo mucho que Isha admira a Jinx. O eso, o que va a explotar como el mono. Por cierto, el casco de Isha, sí, se parece al de Timo, pero en realidad es clavadito a los de los mineros, como los que llevan Silco y Vander más adelante. Así que sí, Isha seguramente escapó de las minas, donde seguramente era explotado. Pasamos a Caitlyn, despierta en su cuarto en mitad de la noche, que la muizo está ahora acostándose con Maddie, la traidora. En el siguiente capítulo vemos a Vi emborrachándose, porque así es como ella ahoga sus penas, y Caitlyn lo hace con relaciones esporádicas y mucho delicioso con personas que no significan nada, porque no siente nada. Pues Caitlyn no deja de apartar a Maddie una vez han consumado el acto, mientras que a Vi deja que la coma el cuello y haga lo que quiera. Jinx aparece anunciando una pelea legendaria, y los focos forman en el suelo su mítica sonrisa, y el micrófono de Jinx tiene pintados sus ojos. Dicha peleas entre el escurridizo cangrejo de río y el cangrejo del vacío. Ambos bichos, en el último parche del LoL, recibieron estos colores con los que los pinta Jinx en esta escena, y la canción que escuchamos de fondo es una versión epicarda del tema Rise. Pero solo resultan ser dos bichos en miniatura peleando. Isha ha copiado por completo el estilo de Jinx, su ropa, sus pantalones, sus tatuajes con forma de nube, la X del pecho, y las orejas de conejo son las que Jinx pintará luego en su globo al final del capítulo 9, en honor a Isha, así como los símbolos que llevaba en las lentes de su gorro, que también se ven en el globo. La cama al fondo y las almohadas de la tienda revelan que Jinx duerme ahí con Isha y cuida de ella, aunque es un sofá, el mismo en el que Jinx ponía los maniquís de Clagor y Milo en la anterior temporada. Juega con ella porque quiere dedicarle a Isha el tiempo que Vi nunca le dedicó a ella de niña, y ser la hermana mayor que nunca tuvo, pues Aisha encarna a Powder de niña, pero también quiere escapar de la realidad. Estamos en la guarida de Jinx y vemos los mismos dibujos que ella había pintarrajeado. Estas hélices que vemos son las del globo que construye al final. Toda esta base es donde ella va sentada en el globo y sus hélices. Vemos los dibujos de las caras de Mono, de Silco y el carrusel del vídeo de Get Jinx que también tenía ya en la Season 1. Vemos mejor la tienda que Jinx le ha hecho a la niña para que descanse. Isha abre la caja que Jinx tenía en la Season 1 y bajo la tapa vemos el dibujo de la skin de las mascotas de Jinx, skin guardiana de las estrellas. Isha es muda porque usa la lengua de signos cuando habla con Jinx. Como gana la pelea de monstruos, su premio es que le tiña el pelo de azul como a su heroína, Jinx, y evita que tire al insecto. El megáfono que retumba ahora con música es uno de los que usará para poner el musicote al final de la temporada, anunciando su llegada en globo. La mesa de Jinx es ahora el rincón de las chicas, o el de maquillaje y donde se pinta a Isha, pues antes era donde Jinx arreglaba o creaba sus explosivos con Hextech en la temporada 1. Isha ha cambiado la vida diaria de Jinx. Isha ya aparece con el pelo teñido, pero en el capítulo 6 veremos cómo Jinx le tiñó el pelo este día, pues es uno de los recuerdos más felices
es de Isha. El espejo entre las grietas tiene tiritas que ha puesto Isha para decorarlo, mostrando cómo la niña está sanando la salud mental de Jinx poco a poco. E Isha empieza a posar como Jinx. I had a different name, Powder. Y justo se alinean las dos en el espejo, confirmando que Isha es Jinx cuando era niña y que le recuerda mucho a cómo era ella antes de que todo se fuese a la mierda. You kind of remind me of her. Isha monta su primera bomba casera con facilidad, pero Jinx la desmonta, un signo de que no quiere más revueltas ni bombas, solo estar con Isha y alejarse del mundo real. Hasta tienen un saludo secreto. Isha coge la pistola rota de Jinx, rota a causa del disparo de Caitlyn en el anterior episodio, disparo que aún puede verse en el arma. En el baúl vemos el caballito que Jinx robó del laboratorio de Jace en el primer episodio de Arcane, junto al Baldiani, un instrumento que también toqueteaba Jinx, y la mesa de calibraciones de Hextech que había allí, junto a la máscara de gas que Jinx usaba cuando ata a Sevika en el techo del despacho de Silco en la primera season. Jinx rechaza su propia pistola, no quiere ser un símbolo de rebelión porque ni siquiera tiene autoestima, se odia. Al girarse vemos un dibujo sobre el espejo de Jinx con Aisha y ella abrazadas, se quieren demasiado. Jinx is dead. Tira una bala que choca directamente contra el tiburón de su lanzacohetes, que se rompió al buguearse en la pelea contra Kate y Vi. En la prisión de Stillwater, Ambessa trata de crear Hextech con científicos que va encontrando, como este hombre cabra, que recrea el mismo experimento que Jace y Victor hicieron en el laboratorio de Heimerdinger en la primera temporada, pero fracasa. Literal que las pupilas de este personaje son como las de una cabra. Y las runas grabadas alrededor de este artefacto son las de inspiración y otras que también tenía el cubo Hex, pero no todas. Con razón de más, este experimento falla. El hombre comienza a volar en gravedad cero como Victor y Jace hacían cuando crearon el Hextech, pero explota y muere, dejando sus restos carbonizados en la pared. Ambessa se frustra, pero que no encuentre a un científico como Jace o Victor para crear Hextech es solo una prueba de lo brillantes que son ambos. El único capaz de igualarles, al menos, es Singe. Por eso acaba siendo su científico. Keep their name out of your mouth. Ambessa está paranoica con la rosa negra. La frontera parece la de Papers, Please. El megáfono que anuncia las instrucciones ya se ve que tiene grabado un cilindro con dibujos de Jinx, adelantando que Isha ya lo ha saboteado y spoileando su gran entrada ahora haciéndose pasar por Jinx. En la fila vemos a Scar, uno de los amigos luciérnagas de Echo. Isha pisa el cepo y los fuegos artificiales se disparan. Podemos sospechar que es Isha o una imitadora porque el mono que hay dibujado en la pared de atrás es muy distinto al que hace Jinx. Se nota que lo ha dibujado una niña. Las bombas que tira Isha es como una de las que antes manipulaban el taller de Jinx, y los paraguas que amortiguan la caída de los artefactos tienen pintadas caritas de gatitos o la sonrisa de Jinx, pero solo son explosivos de colores como los que hacía Powder en la primera temporada, y los colores los ha sacado de los polvos de maquillaje de la mesa de Jinx, porque Jinx no quiere enseñarla a hacer explosivos de verdad. Cuando sale la sombra de Isha encapuchada de cerca en el tejado, se ve como esta se ha puesto 2 tiras de tela larga para imitar las enormes coletas de Jinx. Los zaunitas siguen a Scar en la revuelta, aprovechando la confusión, y Rictus le pisa la cabeza a un Jinxer, el mismo al que cogía del cuello antes en la fila. Pero ahora en la residencia Kiraman observamos cómo al fondo de la chimenea sale el escudo de la casa de Caitlyn. Caitlyn examina una foto de la bomba de Isha y cree que es de Jinx. Al reflejarse sobre la lupa de la pared vemos cómo su ojo y su cara se alinean con la de su peor enemiga, reflejando su obsesión por atrapar a Jinx y quizás de nuevo en otra pista a que Caitlyn perderá un ojo. Quite the familiar face these days. Ambessa sabe que Maddie está con Caitlyn y aquí la regaña indirectamente porque no está consiguiendo su objetivo noxiano. Ambessa quiere más detenciones, interrogatorios y brutalidad policial para encontrar a Jinx, pero ya es demasiado para Caitlyn. You will never rest knowing that she's out there. Ambessa no dice esto por Jinx, sino por LeBlanc y la Rosa Negra, quienes están consiguiendo que se vuelva paranoica. Salo se ha convertido en Paco el Drogas, con unas ojeras hasta los pies y un desecho despeinado que ha perdido el respeto del pueblo como consejero. Así que su furra personal le habla sobre un curandero de las fisuras, es decir, Victor. Reaparece Sevika con el pelo ahora corto y vemos que ha eliminado de su nuevo brazo el molesto altavoz, los fuegos artificiales y el contador que le puso Jinx. You want a symbol? Jinx no acaba de acostumbrarse a no tener dedo, así que comienza a fabricarse uno. Pero lo creará con partes del caballito que encontró en el laboratorio de Jace en la temporada 1, por si os preguntabais de qué estaba hecho.
Este plano con la lupa es clavado a cuando Silco hablaba con ella mientras fabricaba las mariposas explosivas de la Season 1. Por eso ahora tiene flashes de él. This fantasy you've been living out here, it's not gonna last forever. Sevika acusa a Jinx de encerrarse aquí con la niña para huir de la realidad, y la fantasía termina porque Isha morirá en el episodio 6. En cualquier caso, la cruz y la espiral del gorro de Isha se parecen a las del topo excavador del TFT, así que sí, confirmamos que esta niña viene de las minas. Jinx se mira en el espejo y a su derecha vemos otro dibujo de Aisha y Jinx felices. Al levantarse e irse, vemos un cuenco junto a Aisha, que es el tinte que usaron para teñir su pelo. Jinx regresa al despacho de Silco para hablar con él mientras gira su silla. Jinx habla con él al igual que Silco hacía con la estatua de Vander en la primera temporada. Oh, it all makes sense now, brother. Donde Silco hablaba sobre cómo era un padre para Jinx. Tenía algo que le importaba, del mismo modo que ahora Jinx tiene a Aisha. Es lo único que sostiene su estabilidad mental. And there's no reason to stay here anymore. Por eso Jinx luego quema la silla y el despacho de Silco, porque al perder a Aisha y a él se da cuenta de que lo ha perdido todo. Caitlyn visita el monumento a su madre y los consejeros que murieron durante el ataque de Jinx, mientras Rictus tortura al Jinxer que atrapó en la revuelta que inició Isha. Scar le pone una velita a su amigo Echo, que sigue desaparecido, en sus aventuras con Heimerdinger, sumándose al mural y con el símbolo del bicho de los luciérnagas sobre su cabeza, porque Echo era el líder de todos ellos. Justo al lado hay un reloj, adelantando su habilidad de retroceder en el tiempo. Y sigue estando el mismo peluche de Timo que había en la anterior temporada. La cámara asciende y vemos como el árbol de los luciérnagas ya no está tan poblado como antes. Ha perdido gran parte de sus hojas, pues cuando Scar pone la vela a Echo, se ven algunas de las hojas contaminadas por el Hex. Sevika visita la estatua de Vander, a la que tanto iba Silco a hablar con él, pues se está preparando para el discurso que dará mañana en esta misma estatua. Caitlyn se gira y en el monumento vemos grabado el nombre de los caídos aquel día, incluyendo su madre, pero Maddie no es capaz de mirarle a la cara, pues la está ocultando cosas. Aparece Jericho, el dueño del bar de comida que servía a Caitlyn y a Vi durante la primera temporada, y a la izquierda está Harold sentado, el guardia de la academia de Piltover, y a su derecha el inspector de Zeppelines al que sobornaba Sevika en la primera temporada. El hombre pez cierra la tienda porque va a acudir al meeting de Sevika. Pasamos a Gerd, líder de las Jinxers, y a cómo una de ellas pinta el póster de Caitlyn. La pintura azul cae sobre sus ojos como si fuesen lágrimas derramadas. Ya en la plaza podemos ver a la Jordel que dirigía el burdel de la primera temporada, rodeada de esbirras de Margot, pues ella es quien dirige el negocio del placer en la ciudad, y atrás algunos matones de Cross. Singed pasa entre la multitud. Sevika ha logrado reunir a los Jinxers, a los matones de Cross, a los luciérnagas y a las esbirras de Margot. Todos están aquí para ver a Jinx. Isha entonces enciende la bengala tal y como hacía Jinx en la primera temporada. La cámara sube y vemos a la mujer merluza que amenazaba a Vi en uno de los callejones, cuando ésta regresaba a Zaun tras su estancia en la cárcel, así como al dueño del local de peleas clandestinas donde aparece luchando Vi en el capítulo siguiente. Todos alzan el puño y de nuevo Rictus demuestra su buena puntería con la lanza, como en el episodio 1, cuando mató al bruto Kente, ahora atravesando el nuevo brazo de Sevika. Sevika se suelta del brazo para poder liberarse y los noxianos comienzan a arrestar a todos los presentes. Isha golpea en vano a Rictus y Singed se corta la mano antes de ser arrestado para despertar a Warwick, pues Singed le hizo una transfusión con su propia sangre tal y como vimos en los capítulos anteriores. Los inyectores de la espalda de Warwick se activan despertando a la bestia y de fondo escuchamos su tema como campeón en el LoL. Jinx regresa y vemos la metralleta que le rompió Vi en el capítulo 3 durante su pelea, ahora en un baúl. Y al fondo su lanzacohetes sigue colgando. Jinx se gira y sale la tienda de Isha. Jinx se refiere a la revancha de peleas de bichos que le prometió a Isha al comienzo del episodio. En el momento en que Sevika le dice a Jinx que se han llevado a la niña, es el primer instante en el que volvemos a ver a Jinx teniendo un brote psicótico de los suyos. Escucha la voz de Silco llamándola Jinx, como si no pudiese evitar ser ella. Y los dibujos que la rodean son Clagor en color rojo, Vi en morado, Isha con su gorrito en naranja, Sevika en amarillo, Milo en azul y Silco en color verde. Y escucha también a Vi regañándola de niña. Jinx recupera así el color rosa de sus ojos, volviendo a ser ella. We won't be staying long. Porque Singed sabe que Warwick está de camino. Vemos ahora el pop de Warwick recorriendo las calles sediento de sangre usando la W de su juego, siguiendo el rastro de sangre que Singed dejó en la estatua de Vander. Vander contempla su propia estatua, pero no se reconoce a sí mismo. Don't suppose you can swim, huh?
Lefty. Jinx recupera su retorcido sentido del humor de siempre, porque ya no tiene a Aisha, y en su mano vemos el nuevo dedo mecánico que se ha fabricado. El vigilante haciendo el capullo con el arma solo delata que los vigilantes reciben una formación muy pobre como soldados. De hecho, ni se cree que esta sea Jinx. Es gracioso cómo Jinx odiaba a Vi por vestirse de vigilante y cómo ella ahora se pone ese mismo uniforme para rescatar a Aisha. Ambas lo hacen por amor. El carcelero de Stillwater es el mismo con quien hablaba Kate en la Season 1 para sacar a Vi de la prisión. Este era el apodo de Sevika cuando trabajaba con Silco. Este guardia sellaba los permisos y documentos, pero ahora el sello que estampa en ellos es del nuevo régimen de Caitlyn y Ambessa. De pronto entra Ambessa y se cruza con Jinx, que se plantea disparar durante medio segundo, pero se libran por los pelos, y al entrar en el ascensor vemos que la cámara de la pistola donde va la gema Hextech tiene grabada la runa de precisión como buen AD Carry, que es Jinx en el juego. Además, la nueva cámara donde mete la gema está hecha sobre el hueco que dejó el disparo de Caitlyn en el arma de Jinx en el capítulo 3. Al activar el arma con Hextech, Jinx completa por fin la que es su pistola en el juego, Zappy. Por eso se ríe. Sevika se quita el cepo del cuello y lo cruje, y justo vemos como Warwick irrumpe en el control de teleféricos a la prisión y le raja el cuello a uno de los guardias. Los guardias están jugando al Tailstone, un juego de mesa popular en todo Runeterra, especialmente en Demacia. Jinx y Sevika liberan a todos los presos. Algunos de ellos salían al comienzo de este capítulo como Jinxers. Jinx se resiste a ser tocada, pero todos le dedican un gesto de respeto mientras suena de fondo el tema del puente de Piltover. Oh, y Jinx tiene grabado en uno de sus coleteros de latón una cabeza de mono como las que dibuja. Ambessa se da cuenta de que el mechón de pelo del guardia era el de Jinx, pero ya es tarde, porque aparece Warwick masacrándolos a todos, escondido en el coche del teleférico. Que Warwick aparezca escondido precisamente aquí es un guiño de Riot, porque en el tráiler del rework de Warwick que le hicieron hace 7 años, salía Warwick persiguiendo en el vídeo uno de estos coches para atrapar al protagonista. Jinx e Aisha se abrazan por fin, y escuchamos el mismo tema que sonaba cuando Powder y Vi recorrían las azoteas de Piltover en el primer episodio de Arcane. Singed se encierra en su celda porque sabe muy bien que Warwick está cerca. Cuando Singed se mira el corte de la mano, escuchamos a una mujer exhalando. Esta podría ser el aliento de su hija Oriana, y cómo esto lo acerca cada vez más a devolver a su hija a la vida. Llega Warwick arrasando y vemos que puede ver las venas y los corazones palpitando de los guardias con su sed de sangre. Jinx le dispara, pero este absorbe el disparo de Hextech bajo su piel, en un guiño a su pasiva, Hambre Eterna, por la cual Warwick es capaz de curarse. Se da cuenta y por eso le dice a Sevika e Aisha que se vayan, pero Aisha no puede gritar y comienza a llorar. La velocidad de Jinx la está salvando de los golpes de Warwick. Sevika logra salir de ahí con Aisha, y en la primera planta vemos el rastro de masacre que deja Warwick atrás, contándose entre sus víctimas el carcelero que recibía antes a Jinx y Sevika. No, Jinx saca el Chomper, lo cual quiere decir que está dispuesta a sacrificarse, pues hizo lo mismo cuando le quitó la anilla a la granada durante su pelea con Echo en la primera temporada. Pero Warwick, sin querer, aquí evita que use la granada, atrapándola a la mano, y al ver el Chomper recuerda las invenciones de su hija Powder. Se da cuenta de que es Jinx. Ve a Powder de niña, porque Jinx sigue siendo su niña para él, mientras suena el tema del puente de Piltover, porque allí fue donde rescató a Vi y a Jinx cuando eran pequeñas, al comienzo de la primera temporada. Warwick recupera brevemente su humanidad y sus ojos obtienen el color verde y azul del lóbrego que cazó Singed, y dice: Capítulo 5. Ampollas y rocas. Beso Mariposa debería ser contra oponentes ligeros, pero este tío es una mole, por eso ha logrado ganar tantos combates, porque lucha contra gente más pequeña que él. Este pibe de la mandíbula de acero, Jowler, es al que Vi le partía la cara en la primera season cuando era tan solo una niña, y también cuando estaba en la prisión de Stillwater. Lleva una mandíbula de acero ahora porque Vi se la reventó varias veces y ahora una tercera. Vemos a Loris entre las gradas sosteniendo un billete rojo con el símbolo de Vi, que es el cancerbero de 2 cabezas que lleva luego grabado en su chaqueta, y el resto de la audiencia lleva un ticket amarillo en el que vemos la mandíbula de acero de Jowler, así que la mayoría apuesta por el boca chancla, mientras que Loris apuesta por Vi, es decir, que se va a forrar, por eso luego salen emborrachándose tanto y hay tantas monedas. Lo que hace el Jordel de arrancarle la cabeza al pez y escupirla contra el gong para dar comienzo al combate es lo mismo que hacía Jabba the Hutt en la amenaza fantasma para dar inicio a la carrera de Anakin. Vi le arranca
arranca la mandíbula al tipo de un solo golpe, y Loris es el único del público que no parece sorprendido. Sonríe porque ya sabía que iba a ganar. Bai gana y las monedas con las que Loris le invita a beber llevan en su dorso grabado donde los consejeros se reunían siempre, pues es el símbolo de Piltover. Mientras se emborrachan, vemos a su lado a un Jinxer, un seguidor de Jinx con el pelo azul, y poco después una mano con las uñas azules, que es la de Jinx, apostando por su hermana, pues la está vigilando. Bai ahora es emo y descarga su ira en las peleas debido a su ruptura con Caitlyn. Nerfea a las mujeres porque hacen demasiado daño y se vuelca por completo en la bebida. Su habitación cada vez tiene más botellas, pues es su manera de lidiar con el dolor, echar su vida a perder emborrachándose y dando hostias, esperando caer algún día. Uno de los tipos contra los que lucha lleva una máscara de Jonia. Loris la lleva a casa en una de sus cogorzas, indicando que él sabe beber mejor o tiene más aguante que ella. En el callejón, Bai ve los banderines con el símbolo de los Kiraman y recuerda a Caitlyn. Pero también hay una cabeza de perro en la pared, quizás adelantando la llegada de Vander de nuevo a su vida en este capítulo. Bai sale mucho de fiesta y en su borrachera cree ver a Caitlyn bailando con ella. Pero en realidad es el matón bizco de Silco de la primera temporada. Le parte la cara y le hace el corte de mangas, mismo gesto que repetía de forma similar durante la primera temporada. Loris no quiere que Bai eche su vida a perder, pero ella está destrozada. Luego sale borracha en el bar y ya no está Loris acompañándola, indicando que ya se ha cansado de intentar ayudarla. Bai empieza a perder las peleas porque acude borracha a los combates. Jinx toma el lugar de Loris entre el público y es quien luego la lleva a su casa cuando cae en la cama, aunque no se vea. Al despertar ve a Caitlyn junto a ella porque recuerda cómo se tumbaron ambas en la cama de la habitación de Caitlyn en la primera season, pero la despierta Jinx pintándose en el espejo su nombre en la mejilla, tal y como hace Bai, pues las hermanas pequeñas imitan a las mayores, tal y como hace Isha con ella. Bai agarra a Jinx del cuello y las lágrimas de Jinx son rosas a causa del shimmer. Bai la suelta porque es su hermana y porque le recuerda a cuando la pegó de pequeña y cómo la abandonó. Ambessa examina su máscara y vemos las marcas de las garras de Warwick que encajan con las heridas que tiene en su cara, pero es la única superviviente entre sus filas. Aparece Kate y la última vez que estuvo aquí fue para sacar a Bai de la cárcel. Kate recrea en su mente la escena del crimen y ve cómo Warwick lavó la garra al salir del ascensor, algo que ya hacía en la Season 1 al investigar el asalto de Jinx al Zeppelin. Kate encuentra a Singed en su celda, pues este era su plan desde el principio, llegar al escalafón más alto para ofrecer sus servicios como científico y que le diesen más medios para continuar con su investigación y resucitar a su hija Oriana al final de la temporada, la cabra de esta season. Interrogan a Singed y sobre la mesa vemos todo lo que este llevaba encima: el bisturí con el que se cortó para atraer a Warwick con su sangre, el reloj de su hija Oriana, la jeringa con la que sometió a Silco durante la operación de Jinx en la primera season, los viales y frascos que usa para sus venenos y mezclas, y los apuntes sobre la creación de Warwick, su cráneo, corazón, garras y la multiplicación de células. Mel aparece encerrada en un oculorum de la Rosa Negra, escupe pétalos negros y sobre su cabeza el techo forma una rosa abriéndose, y conocemos a un falso Kino, pero sigue siendo una visión de su hermano. Lo encuentra aquí, pues fue la Rosa Negra quien se lo llevó y acabó con su vida. Cuando Mel lo abraza, en los brazos, cuello y pecho de Kino vemos señales de tortura física. La Rosa Negra lo torturó y trató de sacar magia de él para convertirlo en un arma. Esta visión que crean de él es seguramente el aspecto que tenía Kino cuando lo mataron. Jinx le muestra el camino a Bai y vemos que la barandilla está rota, las escaleras arañadas y la entrada a la mina llena de zarpazos de Warwick, pues aquí es por donde escapó. Al final del capítulo 4, cuando recobró la conciencia, Jinx lo siguió hasta aquí y cubrió la entrada para que nadie lo encontrase. El mural que ve Bai de Jinx muestra a Vander arriba a la izquierda, a Jinx alzando el puño como en su secuencia de la bengala de la primera season, y abajo un Piltover cubierto del gris que liberó Jinx al final del tercer episodio. Why the hell would Vander be all the way down here? Vander viene aquí porque recuerda a Silco. Este es el lugar en el que ellos se conocieron y trabajaron juntos. Por eso regresa aquí al despertar sus recuerdos. Las dos hermanas se pican y cuando Bai suelta los guanteletes todo se ilumina a causa del ruido. De hecho, cada golpe que se dan durante esta pelea hace que las setas se iluminen. Right ahead, fat hands. Esto es un diálogo que tiene Jinx cuando se enfrenta a Bai en el LoL. I'm over here. That
Isha muerde a Vi y por acto reflejo golpea a la niña haciéndola sangrar. Jinx va corriendo a ayudarla y vemos que Isha deja su huella llena de sangre en el suelo, lo cual despierta y atrae a Warwick. Pero a Vi lo que le sorprende es que Jinx cuide tanto de la niña, mientras que al mismo tiempo se da cuenta de que es lo que ella y su hermana podrían haber tenido, o la hermana mayor que ella debería haber sido. Last time Vander needed us, we tried it alone and nothing was ever the same. Por esa vez se refiere a cuando Vi no dejó a Powder ayudar a rescatar a Vander. Y Powder fue por su cuenta, llegando a matar a casi todos. Para Jinx esto es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. I fought battles from the Blood Cliffs to the Dalamore Plain. Los riscos sangrientos están al norte de Piltover y las llanuras de Dalmor junto al bastión inmortal de Noxus. Singed se une a Ambessa para realizar sus experimentos, y este será el inicio de la creación de armas y químicos de Singed para Noxus, los mismos que en el lore destruyeron media Jonia y enfadaron tanto a los espíritus. Victim of great tragedy. Singed conoce la historia de Vander y lo relaciona con la que él vivió con su hija Orianna. Vemos el pop de Warwick ahora en las minas donde están Jinx, Vi e Isha, y Singed dice: An incredible tolerance for pain. Un guiño a que para crear a Warwick en el lore antiguo del LoL, Singed tuvo que encontrar a un hombre que soportase todo el dolor de la transformación. Escuchamos de fondo la música del reloj de Singed. Lo vemos sujetar uno de los inyectores de Warwick, que durante un frame pasa a convertirse en su hija Orianna muerta en sus brazos, indicando que parte de la esencia de su hija está en Warwick y que este es el experimento que lo conducirá a traerla de vuelta a la vida. Mind I could not recover. Esto es un guiño a uno de los experimentos de Singed en el lore llamado el Huésped. Vemos un mono con platillos de Powder y a Silco en un flashback sobre el puente de Piltover cuando se enfrentaron a los vigilantes con cócteles Molotov y los padres de Vi y Jinx murieron aquel día, y el pop de Vander usando los guantes que le regaló a Vi para luchar contra los vigilantes. Y se repite la secuencia de Warwick matando a los guardias de la prisión del capítulo 4, para después aparecer Powder. Justo lo que el Singed del viejo lore del LoL buscaba, un catalizador correcto para Warwick. Este pensaba que era el dolor, pero Warwick ve difuminada a Vi aún en sus pensamientos porque todavía no la recuerda del todo. Durante un instante vemos a la madre de Jinx y Vi junto a la gramola que tanto usaba en el bar de Vander, y como veremos en el flashback que vendrá luego. A Silco el día que Vander lo ahogó en el río, pues aparece con el pelo mojado y le caen gotas, ya que fue la contaminación de las aguas de Piltover lo que hizo que este perdiese su ojo. Seguramente pelearon porque Vander le culpó por la muerte de los padres de Vi y Jinx, por eso Warwick lo atraviesa ahora en sus recuerdos. Regresamos con Kino y Mel en la celda, y Kino menciona: Basilisk es la ciudad natal de Darius y Draven en Noxus. Kino se acerca por detrás a Mel sin que se dé cuenta, adelantando que este ya no es su hermano, sino una ilusión creada por la Rosa Negra. Ese niño del que habla con poderes que nació es Mel y no Kino. Singed comienza sus experimentos para Ambessa, pero deja sobre su mesa de trabajo el reloj de Orianna para recordar que todo esto lo hace por su hija. Extrae algo de un lagarto que disecciona, adelantando que de aquí es de donde extrae el Shimmer, de una toxina, y que parece ser de la misma especie que Rio, la salamandra gigante de la Season 1 que veíamos con Singed y Victor de niño. Singed añade una flor al Shimmer, y aparece Caitlyn que habla sobre el despido de un alquimista de la Academia de Piltover, que es Singed, que era amigo de Warwick. Y expulsado de la academia por su descubrimiento del Shimmer. Lo que está haciendo Singed en esta escena precisamente es crear Shimmer, pero también la cura para su hija. Mientras hablan vemos al lóbrego que cazó al final del episodio 1. Una rata en un bote, que podría ser un guiño a sus viejos experimentos con ratas y que llevarían a la creación de Twitch, que ya vimos. Y en otro lado vemos varios intentos de recreaciones en miniatura de Warwick. Felinos en probetas, orejas como las de Warwick y una garra amputada en referencia a la garra metálica de Warwick en el juego. Pero la cabeza es del matón con el que experimentaban en la Season 1, llamado Deckard, para el primer intento de crear a Warwick. Corin Rebek es el padre de Orianna en el lore del LoL.
así que esto confirma que luego Singet resucite a su hija, convirtiéndola en Oriana, como veremos, y en la pared hay cientos de anotaciones con tiza de todos sus experimentos. Vemos un plano general del laboratorio, y en uno de los tanques hay una rata gigante, en otro de sus intentos por crear a Twitch, el campeón del LoL. Singet les muestra la habitación de su hija Oriana, donde conserva el traje de bailarina de su hija, el libro que solía leerla mientras trataba de resucitarla, la caja de música que adelanta la forma final de Oriana y un jarrón de rosas, pues su padre le trae cada día flores a su hija. Lo que Singet le inyecta es la mezcla de shimmer que acaba de crear y flores moradas que mantiene con vida a Oriana. Kino desaparece tras Mel como un reflejo y reaparece en el charco reflejado. De hecho, la pasiva de LeBlanc en el LoL es imagen especular. Por eso Kino se vuelve invisible un segundo y luego vemos un reflejo de sí mismo, confirmando que se trata de LeBlanc. Mel le estampa la cabeza a su hermano, que mientras glitchea cambia su rostro a Ambessa, a la chica que ejecutó en el pasado, a Lora, su ayudante, a Mel, Jace y a una Mel más joven, la misma que conocíamos en el flashback de la Season 1 cuando vio a su madre ejecutar a la otra chica. Y cuando vuelve a ser Mel, de nuevo sus ojos cambian, dejando ver unas marcas en sus mejillas, que son exactamente las mismas que lleva LeBlanc. LeBlanc atrapa a Mel con sus cadenas, pero de nuevo el poder y el resplandor dorado de Mel la salvan del peligro, despertando así su poder. Regresamos al pub de Warwick, que encuentra la mancha de sangre de Isha en el suelo, pasando de sus inyectores de sangre a las marcas que dejan sus garras en la puerta de la oficina que tenían Silco y Vander cuando eran hermanos. Por eso Warwick vino hasta aquí, porque recordaba el tiempo que Silco y él pasaron en esta choza. Al abrir la puerta del garito de una patada, los champiñones con luz se iluminan por el ruido. Y hay varios barriles y cajas con alcohol, así que aquí era de donde sacaban la bebida del bar, al menos al comienzo, o con lo que habitualmente se emborrachaban. Isha prende el candil y vemos que los guantes que usaba Vander eran herramientas de excavación para los mineros. Los guanteletes del Atlas que crea Jace para Vi son solo una mejora de estos guantes arcaicos. Sobre la mesa vemos uno de los vasos que Silco usaba siempre en su oficina para beber, que era de Vander, y uno de los que este siempre ponía en el bar a la madre de Jinx y a Silco cuando bebían juntos. Jinx descubre las chaquetas de Vander con una V grabada y de Silco con una S, junto a un parche del gremio minero de Piltover con un pico, y huele la chaqueta de Silco porque cuando pierdes a un ser querido lo primero que empiezas a echar de menos es su voz y su olor. Por eso Jinx siempre finge hablar con él, para imaginarle respondiendo y no olvidar su voz, y ahora huele su chaqueta porque lo echa de menos. Jinx lee la carta de Vander a Silco mientras Vi contempla los túneles subterráneos de la ciudad. Aquí es donde Vander venía a tratar de encontrar el paradero de Silco. Jinx en la silla recrea a Silco y Vi con el guante es Vander. Ambas son un reflejo de la figura paterna que crió a cada una, y al fondo vemos la bandera de la antigua Zaun, o la Zaun mejor que Silco y Vander soñaban con crear. Tiene la Z de Zaun y tiene el ojo de Zaun. Además es el mismo símbolo que vemos luego sobre la libreta en la que escribe Silco al cerrarla. Jinx termina de leer la carta y Vi está a punto de tocarla para consolar a su hermana, pero acaba cogiendo el guante. Jinx y Vi reflejan el conflicto que hubo entre Vander y Silco, o la incapacidad de ambos para perdonarse por lo que pasó, y un acto reflejo de Vi de consolar a su hermana, pues sigue siendo la mayor. Escuchamos el aullido de Warwick, que es su E en el juego, el grito primal, y en el plano sale Isha, pues es su rastro de sangre el que sigue Warwick. Vi evita que Warwick se abalance sobre la pequeña, pues es a por quien viene, y el siguiente puñetazo de Vi le abre la cara a Vander por completo, pero vemos cómo se regenera en segundos. La luz del Hextech nos muestra una radiografía completa del interior de Warwick en un solo frame, revelando toda la maquinaria que tiene en su interior, así como su caja torácica. Jinx apunta a ambos con su arma mientras pelean, pero por la inclinación del arma, Jinx está apuntando a Vi para evitar que siga haciendo daño a Vander. Al mirar a Isha, Vander recuerda momentáneamente a Powder, y uno de sus ojos vuelve a ser azul y el otro naranja, aún sediento de sangre. Pero también en un paralelismo con cómo Silco tenía un ojo azul y el otro naranja. Las líneas de los ojos de Warwick son un guiño al rastro que este va dejando detrás de sí en el juego. Vi escupe sangre en el suelo y esto enloquece más a la bestia. Vi elige creer a Jinx y grita y entramos en los recuerdos de Vander. La gramola que usa Felicia es la del comienzo de la intro de la serie, aunque el disco no es el mismo, pero adelanta la llegada de sus dos hijas. Y es la misma canción que Vander le ponía a Powder de niña para tratar de animarla.
La manera en la que baila Felicia, sus movimientos de baile, son similares a los que hace Powder en el episodio 7 con Echo. De hecho, se parece bastante a Jinx y su forma de ser. Aunque Silco lleva el pelo recogido y fue seguramente quien peinaba luego a Jinx tras adoptarla como Powder, y Felicia tiene el pelo morado o violeta, que es el resultado de mezclar rosa y azul, los colores de Powder y Vi. Aunque luego se le cae un pequeño mechón a Felicia, que es como muchas veces Jinx lleva el pelo. Silco sigue escribiendo porque nunca para de trabajar, y todos celebran el haber podido salir de las minas y crear el bar donde comenzarán a unar a la comunidad de Sound. Silco es como el que organiza todo, pero Vander es el que une a las personas. Por eso Vander le cambia enseguida el vaso de alcohol por uno de zumo, que por cierto, la pajita que le da es la misma que le daba a Powder cuando la ponía de beber en el bar. Y el zumo es el mismo que siempre tomaba Powder o Jinx de adulta. La cosa es que Silco y Vander querían formar una nueva nación, Sound, pero Silco, en un acto de rebeldía contra Piltover, comenzó los ataques del puente en los que murieron los padres de Jinx y Vi, lo cual llevó a Vander a tratar de matar a Silco por sus ideales y métodos para conseguir una Sound libre. Por eso luego se separaron ambos, porque sus visiones eran distintas. Blisters and bedrock. Es un lema de Vander y Silco que le recuerda sus orígenes como mineros y las heridas de las manos al excavar en la roca. Pero por encima de todo, es la promesa que le hicieron a la madre de ambas niñas. Por eso ahora tiene más sentido que Powder, de niña, abrazase y se fuese corriendo a los brazos de Silco, porque ya lo conocía de antes, no era un completo desconocido para él. Y la razón por la que Silco siempre cuidó tanto de Jinx como una hija, porque prometieron criarlas. Por eso jamás la entregó a Piltover. I've always liked the name Violet. Por eso Vi es el diminutivo de Violet. Jinx no ve nada en la oscuridad. Ya no hay ningún ruido que haga que las setas alumbren el túnel. Solo el resplandor de los inyectores de Warwick, que ahora ronronea abrazado a su hija Vi. What are you waiting for? He's your dad too. Y Jinx rompe a llorar tal y como hacía Powder de niña, porque por fin tras todos estos años, tras aquella fatídica noche, hermanas, hijas y padre vuelven a estar juntos. Todo ha cambiado, pero nada podrá cambiar que esa bestia sigue siendo su padre, y la velocidad con la que Jinx se abraza a Vi y Vander, cómo agarra su enorme dedo con fuerza, es un abrazo desgarrador y un paralelismo con cómo este cargó con ellas cuando eran niñas aquel día sobre el puente. Abrazo al que se suma Isha porque al fin y al cabo son lo que ella siempre ha querido tener, una familia. Un Salo ahora sanado retira uno de los núcleos Hex que tiene una mancha de corrupción, pues el núcleo está corrompido. Al tratar de marcharse, el núcleo glitchea y aparecen varios Jace representando todas las posibilidades y universos que hay. Cae al suelo el martillo corrupto de Jace por todo el tiempo que pasó en el futuro futuroso y se ha deformado como las criaturas de Victor. La runa de la muñeca de Jace se ha fundido con su piel ahora y tiene la pierna rota por su caída en el episodio 7. Lo gracioso es que el que tenía la pierna rota, o al menos un hierro en una de las piernas, era Victor en el LoL, pero se ha hecho el cabestrillo con el mango de su antiguo martillo y lo usa para ajustar el hierro. Vemos ahora mejor a Salo y las marcas de las huellas dactilares que Victor deja a sus víctimas sobre la frente para curarlos y formar parte de su mente colmena. Y durante medio segundo Jace ve a una de las criaturas que encontró en el futuro, controladas por su viejo compañero. Jace. En cuanto Jace escucha la voz de Victor, se ve cómo agarra con más fuerza el martillo y cómo lo arrastra, porque su misión, el objetivo de venir hasta aquí, ha sido matar a Victor. Mientras Salo camina alrededor del núcleo, sus ojos van cambiando de color como lo hacen los de Victor, pero cuando Victor no habla a través de él, son solo azules y dorados. We have to end it, Victor. Ahora lo que Victor le pidió a Jace que hiciese, destruir el núcleo, es lo que Victor no quiere que haga. You seem different. Something happened. Esto es exactamente lo que le decía Heimerdinger a Victor en la temporada 1 tras ver de cerca el núcleo Hex. Victor, something's different. You've changed. Victor se da cuenta de que Jace ha estado en contacto con lo arcano y al hablar Jace no deja de soltar Bao, como si el ambiente estuviese helado. Jace aplasta a Salo con su martillo y vemos cómo saltan no solo fluidos de color rojo, sino también de color del núcleo Hex, pues Victor reconstruye el organismo de la gente a la que cura y lo inunda con Hex, empañando sus restos la cámara. Episodio
Episodio 6. El mensaje escondido en el patrón. El inicio del capítulo es el final del mismo. Cómo revienta en slow motion la esfera de Víctor en su comuna hippie, después de que Jace lo dispare con su martillo, y restos del núcleo palpitando en el aire. Aparece una moneda rodando, el mismo engranaje que Jace empujó con el dedo cuando crearon el Hextech por primera vez, que recogió Víctor y que conservó siempre como un recuerdo de esto, ahora contaminada por lo arcano y que servirá como metáfora al final. Vemos cómo el ojo de Salo se tiñe de morado del Shimmer, demostrando que el Shimmer bebe del vacío, explicando por qué todos acaban transformados en criaturas huecas de vacío al final. La corrupción es imparable. Un Víctor etéreo contempla cómo Jace ha matado a Salo a sangre fría, pues está conectado a la mente colmena. Curiosamente, lo rodea un fondo de estrellas, al igual que cuando logró correr por primera vez. Según Víctor, en Jace hay otra fuerza trabajando en su interior, y justo en ese momento vemos que Sky aparece brotando de Víctor, ya que ambos se fusionaron con el núcleo Hex y Sky fue absorbida, por lo que ahora forma parte de él. Creo que se refiere a cuando Jace llega para matar a Salo, y puede que lo que escuche sea al Víctor del futuro hablando con Jace. Y cuando Víctor menciona la capacidad de replicarse del núcleo, vemos cómo Sky se divide y separa de Víctor, recalcando esa misma cualidad. Acto seguido vemos a un soldado noxiano escoltando en barca hasta el navío de Ambessa a Singed, y una Piltover iluminada de noche al fondo. 3 core principles: vision, might, and style. Estos son los 3 principios noxianos. Cada uno encarna a cada uno de los líderes de Noxus. La visión es Swain. El poder es Darius. Y la astucia, LeBlanc, siendo el último Ambessa, declarando sus intenciones de ser una de las líderes de Noxus. Sacrifice. Vemos a Rictus cargando sus amuletos anuladores de magia con una oración, y cómo este mira hacia atrás indicando que no confía en Caitlyn, comprobando que su instinto no le fallaba al final de este episodio. Ambessa entrena peleando con Caitlyn para tratar de convertirla en toda una noxiana. Singed sube a bordo para decirles que ha averiguado que Warwick está en Sound gracias a su dispositivo. Eso nos lleva hasta Warwick, Isha, Vi y Jinx, que se dirigen al refugio de Víctor, hacia el que vemos ir también gente con algún tipo de deformidad, enfermedades o principalmente problemas para caminar para que Víctor los cure, un problema que él tuvo desde niño. I hoped you might return. Filthy traitor. Vi está furiosa al ver a Hack, pues recordemos que en la primera temporada este vendió a Kate y a Vi por un poco de Shimmer, y justo por detrás vemos pasar a la misma niña a la que Heimerdinger le hacía una peonza en la Season 1. Jinx desenfunda el arma y al apuntar a Hack vemos la runa de dominación grabada en el arma, que completaría la build de Jinx junto con la runa de precisión que veíamos en el capítulo 4. Pero también vemos de cerca los detalles interiores que componen su pistola Zappi. Jinx retira la gema Hextech de su arma e Isha mira los guantes de Vi porque les quita las gemas Hextech y se las guarda en el bolsillo, tal y como la vemos hacer cuando entran por la puerta principal si nos fijamos en Isha. Esta está guardando las gemas, por eso al final del episodio Isha las saca del bolsillo para cargar el arma de Jinx antes de sacrificarse. A lo lejos vemos la esfera donde está Víctor, que luego explotará. A la derecha uno ayuda a caminar a la coja que entraba antes, otro da fruta y bebida a la niña que veíamos y otros ofrecen comida a los enfermos. Dentro hay gente haciendo más cestas para recoger las cosechas, puestos donde regalan fruta. Vemos a un par de herreros forjando nuevos arcos para las estructuras que usan para las tiendas, para decorar las casas, y que había en este vertedero cuando Víctor curó a Hack. Pero el sonido de los hierros al rojo vivo recuerdan a Warwick las torturas a las que le sometía Singed para testear su resistencia al dolor. Por eso Warwick ahora se altera. Los herreros tienen rastros dorados en sus piernas, indicando que ellos también eran tullidos que Víctor curó, y todos tienen las huellas de los dedos de Víctor en su frente. Vi trata de cubrir a Warwick con la manta, pero Hack la detiene, porque aquí nadie se avergüenza de su verdadero aspecto. Justo después aparece una fuente con agua potable. Se lo han montado bien los hippies, ¿eh? Malditos hippies, hijos de... La campana que les vemos tocar al fondo con una rueda es la misma que había tirada en el acto 1, entre los restos del vertedero. Víctor conoce a Jinx, Vi y Vander por primera vez en toda la serie. Y es difícil de ver aquí, pero alrededor de Víctor ahora hay como una especie de aura arcana animada alrededor de su silueta, recalcando su contacto con lo arcano. También le ha dado tiempo a craftearse una chapita como líder de los hippies que lleva en su pechera, con la forma de la V de Víctor y la esfera en la que se conecta con lo arcano.
arcano. Más narcisista que Mickey Mouse, que vivía en una casa con la forma de su cabeza. Warwick se aleja de Victor instintivamente, pues su instinto animal reconoce que lo arcano no es algo bueno, y es lo que acabará matando a Vander. Vemos a Vander en el interior de Warwick, pero la bestia ha tomado el control por completo, anulando la mente de Vander. Después de que Victor le toque la frente, a partir de ahora, veremos las huellas de su mano en la frente de Warwick. Sort of like its fingerprints. Echo, de hecho, denominaba a la runa salvaje de Victor, al Hex, huella. You once told me all systems have limits. Sky sabe que con cada mente que Victor ve, con cada nuevo milagro obrado, lo arcano debilita y consume más a Victor. Victor sabe el nombre de Vander porque él se lo dice, indicando que aún hay esperanza para recuperar la humanidad de Vander. Isha le da agüita en su casco a Warwick y al final del episodio será ella quien lo dispare. Vais viendo lo de las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y Jinx tiene un flashazo azul en recuerdo de aquella parte de su infancia. Y la moneda que cae al agua es la que veremos al final del episodio. Want my opinion? A Jinx le sorprende que su hermana tenga en cuenta su opinión respecto a algo, pues de niña nunca la dejaba participar en sus planes o en lo que hacían. Deben encerrar a Vander, pero Victor le lleva comida. Las plantas que vemos aquí son las mismas que Victor hizo crecer con el núcleo Hex en sus experimentos con Jace de la primera temporada. Sky y Victor comienzan entonces a tratar de recuperar la mente y la humanidad de Vander, encerrada en la psique de la bestia. Por eso vemos a un lado el rostro de Vander durante la transformación en Warwick y cómo a medida que la cámara asciende la cara se va volviendo como la de una bestia. Y en el ojo derecho vemos a Sky y Victor recorriendo el interior de la psique de Vander, pero la bestia es un todo en su interior, adentrándose ahora ambos en un bastión con la forma de la cara de la bestia. Isha le ofrece fruta a Warwick y en ese momento Victor y Sky atisban en el fondo la parte humana de Vander, momento en el que Warwick se levanta y empieza a caminar como una persona normal. Justo en ese momento ven los recuerdos de Vander. Aparecen él y Silco como mineros, vemos a Benzo, el padre de Echo en la Season 1, y que volverá en el capítulo siguiente, junto a Vander en el bar. La madre de Vi embarazada de Powder junto a su padre, cómo Vander enseñó a pelear a Vi, cómo cuidaba de las niñas mientras sus padres trabajaban en las minas. Los guantes de las minas aparecen colgados y su madre se lo da a Vi, por eso los usa en la Season 1, para pelear con el de la mandíbula. La madre cocinando, arreglando el pelo a Vi y midiendo a las niñas. Este mismo pilar cuando las mide es el que salía en la Season 1, que encuentran Kate y Vi cuando van a su antigua casa y donde salen la altura de ambas niñas. Para pasar a cómo está este mismo pilar ahora en la actualidad, lleno de vegetación, lo cual significa que aquí es donde estaba el ojo de Sauron que Kate y Vi hicieron caer en la primera temporada cuando son encontradas por Silco. Su madre olía eso porque trabajaba en las minas con Silco, y es lo que las niñas olían cuando la abrazaban al venir de trabajar. Heraldo es uno de los títulos de Victor en el juego como personaje del lore. Llega un pajarito cuando todo parece idílico. Jinx y Vi vuelven a estar juntas, simbolizando la libertad que casi rozan con los dedos ambos personajes. Pero llegan los noxianos. La brújula que conduce a Singed hasta aquí está conectada mediante tubos a su corriente sanguíneo. En ella vemos el shimmer abajo, la esencia de Warwick y la sangre de Singed apuntando a la dirección exacta en la que está Warwick, porque esta atrae a la bestia como un imán, y recordemos que Warwick tiene sangre de Singed desde la transfusión. En el carruaje que traen los noxianos hay dentro ganchos para contener a Warwick, pues quieren atraparlo. Hack les dice que no pasarán con armas y Rictus se impone ante él. Kate teme que usen de nuevo la violencia con gente inocente, pero Singed se adelanta porque sabe que el heraldo es su viejo discípulo, Victor, a quien conoce desde niño. Ambessa tiene un corte en la mejilla que es el que Caitlyn le hace entrenando al comienzo del capítulo, adelantando su traición en unos momentos. Y vemos que Singed lleva uno de sus viales ya cargadito de veneno. En el interior de Warwick vemos a un Vander más humano cubierto con la cara de Warwick y los ojos azules de Vander pestañeando en su piel, indicando que están cada vez más cerca de devolver a Vander su mente y su humanidad. Singed se da cuenta de que cuanto más usa su poder Victor, antes lo agota y consume. Singed le agarra la mano a Victor y este ve a Singed leyendo un libro a Oriana. El libro que le lee es la historia de Viego, el campeón del LoL de la novela Ruination de Anthony Reynolds para League of Legends. Y Victor toca la misma moneda del comienzo. The greed of
Warmongers. Víctor se refiere a los noxianos, pues sabe que Singed está con ellos. Singed toca a Warwick y está tocando el tanque de su hija Oriana, pues es lo que anhela conseguir. You must survive, Victor. Algo así como lo que le decía a Víctor de niño. The final, glorious evolution. La gloriosa ovulación de Víctor. Esta es una de las frases más míticas del personaje en el LoL. Join the glorious evolution. Singed le advierte que si Víctor muere, toda la comunidad de hippies que Víctor ha curado morirá, tal y como sucede al final del episodio. Vi come una fruta que vemos que es azul por dentro cuando la deja caer, la misma que Jinx se come cuando usa el catalejo. Vi decide seguir a Singed porque lo considera sospechoso y el banderín que Ambessa clavó a la entrada de la comuna de Víctor. Caitlyn embosca a Vi y le hace el mismo combo y la misma llave para tirarla al suelo que Ambessa le hizo a ella al comienzo del capítulo. Caitlyn odia el pelo de Vi ahora porque le encantaba su color original, aunque se puede ver aún su raíz rosa bajo el pelo. Don't sugarcoat it, Cupcake. Caitlyn se emociona porque es como Vi la llamaba en el burdel de la primera temporada cuando se insinuó por primera vez a ella. You're hot, Cupcake. En el campamento noxiano, Ambessa corta la carne y a la derecha vemos su abrigo para ocasiones especiales, como cuando nombraron a Caitlyn general. Caitlyn trae a Vi y Rictus tiene otra vez esa mirada de sospecha, porque se huele la traición de Cait y Ambessa lo mira, indicando que empieza a creer a Rictus. Jace llega a la comuna de Víctor y escuchamos cómo la runa de su muñeca se está cargando y lo empuja hacia él. Vi escupe a Caitlyn para darle más credibilidad a la actuación. Singed mete el serum que le dio a su hija en el laboratorio, ahora en la brújula, y dice: It's time. Casi lo que dice exactamente en el juego. Ya es casi la hora. Caitlyn deja su rifle a un lado y se va, y el recipiente en el que Singed vertía su sangre es colgado en el interior del carromato, donde quieren encerrar a Warwick. Por eso Vander comienza a despertarse, porque huele la sangre de Singed. Jinx encarga a Isha la tarea de recuperar a Zappy, su arma, lo cual consigue, y Jinx se prepara para disparar, pues es parte del plan, y Ambessa planea rajar a Vi con el mismo cuchillo con el que cortaba antes la carne. Pero esta se da cuenta de que el cartucho de la red del rifle de Caitlyn luego no está, el mismo tipo de cartucho que disparaba en el acto 1. En el flashback a Vi le sorprende la fuerza con la que le pega a Caitlyn en toda la cara. Caitlyn neutraliza a Singed y vemos las vendas que le cubren la boca. Vi deja fuera de combate a Ambessa atrapada en la red. Jace comienza a tener peores visiones y escuchamos su propia voz diciendo: ¿qué es lo que le dice a Víctor en el próximo episodio? Ve a los autómatas en los que se convertirán todos los siervos de Víctor en el futuro que él ya ha visitado, y al mago que conoció de niño, y asimismo en el episodio 7, la estatua de él sin vida sosteniendo su martillo. Jace casi mata a un niño con su martillo de nuevo. Digo de nuevo porque es su mayor hobby desde que mató al hijo de Renny en la Season 1. Y en el interior de su martillo vemos una especie de mini núcleo Hex arcano. Jace entra en el interior de la esfera de Víctor que resuena como si estuviese viva. Víctor está conectado ahora a lo arcano con su cuerpo. Y la manta que llevaba todo este tiempo era la misma túnica que Jace le puso para protegerle del frío cuando despertó en el laboratorio en el capítulo 2. Rictus agarra a Caitlyn del cuello demostrando que Ambessa le envió aquí por sus sospechas. Por eso veíamos a Rictus al fondo cuando Caitlyn asalta a Vi en la gruta. Y Jinx salva a Kate de un disparo que absorben los amuletos de Rictus. Y le guiña el ojo. Tremendo combate este, la verdad. Rictus le corta el pelo a Jinx, pero ella es más rápida. Lo que escuchamos de fondo es una versión alternativa del tema Get Jinx de Jinx. Vander protege a Jinx de ser asesinada y dice: Don't touch my daughter. Y revienta a Rictus, pero no enloquece ni va por él para matarle, demostrando que la labor de Víctor de rescatar su lado humano estaba dando resultado. Por eso Warwick está ahora de pie como una persona y puede hablar más. La runa del brazo de Jace brilla, adelantando que está cargando el martillo para disparar a Víctor, y cuando todo parecía idílico, Jace cierra los ojos porque no puede ver cómo va a matar a su mejor amigo, pero su versión glitcheada del futuro sí lo hace porque está enfadada. De hecho, al disparar podemos ver a varios Jace a la vez, razón por la que este disparo tiene tanta fuerza. Todo conecta ahora con las piezas de Hex que flotaban al comienzo. Víctor tiene el pecho reventado. Jace ha destruido el núcleo Hex de su interior matándolo, y Víctor suelta la moneda haciéndola rodar como al comienzo. El horroroso grito que se escucha es el de todos los hippies de Víctor muriendo, como su alma abandona su cuerpo y de cuyas frentes vemos brotar la misma marca de la mano de Víctor como hilos de cada dedo del que cuelgan los títeres.
Esto flota sobre sus cabezas, tal y como hará al final del episodio 9, cuando posee a Vi, a Caitlin y todos los demás personajes. Vander estaba conectado a Victor como los demás hippies. Por eso aquí Vander está muriendo y agoniza, y Warwick toma el control por completo. Pero lo de la sangre naranja, la lava que tiene en las venas y que lo está matando, es por el serum que Singed le ha conseguido inyectar exitosamente, pues justo después le vemos alzarse donde Vander estaba encerrado, así que logró cumplir su misión. Esta es la muerte de Vander, y tanto Vi como Jinx lo saben. Aquí podemos escuchar la voz de Vander mezclada con los gritos de la bestia. Warwick destroza a Rictus, matándolo frente a todos y ante Ambessa. Pero mata a Rictus con tanto odio porque ve que va a coger su lanza de nuevo, y Vander no quiere que dañe a sus hijas, e inicia la revuelta. I understand now. Es la misma frase que Victor le decía a Singed en la Season 1 al ver a Rio, pues al fin y al cabo es su maestro. Las dos caras de la moneda que Victor menciona son las que vemos girar ahora. Una limpia, pulida y pura, y otra impía, contaminada por lo arcano y sucia. Esta es la dualidad del ser humano de la que hablaba Victor. El tema principal de Arcane es la propia humanidad y cómo esta es una maldición para todos sus personajes. Por ejemplo, toda la comuna, pese a sus actos de buena fe, acaba siendo exterminada por Jace por un bien mayor. Vi es herida. Jinx trata de calmar a Vander, pero es golpeada por Warwick. Isha coge las dos gemas que quitó de los guanteletes de Vi de su bolsillo y echa a correr. Lo que vemos mientras corre son los recuerdos más felices que Isha conserva durante su tiempo con Jinx, porque sabe que va a morir y es lo que le da fuerzas para hacer lo que está a punto de hacer. Vemos a Jinx e Isha bailando con el megáfono de Jinx, cómo ambas dormían en el sofá y cómo a Isha le gustaría tener el mismo pelo que su hermana mayor. Todos estos recuerdos están animados como si estuviesen pintados con las ceras y pinturas que Isha tenía y con la que le hacía sus dibujos a Jinx. Es como lo recuerda la niña, cómo pintaban los bichos de las peleas, cómo Isha va llorando mientras corre. El salto que dan ella y Jinx emula el que daba Vi en la primera temporada sobre Zaun. Cómo Jinx le tiñó el pelo de azul, cómo le puso anillas para hacerle las mismas coletas que a ella. Cómo Isha le agarra la mano a Jinx con fuerza mientras saltan y sonríen. Cómo pintaron las paredes de rosa y azul y cómo crearon su saludo secreto. Cómo Jinx creó su dedo mecánico mientras mira por la lupa. Cómo sale Isha con cuernos antes de asustar a Jinx. Ambas saltan a las aguas del puente de Piltover, donde Jinx dejó marchar a Silco en el acto 1, indicando que Isha va a morir ahora. La niña coge la pistola de Jinx, que ya tiene una gema Hextech cargada, y le mete otras dos, sobrecargando el arma. Se le cae el sombrero y vemos a Isha como lo que es, el vivo recuerdo de Powder, el último bastión que mantiene la cordura de Jinx. Jinx sabe lo que Isha planea hacer aquí. La pequeña se despide de ella, haciéndole el gesto que tantas veces le hizo a Jinx, y el mismo que ella le hizo cuando la conoció. Isha apunta a la cabeza de Warwick y dispara mientras sonríe, muriendo así en el acto por la explosión, pero feliz de haber salvado a Jinx y de haberla tenido como hermana mayor. Vemos en un par de frames cómo Vi va corriendo a proteger con su cuerpo a Jinx de la explosión y todo se desvanece. Vander muere, entre comillas, con la combinación del poder de las gemas Hextech de Jinx y las dos de cada guantelete de Vi, sus dos hijas. Y Victor dice: That which inspires us to our greatest good is also the cause of our greatest evil. La canción que suena de fondo mientras Isha se sacrifica habla sobre la infancia y la inocencia, y lo último que oímos es "dame un abrazo y solo olvídalo en silencio", referencia al que le dio Jinx al rescatarla de la cárcel. Y como Isha no quiere que Jinx lamente su pérdida. Tercer acto. Episodio 7. Finjamos que es la primera vez. En la intro, la gramola pone un disco con Echo y la Powder de este universo alternativo en portada, en lugar de la Vi y Jinx habituales de cada episodio, ya que en este universo Vi murió en la explosión del laboratorio de Jace del primer episodio de Arcane. Por eso el Hextech nunca se llegó a inventar en este universo, y Powder y Echo son los protagonistas de este capítulo. El Echo que vemos ahora es el de este universo. Toma tranquilo notas en su cuaderno, con la E de Echo en la portada. Vemos su proyecto para el concurso de este episodio, que acaba siendo el dispositivo con el que viaja atrás en el tiempo, y en su cuaderno
vemos un dibujo que Powder le ha dejado, pues ambos se gustan en este universo, algo que inevitablemente se repite. Sonríe, pero de repente el eco del universo que conocemos invade el cuerpo del de este universo alternativo. Reaparece la máscara del tormento de Liandry, la de Luna Sangrienta, la que se parecía también a la de Jean, y el Old Remnant de la tienda de Benzo en la primera temporada. Aunque en realidad la de Jean es la que Echo usa cuando se convierte en un Firelight, aunque en este universo nunca llegó a convertirse en uno. Los cristales que cuelgan rojos son los que había junto a la puerta de entrada cuando Vander entraba. La calavera con las velas es la que tenía Benzo sobre la caja de la tienda, y el reloj en el que se refleja Echo es el reloj de péndulo que arreglaba de niño cuando lo conocíamos por primera vez. Echo se sorprende al ver un aro en su oreja, y en próximos episodios veremos a Echo llevar pendientes, porque le gustó cómo le quedaban a su yo alternativo. Powder se acerca a Echo, y el reflejo que nos devuelve el cristal es el de Jinx, pues esta es su otra yo alternativa. La Powder de este universo lleva moños, pues aquí Silco nunca llegó a encargarse de su estilo de pelo, y tiene el collar que Vi llevaba de niña para recordar a su hermana mayor. Seguramente se quedó con él el día que Vi murió en la explosión. Benzo entra en la tienda y vemos al fondo el mismo rabadón que ya había en la Season 1. Que Benzo, su padre, nunca llegó a morir a manos de Deckard, el matón con anabolizantes de Shimmer de Silco. Así que Echo lo abraza de nuevo y se emociona. Mientras lo hace, su ojo glitchea con lo arcano y da comienzo el capítulo. Oh, y Echo ataca a Powder como acto reflejo porque la última vez que la vio era Jinx y estaban luchando a muerte sobre el puente de Piltover en la primera temporada. Echo está en shock al ver a su padre vivo, a Vander, y este universo en el que al final todo salió bien. El aire hasta parece más puro en este Sound y siempre hace sol. El Vander de la barra también tiene la herida del brazo que le hizo Silco durante su pelea, solo que este Silco encontró la carta que Vander dejó en las minas y de algún modo se arreglaron las cosas. Tanto Vander como Benzo y Silco tienen canas porque en este universo son más mayores, han tenido tiempo de envejecer más. En la jukebox vemos que Powder ya no dibuja monos locos, sino macacos lindos, porque no está traumatizada con el monito con platillos que provocó la explosión en la que mató a Claggor y Milo. El bar, en general, no es tan oscuro como el que Vander tenía en la Season 1. No hay maleantes, trapicheos, solo gente tranquila y sosegada. Echo ve a Vander y Benzo hablar juntos como si estuviese viendo dos fantasmas, y a su lado vemos unas tablas con puntuaciones a los dardos, siendo Benzo el ganador del último juego, frente a Silco, Vander, y arriba la puntuación de una partida de Milo, Powder, Echo y Claggor, junto a un dibujo de Powder de pequeña. Vaya, eso es justamente lo que hace la Jinx loca y traumatizada de su otro universo constantemente. Powder toca a Echo y este se raya. Al levantarse, el dibujo de la pared que vemos es el de Whiskers, uno de los primeros inventos de Jinx que veíamos en el acto 1. Parecen Claggor y Milo, que aquí nunca murieron, y lo que sostiene Claggor es su proyecto para el concurso de invenciones, plantas capaces de purificar el aire contaminado de Sound. La camarera es la líder Jinxer del capítulo 4, Gert, que ahora le mola a Milo. Aquí Gert tiene un grupo, con el que toca en la fiesta del final de este capítulo. El barril que recoge es como el que veíamos con el logo de Gragas en el Zeppelin que asaltaba a Echo durante la primera temporada. Pero estos sí que tienen vino y no Shimmer. Cada vez que Echo se glitchea, dibuja en el cuaderno el núcleo arcano, porque no debería estar aquí. Vander se acerca a la barra y el tatuaje de su antebrazo es el de un lobo con las fauces abiertas. En un guiño a que en la otra realidad es Warwick. Y sí, en la mano lleva tatuado el nombre de Vi, el tatuaje que su hija adoptiva nunca llegó a hacerse de mayor en la mejilla, pues murió apenas siendo un adolescente. Y es el mismo que Vander ahora lleva en su mano para recordarlo. En este universo, Powder trabaja ayudando en el bar a Vander. Llega a Heimerdinger con sus gafitas y su banjo, que tiene su llave inglesa como mango. Echo tira el cuaderno y Heimer ve el dibujo de lo arcano, dándose cuenta de que este es el Echo de su universo, al que estaba esperando. Echo echa la raba y la parte de atrás del bar es el mismo callejón donde Smeek se escondía cuando Jinx salía de aquí en el primer acto. Echo pregunta por Jace, que también fue absorbido por el núcleo junto con ellos, y Heimer dice, adelantando que está en otro universo, pero también que ha sido el Víctor Papu misterioso, ese Papu misterioso, quien ha intervenido para llevar a Jace hasta el futuro futuroso, pues luego tiene poder para volver a mandar a Jace de vuelta. Heimer asegura que el Gestek nunca fue inventado aquí, pues cuando Vi muere, vemos a Powder sosteniendo los cristales Gestek, que luego vemos en el cajón que tiene el altar de Vi, indicando que no se inventó nunca porque Powder no quiere que se repita una tragedia como esta y guarda los cristales en secreto. Y la tubería que vemos es donde Powder encontró su primer chomper.
frase que Jace escuchaba de sí mismo en el episodio 6 también. Acaba en el futuro en el que todo se va a la mierda porque Víctor logra llevar su gloriosa ovulación al siguiente nivel. Ahora, Jace, conocerás mi gloriosa ovulación. Y Jace echa la raba como Echo a causa del viaje. Su martillo se glitchea porque ha sido corrompido por lo arcano. Y esa es la razón por la que también se glitchearon las armas de Caitlyn, Vi y Jinx en el episodio 3. Jace se encuentra con una de las víctimas, un cascarón vacío en el que todos se convirtieron tras abandonar sus cuerpos y unirse a la mente colmena de Víctor. Mientras suena el tema del progreso, ese que siempre escuchábamos cuando Jace hacía sus experimentos, solo que ahora está distorsionado porque ese futuro apocalíptico es en parte culpa de Jace. Y sus ojos se alinean con los del cráneo vacío, a través del cual ve un Piltover arrasado por lo arcano. La guarida de Powder es distinta. Hay barandillas, no hay dibujos de monos asesinos, todo está ordenado, no hay explosivos, ni un carrusel o los objetos que le robó a Jace. La parte del centro es para sus estudios, y donde debería estar la tienda de Isha o los maniquís de Clagor y Milo, ahora está el altar que le dedica a su hermana Vi. Powder también pinta autorretratos como este, o de Clegor. En este universo, ella explota más su faceta como pintora. Está el mono con platillos, solo que aquí es solo un juguete roto. En el espejo hay un dibujo de Echo y Powder de niña, y aquí es Powder quien llevaba las gafas de Clagor y no Vi. El dibujo de Echo delata que a Powder le mola. Las orejas de conejo son las que llevaba Isha en el episodio 4 y todo lo demás son apuntes de su proyecto con Echo. Este mechero de Powder es normal, mientras que el de Jinx es más Jinx. Echo coge una moneda igual que la que tenía Víctor al final del episodio 6. Hay una especie de pájaro mecánico sin cabeza y algo así como una caja o cofre que parece un prototipo de un cofre Hextech del LOL. La cámara sube un poco y vemos un ramo de flores junto a un post-it en el que pone te quiero. Quizás del Echo de este universo, solo que el que conocemos no sabe aún que él y Powder ya han intimado de alguna manera. El monito tiene la misma cara enfadada pintada de Milo que había en la máquina de boxeo de Vi en el arcade. Y hay otro dibujo de Echo aquí. Echo se guarda instintivamente una pieza del proyecto. Camino al altar de Vi vemos un cuadro de Powder de pequeña con la misma cara que había de ella en el mural de los luciérnagas. Esta es la única parte del suelo que hay pintada de las hélices, porque Powder ha querido decorar el altar de su hermana, hasta con una nube y un sol. El mismo horizonte de nubes al que se dirige Jinx al final de la season, en su Zeppelin. En el altar de Vi vemos los guantes que esta usaba para boxear, una muñeca de Vi y un cuadro de ella tal y como la recuerda, pues aquí nunca llegó a crecer, y rodeada de algunos de los pájaros de Yana, en honor a las historias que Vander les contaba de niñas. La foto que hay sobre el altar es la misma que Vander tenía en su casa y donde están todos los niños junto a él. Powder le dice que fue Echo quien les dio el chivatazo en la Season 1 de lo del laboratorio de Jace, y así fue. ¿Ustedes fueron? ¿Cómo diste con ese lugar? Powder se toca el cuello cuando Echo la molesta, un gesto que hace mucho Jinx cuando está teniendo una de sus crisis. Echo cae en la cuenta de que la explosión de Hextech fue lo que mató a Vi en esta realidad y que aún debe haber allí cristales Hextech. Por eso se va, y es rudo con Powder porque para él no deja de ser la Jinx que conoce. Al irse, la bolsa de herramientas que coge tiene un martillo como el que usaba Jace en su laboratorio y el destornillador que usaba Sevika para arreglar su brazo. El cuaderno que tira se abre y muestra lo realmente pillada que está Powder de Echo, por todos los dibujos que hace de él y ella juntos. Echo sale y se cruza con un monociclo sin motor, el mismo modelo que había aparcado en la tienda de Benzo en la Season 1. Y sí, lo de esta ruleta son logos de equipos profesionales del LoL. Echo se detiene sobre el puente porque aquí fue justo donde luchó a muerte con Jinx en la anterior temporada. Unos niños lo distraen. Al fondo hay una lágrima de la diosa en esta tienda y el cartel que hay sobre la cabeza de Echo reza el diente del Nashor, un ítem del LoL, y el Nashor otra criatura de la Liga de las Leyendas. En la pastelería hay una galleta para poros. El tío que se va a arreglar la barba es con el que Huck hacía un trato en el bar de Vander en la primera temporada. Reaparece la tienda de Jericó, sirviendo a sus clientes habituales como Harold y el inspector de Zeppelines, pero ahora lo hace en pleno Piltover, no en Sound, indicando que en este universo los de Sound y Piltover conviven en armonía como una sola nación. La cámara asciende y vemos los banderines del concurso de inventores en el que participan Echo, Powder y Clagor. Jace camina atravesando los barcos noxianos de Ambessa que venían para la conquista en el capítulo 9, que ahora son naufragios. El piso del laboratorio de Jace sigue sin barandilla y han puesto unos maderos, pues la explosión lo destrozó. Echo entra en el laboratorio y vemos los mismos apuntes
apuntes de la pizarra con las runas Hex que había. Las pinzas que saca Echo de la bolsa son las que usaba Jinx en sus inventos. Echo encuentra los restos de cristales Hextech en la pared, mientras vemos cómo todos quedaron devastados por la muerte de Vi, hasta Marcus, a quien conocíamos en la Season 1, y cómo Claggor agarra sus gafas con fuerza por el dolor de la pérdida. Jace contempla los restos de una pareja que murió abrazada durante la catástrofe, como las víctimas fosilizadas por la ceniza en la erupción de Pompeya. Los dibujos de Echo sobre el núcleo arcano ya adelantan cómo este planea viajar atrás en el tiempo, invirtiendo de alguna manera el proceso, tal y como veremos luego. Justo detrás de él está el árbol de la guarida de los luciérnagas, más sano que nunca, pues aquí nunca se llegó a contaminar por lo arcano. Y Echo está en su guarida, porque es el único sitio donde se siente como en casa, aunque no hay ni mural ni luciérnagas, solo libélulas, y todo está más asalvajado porque nunca llegaron a necesitar vivir aquí. Jace pasa junto al tranvía de Zaun que Caitlyn pretendía coger en la primera season junto a Vi para llegar hasta abajo, solo que aquí todos los Zaunitas murieron tratando de alcanzar la superficie antes de la masacre. Vemos que el aire es respirable en Zaun porque hay árboles que limpian el oxígeno y aire contaminado, algo que solo tenían los ricos de Zaun en el otro universo, y que ahora es un bien común para todos los Zaunitas, y el bar de Vander es más colorido, seguramente decisión artística de Powder. Jace se encuentra con las creaciones de Victor, así que lo que veía en el episodio 6 eran recuerdos de su traumática experiencia aquí, adelantándole que todos los hippies se convertirían en estos bichos. ¡Oh! ¿Cómo ponen la cámara en el martillo de Jace? Algo que vuelven a repetir con el arma de Echo en el capítulo final. ¡Cine, cine, cine! Jace tropieza y el martillo le cae sobre la pierna, rompiéndosela. Por eso salía cojeando en el capítulo 6 y comienza su arco del último superviviente, mientras a Echo le ha tocado el del universo bonito. En el bar de Vander, Gert está colgando las decoraciones de la fiesta que darán luego. Y la cámara pasa a Jace, porque Heimer acabó dejándolo de lado en el pasado. Jace hace fuego sobre los restos de algún animal, se recoloca la pierna y sobrevive a base de lagartos que, por cierto, son descendientes de Río, la salamandra de Singe, y subsiste con el agua que dejan caer las estalactitas. Tiene visiones de Victor observándole, cuya túnica está contaminada por lo arcano. Su herida de la pierna también empieza a verse afectada por lo arcano. El tiempo comienza a pasar y el martillo se corrompe cada vez más. Por eso en el capítulo 6 era un amasijo de materia arcana, y vemos cómo las criaturas de Victor lo observan siempre, pero no lo atacan, pues Victor quiere observarle y dejar que Jace llegue hasta él. Lo vemos llorar, pintar la anomalía, cómo pota la carne de lagarto y su herida agravándose. Entre sueños ve lo que le espera en la cima del todo, una visión de sí mismo. Rompe su martillo y se pone la pierna en cabestrillo, comenzando a escalar a pulso la pared, saliendo de la grieta poco a poco, pues tiene que acampar y le lleva varios días, pero al final lo consigue. Aquí casi siempre está lloviendo, porque seguramente sea una consecuencia de haber desatado lo arcano. Echo le muestra el mural que ha pintado de Vi a Powder, pues en la otra realidad el muro es para los caídos y en este universo la única que falta es Vi. Pero Echo la pinta de adulta también, aunque Powder no la haya visto así nunca. Echo le habla a Powder de su universo como si fuese un sueño, para no alterar las demás líneas temporales. Esta Powder no quiere explotar su talento como inventora, como si instintivamente supiese que eso la acabaría convirtiendo en una peor versión de sí misma, es decir, en Jinx, pero al mismo tiempo esto la frustra. Frase que Powder le repite al final. De vuelta con Jace, vemos que lo arcano en el agua parecen manchas de gasolina, y por donde ahora camina es donde Victor se crió de niño y donde conoció a Skye. De hecho, los agujeros de la pared son donde Victor y Heimer conversaban tantas veces en la anterior temporada. Y finalmente llega al puente del progreso de Piltover. Echo le cuenta su idea a Powder. El plano se aleja y vemos que en el dibujo de Powder de niña también salía Vi, y la mítica mesa de billar que veíamos en la pelea de Vi contra Sevika. Se ponen manos a la obra y entre los planos vemos los bocetos del dispositivo de Echo. El teclado mecánico tiene grabadas runas Hextech, y en una de las pruebas vuelve la gravedad cero. Eso es buena señal de que van por buen camino, y las herramientas se glitchean. Powder rebusca en los apuntes de Echo y descubre que la runa que hay justo a la derecha es la misma runa que Victor le dio a Jace de niño. Powder comienza a sospechar que este es otro Echo. Lo de los monos es un guiño al monito de Powder, al girar parecen moverse. Esto es un zootropo, que al girar generan la ilusión de movimiento. Recrean una anomalía, pero esta se autodestruye tal y como Victor destacó. Lo intentan de nuevo con la runa que crea Echo y con la de Jace. Logran recrear una anomalía minúscula. Echo tira de la cadena imitando cómo usa este ítem en el juego para viajar atrás en el tiempo, y el núcleo se divide en 5, tal y como Jace se dividía en 5 al disparar a Victor.
Echo acaba de retroceder en el tiempo. Este dice usar la runa de Jace de aceleración, pero invirtiéndola, es decir, decelerándola, ralentizándola y logrando viajar atrás en el tiempo. Por eso ahora al tirar de nuevo vemos la runa de Jace que pasa de ser la de aceleración a la invertida en el siguiente frame cuando Echo retrocede, generando ese bucle infinito temporal que aparecía en las notas. Alrededor de Echo vemos las mismas runas que rodeaban al mago en la Season 1, las que volaban alrededor de Jace y Victor al crear el Hashtag. Heimerdinger explota a los 5 segundos porque los Yordle están hechos de magia, y si mezclamos magia con Hashtag y lo arcano, pues pasa esto. A Echo se le quedan pelos de Heimerdinger pegados. Cuando Heimer coge el dispositivo podemos ver la runa de aceleración en la base y su parte inversa en la de arriba. Jace trepa hasta lo más alto y en su camino vemos el reloj de Piltover marcando la misma hora a la que la pelea final del episodio 9 tiene lugar, y parte del globo de Jinx estampado contra el reloj, tal y como sucederá. Jace mira hacia atrás desde la cumbre y vemos todo el camino que ha recorrido. Entre los trabajos del concurso vemos esta especie de dinamo, la runa de la inspiración, esto que no sé qué cojones es, y el ponche, todo muy americano. Clagor explica su invento y Echo lleva la insignia de la academia en su chaqueta. Benzo pregunta por Powder y Echo dice: otra cosa en común con Jinx, que hará su gran entrada en el episodio 9 por todo lo alto. Abraza a Benzo porque desde que murió no ha podido hacerlo de nuevo. Aparece Silco, pero su ojo no parece haber sido curado con Shimmer, sino por otros medios, o quizás no fue tan dañado porque las aguas no estaban tan contaminadas como las del otro Sound. Confirmando que ambos se intentaron matar, pero acabaron perdonándose después de todo. ¿Me perdonas? Comienza el baile y el disco que pone Gert podría ser algún tipo de referencia a Noxus y Honia, y entre el público aparece Deckard, el matón de Silco de la primera season. Entra Powder y Echo se queda prendido de ella. Ambos bailan y toda esta secuencia está animada a 4 FPS. Por un lado, los 4 segundos que Echo viaja en el tiempo con su dispositivo, pero principalmente porque Echo está tratando de grabar a fuego cada maldito segundo de este momento en su memoria, porque sabe que debe marcharse y porque, tal y como dirá luego, sabe que esto va a terminar en algún momento y se aferra a ello de la mejor manera que alguien puede, disfrutándolo. El tema de Stromae que suena habla precisamente de una pareja de enamorados en la que ambos son lo peor el uno para el otro. Son su peor enemigo porque en el otro universo Echo y Jinx por poco se matan. Toda la escena transmite esa magia del primer amor, y aunque Jace tuvo que salir del maldito infierno, Echo antepone su deber y lo correcto a su felicidad. Sacrifica poder estar para siempre en un universo idílico junto a la persona que ama y tener una vida feliz. Es capaz de decir que no a todo eso y hacer lo que tiene que hacer porque eso es lo que le hace un héroe. Pudo ser egoísta, pero eligió el deber, aunque al final siempre hay algo que a Echo le va a faltar, y esos son unos segundos más junto a Powder. Dame unos segundos. Echo y Powder ahora se sientan en la misma azotea en la que Powder y Vi se sentaban de noche contemplando Zaun en la Season 1. Es el lugar especial de Powder, por eso lo trae aquí, y es el mismo sitio en el que Echo se sentará solo en el episodio 9 para recordarla, indicando lo especial que fue aquel beso para él. Le devuelve la frase que le dio él, porque ella ya sabe que este no es el Echo que conoce, sino uno que debe marcharse y dejarla atrás para siempre. Powder intenta besar a Echo como si fuese algo normal entre ellos, porque ya eran pareja antes de que el Echo que conocemos llegase, pero para este Echo es su primer beso, por eso le pide que finja que es la primera vez. Y ella pone todo su empeño en hacer que este momento sea tan especial, y Echo jamás olvidará ese beso. Jace se adentra en el epicentro de lo arcano y mientras lo hace vemos cómo lo arcano se glitchea, como si fuese un vídeo, rompiendo la cuarta pared, como si estuviese afectando ya a nuestras pantallas. Y en el centro de todo la calma y la luz del sol. Jace ve a su yo del pasado, o al menos su cascarón junto a su martillo. El collar que Echo le regala a Powder tiene grabada la cara de Echo y de ella, cada uno representado con su color de pelo. Al girar da la ilusión de que ambos están juntos, un modo de decir que pese a que Echo tiene que volver, ambos seguirán juntos siempre, conectados de alguna manera, aunque sean distintos universos o dos caras de una misma moneda. Y Echo la hace a mano, tallándola como las monedas que usaron para las runas de su dispositivo. Los glitches suceden porque Heimerdinger ha mejorado el dispositivo provocando estos bugs. Lo que rodea al otro Jace es la explosión del núcleo arcano del episodio 9. Aquí en lugar de mariposas tenemos libélulas, ya que estamos en otro universo, pero la mariposa es el símbolo de Jace y Victor en la serie, o al menos lo que conecta a ambos, porque son gay grandes amigos.
Echo ahora tiene el dispositivo a modo de bandolera, que es como lo usará en el episodio 9 y en el juego, aunque vemos la misma marca de pintura roja de los 4 segundos de límite como recordatorio. Recrean la anomalía y cuando lo arcano pasa por delante de la cámara, el reflejo que nos devuelve a través es el del Echo y el Heimerdinger del universo de Arcane que conocemos, con la marca en la cara y el Heimerdinger sin gafas. Cuando Victor le toca el hombro al cascarón de Jace, vemos cómo el ojo se mueve para mirar directamente a Jace. Una de las frases más míticas de Heimerdinger en el LoL. Heimer termina de conectar el dispositivo para que Echo pueda regresar. Lo mismo que oía en su cabeza constantemente en el episodio 6, y Victor abre la mano recreando el mismo plano de mago en la Season 1 con el globo terráqueo, solo que ahora con el núcleo arcano, porque ahora no está viajando en el espacio, sino en el tiempo. Victor hace que la runa absorba la magia de lo arcano y se funda con la piel de Jace. Heimerdinger no muere, simplemente desaparece y se sacrifica para que Echo vaya a su universo correcto, mientras que él continuará desperdigado por el espacio-tiempo en otro universo. Lo hace por Echo, para no abandonar a otro discípulo como hizo con Jace y ser un buen maestro, y porque al fin y al cabo él es un Yordle, vive muchos más años y puede esperar a que lo rescaten. Powder encuentra en el suelo a su Echo de siempre, porque en cada universo, si aparece una nueva versión de ti mismo de otro universo, esta tomará tu cuerpo, ya que no puede haber dos al mismo tiempo. Y escuchamos el tema del Puente del Progreso de nuevo, siempre asociado a Powder. Echo sonríe, pero con la mirada está diciendo adiós al único amor en su vida, y desaparece dejando la estela de una mariposa detrás de sí, pero el dispositivo se rompe por completo debido a la sobrecarga. El otro Echo se despierta y Powder por fin lo entiende todo. El episodio termina con Powder dándole cuerda a la muñeca de Vi, que resulta tener una cajita de música en su pecho, indicando que Powder sí que crea invenciones a veces, porque no lo puede evitar. Abre el cajón del altar y vemos todos los cristales Hextech, junto a los que guarda el collar de Echo. Por un lado podría parecer que está cerrando un capítulo, pero por otro podría estar adelantando que Powder tratará de arreglar por su cuenta el dispositivo, replicarlo y crear otra anomalía para buscar a ese Echo, pero todo dependerá de lo que ella decida. Episodio 8. Matar es un ciclo. La espalda de Mel se ilumina tal y como hacía en el final de la Season 1, solo que ahora revelando su auténtico poder, que parece magia celestial, pero los tatuajes sobre su cuerpo son una combinación de motivos noxianos, de Targon y de Shurima. Mel rompe sus cadenas y los pilares que la rodean las sostenían. Estos son de origen noxiano y con unas inscripciones que deben ser magia de la Rosa Negra, pues la cárcel en la que estaba Mel, encerrada con Kino, y su prisión de cadenas espacial, todo formaba parte de una misma ilusión. Las cadenas que sentía son las que vemos caer aquí, pero todo estaba en su cabeza, y vemos una rosa enorme dibujada en el suelo. Al abrir los ojos, Mel aún tiene resplandores dorados a causa de toda la magia liberada, y la sala en la que estamos es la misma que la de su flashback durante la primera temporada, donde Noxus conquistaba otro reino y su madre ejecutaba a una chica de la realeza, apariencia con la que la recibe ahora LeBlanc, con el mismo collar que le dará luego a Mel, y el mismo que dejaba caer la chica ejecutada en las pesadillas de Mel. Y el trono es el mismo que había roto, y con sangre. Por cierto, la magia de Mel ha cortado uno de los pilares que la rodeaban. LeBlanc oculta su apariencia, pero deja sus dedos al descubierto, que son los mismos con las uñas pintadas de negro que salen en la ilustración de Runeterra. Aunque todas las personas en las que se transforma conservan siempre los dos surcos de las mejillas que tiene el personaje. LeBlanc anuncia una calamidad, que es el apocalipsis que está a punto de liberar Victor al final de la serie. Y mientras lo dice, este árbol pierde todas sus hojas, adelantando el estado en el que quedará Piltover y cómo morirá todo rastro de vida. Sí, las mismas guerras rúnicas que Heimerdinger vio con sus propios ojos. Aparece Ambessa con su abrigo y Victor en lo alto del portal Hex, triunfante al final del capítulo 9, pero con capucha, con su apariencia de mago. Dios, Mel, madre mía. Por fracaso se refiere a cómo Amara no pudo hacer nada por detener a Ambessa. LeBlanc le revela a Mel que su nacimiento no fue fruto de la casualidad, sino algo buscado. Su madre quería tener una hija que pudiese usar como un arma, fruto de su sangre noxiana y la magia. Mel se pone el collar que le da. Este brilla y vemos cómo desaparece, pues luego no hay rastro del collar, pero reaparece al final del capítulo 9, para transicionar a un cuervo. Este cuervo luego aparece en Piltover y al final de la serie, para revelar que es Raum, el demonio de Swain que adopta la forma de un cuervo de 3 ojos, en un guiño al mismo demonio que era un gran duque.
infierno. El paisaje que vemos al fondo es el reino que conquistó Ambessa y el palacio donde ejecutaron a la noble de la primera temporada. Es decir, Mel está muy lejos de Piltover, por eso luego viene en barco. Rictus es enterrado y vemos que tiene tatuados símbolos muy parecidos a los de su lanza, propios del rito funerario o quizás para proteger sus restos de magia como la de la Rosa Negra. Lo entierran en el campo de batalla del final del capítulo 6 porque vemos una tienda de uno de los hippies a la izquierda. Hay 2 noxianos levantando cada uno un túmulo de piedras, pues han enterrado a otros 2 soldados con sus armas, tal y como veremos luego esas tumbas junto a la de Rictus, a quien por cierto entierran de pie. Lo entierran de pie porque como soldado noxiano, morir de pie implica que murió luchando. Es un honor y un signo de que Rictus fue un gran guerrero de las filas noxianas. Singed conecta a Warwick un tubo de sustancia verde, la misma que lo regeneraba y mantenía con vida, mientras que la sangre de Warwick al gotear en el estanque sigue caliente por el serum que le inyectó Singed, pues vemos salir el vapor de su sangre. Y sí, el disparo de Isha le desgarró el brazo por completo, como podemos comprobar, pues casi lo tiene arrancado. Al fondo está Víctor en su crisálida y cuyos tubos ya vemos preparados para el experimento del final de este capítulo. Cuando Singed lo va a pinchar, la crisálida reacciona tratando de atraparlo, justo como hizo con Mel en el capítulo 1. O sea, puedes salvar a Vander, que estaba hecho mierda, pero a Rictus no. Es verdad que Warwick lo destrozó y seguramente le sacó todos los órganos, haciendo imposible que Singed pudiese curarle. La roca que parte a Ambessa es algo simbólico y parte del funeral. Y es la primera vez que vemos a Ambessa llorar, cual quiere decir que Rictus era un soldado muy preciado para ella. Los hippies siguen muertos ahí tirados en el suelo porque Víctor los necesita para crear su ejército de cascarones. Singed le inyecta la sangre de Warwick a Víctor por sus propiedades curativas para tratar de regenerar el boquete que tiene en el pechito que le hizo Jace, pero no es suficiente porque Warwick ha perdido mucha sangre. Víctor empieza a hablar por Bluetooth a través de sus seguidores y las huellas que les dejó en la cabeza se iluminan al hablar. Confiesa que su gloriosa liposucción está incompleta por culpa de Jace y que necesita la energía de la anomalía que hay en el núcleo del portal Hex para completarlo, pero está demasiado debilitado como para llegar hasta allí él solo. Ambessa hace un trato con él, el mismo que LeBlanc adelantaba al comienzo del capítulo a Mel. Víctor acepta porque Ambessa no sabe que planea convertirlos a todos en parte de su gloriosa ovulación. Víctor aparece como un gigante, junto a Ambessa y Singed, que son enanos, pues no son conscientes del poder que Víctor alberga y lo que está a punto de desatar. Víctor usa las fuerzas que le quedan para hacer Digi evolucionar a Hack, convirtiéndolo en su primera criatura contra la que Jace luchará luego. Además, Hack fue el primer enfermo al que Víctor sanó y convirtió en uno de sus seguidores. Kate trató de despertar a Vi y Jace las sacó de aquí. Vi tiene ensoñaciones de lo sucedido al final del capítulo 6 con Isha y Jinx y confunde a Loris con Vander. Recordemos que Vi se puso frente a la explosión cubriendo a Jinx para protegerla y recibió todo el impacto. Vi se lleva la mano al estómago porque ahí fue justo donde recibió el corte del capítulo 6. Oh, y su pelo ya no es negro, se nota que se lo han desteñido al lavar la sangre de las heridas, aunque sigue teniendo restos. El mapa muestra cómo los barcos noxianos llegarán en el capítulo 9 directos para alcanzar el portal Hex con Víctor, aunque luego se comen tremendo bite. Y vemos a Maddie junto a Caitlyn, seguramente mintiéndole para que crea firmemente que esto es lo que hará Ambessa, porque recordemos que es noxiana y debe seguir con el plan. Kate echa a Maddie y esta se queda escuchando junto a la puerta porque sabe que a Kate le mola Vi. Maddie siente algo por Kate por cómo la trata y le dice que intente negociar con los noxianos, pero si intenta matar a Caitlyn al final es por puro despecho y celos, porque sabe que la ha dejado por Vi. Jinx salvó la vida a Kate de Rictus al final del capítulo 6. Caitlyn reconoce que Ambessa estaba alimentando su odio, y como ya ha atrapado a Jinx, han desaparecido todos los carteles, hilos y fotos conspiranoicas del tablón. Pero la puerta de la habitación sigue entreabierta porque Maddie sigue escuchándolo todo para informar a Ambessa. El ascensor en el que baja Caitlyn es el del búnker del primer capítulo, donde se reunían los líderes de Piltover. De hecho, es la misma sala donde había una mesa. Y ahora han convertido este sótano en celdas, añadiendo barrotes para hacer una cárcel improvisada, ya que Ambessa controla ahora la prisión de Stillwater con su ejército noxiano desde el ataque de Vander. Esta soldado se pone firme al ver a Caitlyn porque sigue siendo la comandante de Piltover. Caitlyn choca la bandeja de comida con una que ya había antes en el suelo porque Jinx ha dejado de comer. Solo quiere morirse por lo que sucedió con Isha, ya que era la única razón por la que Jinx vivía y conservaba su cordura.
Ya no lleva las coletas porque le recuerdan a lo mucho que le gustaban a la pequeña. No cuida nada de su aspecto, ni su pelo o higiene. Las uñas las tiene al borde de arrancárselas y se está haciendo sangre. A Jinx ya no le importa nada. No amount of good deeds can undo our crimes. Jinx no le contesta a Kate porque está de acuerdo con ella. Solo quiere morir, pero le dice a Caitlin que no sabía que su madre estaba aquel día en la reunión cuando disparó. Reaparece el cuervo y observa cómo Mel baja del barco de regreso a Piltover. La mesa del consejo ha sido reconstruida con oro, recordando cómo la destrozó el ataque de Jinx junto a las demás víctimas de aquel día. El martillo de Jace reacciona, pero no lo hace porque aparezca Mel, sino porque la criatura de Victor ya está en la misma sala con ellos. Jace dispara su martillo a la criatura, cuyo diseño nos confirma que es Hack, pues en el centro de su pecho está el mismo collar que llevaba colgado. La marca de la cabeza, que antes era la deformidad que tenía cuando estaba enfermo, el cuello y el hombro. El cascarón puede atravesar el escudo de Mel porque su magia y la criatura son de origen arcano. Sí, lo hizo cuando Jace conoció al mago de niño. Todo comenzó ahí. El martillo de Jace se glitchea al tratar de golpearle de nuevo. Para Jace, Victor murió el mismo día del ataque de Jinx. Victor ve algo al lado de Jace y parece ser el núcleo del martillo de Jace y la anomalía que encierra. Jace dispara con tanta fuerza que los metales que sostienen su pierna se rompen y vemos cómo el martillo absorbe parte de la gloriosa evolución de Victor y ese espacio que lo rodea. Jace revienta el cascarón con su disparo y vemos cómo lo arcano que contenía sus huellas de la frente se derrama, indicando que Hack ha muerto. La runa de Jace brilla bajo el guante y Mel se desploma del esfuerzo. Victor comienza su transformación final. Jinx en la cárcel delira y ve a Silco, así como una gema Hextech que no existe, pues dado que Isha ya no está, sus delirios han vuelto. Solo que ahora no son ataques psicóticos ni cientos de voces, sino manifestaciones de la profunda depresión que padece. Por un lado, la gema Hextech, que representa su trauma con el Hex de niña, y cómo ahora de nuevo esto ha vuelto a matar, esta vez a Isha. Y por otro lado, la pérdida de Silco, cuyo ojo es azul. Jinx escupe la gema que no cae en su mano, revelando que solo está en su imaginación. Silco es también la manifestación del deseo que Jinx tiene ahora de quitarse de en medio y morir. Aquí está convenciéndose a sí misma de que debe acabar con su propia vida y todo será mejor así. Por eso ahora encierra a Vi, porque quiere evitar que su hermana la salve, no quiere molestarla y solo quiere que sea feliz con Caitlin, tal y como acabará sucediendo al final del capítulo 9, pues siente que solo es una carga, un estorbo para evitar que Vi sea feliz. Jinx se equivoca, pues justo en el episodio anterior conocimos a su versión buena, pero para que esa Powder pudiese existir, Vi tuvo que morir en el otro universo. Es como si ninguna de las dos hermanas pudiese ser feliz mientras la otra siga presente o con vida, algo que Jinx comprende al final cuando salva a Vi. Vi golpea la pared al igual que hacía en la prisión de Stillwater en la Season 1. La vigilante que los acompaña es la misma a la que Jinx y Sevika dejaban inconsciente en la prisión de Stillwater en el capítulo 4. Jace reúne de nuevo a los líderes de las casas que veíamos en el nombramiento de Caitlin como comandante, y el disparo que dejó su martillo creó una anomalía temporal, estancando en el tiempo a la columna a la que disparó. También está Sevika presente, adelantando que al final de la season acabará ocupando un puesto en el consejo como representante de Sound. El chico que toca el piano es a quien luego veremos como soldado luchando en el capítulo 9 y disparando a la crisálida de Victor. Vemos cómo tiran las barricadas fronterizas de Sound para que la gente pueda irse de Piltover y ponerse a salvo, o bien unirse a la causa para luchar. Aparece la bandera con el símbolo del régimen de Caitlin en el suelo, indicando su fin. El plano del teleférico que aparece ahora es el mismo que el que Jace contempló en el futuro futuroso, y vemos al mismo tío que intentaba evitar que se le cayese el té en el otro universo, así como a la matona mujer pez del callejón de Vi. Solo hay un coche para el teleférico que sube hasta Piltover y luego debe regresar, por eso tanta gente murió en el futuro futuroso tratando de huir. Sale como montan las barricadas ahora y el hombre pez regresa. Es un guiño a cómo Marcus y Piltover se preparaban en la Season 1 de la misma manera, o cómo este padre deja atrás a su mujer y a su hija. Aparece Jace mostrándole a Loris cómo pueden convertir esto en un cañón para la defensa de Piltover, puesto en el que Loris acabará muriendo en el próximo episodio. Vemos los cepelines huir de la ciudad y a Gert, que evita que una vigilante la toque, casi como acto reflejo. Fuera sale la mujer que cerraba antes su tienda de sombreros y detrás otra, que veíamos también en el puente del capítulo 7, ahora sujetando un poro. El portal
Hex se abre, pero Gert aparece en el puente, e indicando que cambió de idea al final, junto al padre que dejaba atrás a su familia antes en el teleférico, y el grandullón es uno de los contendientes de Vi durante una de sus peleas clandestinas del episodio 5. Jace decide quedarse en el núcleo del portal Hex para defenderlo, y de nuevo, la temperatura aquí debe ser muy baja, por eso exhala Bao, lo cual quiere decir que cuando Salo hablaba con él, este no echaba Bao porque Salo ya no era del todo humano. Kate, rescatando de nuevo a Vi de la prisión, es un guiño a cómo ambas se conocieron en la Season 1, cuando fue a sacarla de Stillwater, y vemos los nudillos reventados de Vi por el golpe que acaba de dar a la pared. Vi quería que su hermana las ayudase, y Jinx lo acaba haciendo, pero solo cuando Echo, su amor en otro universo, la convence en el siguiente episodio. Caitlin retiró a los guardias que vigilaban a Jinx para que Vi pudiese venir a sacarla de la cárcel. Ambas se besan y empieza la escena de puro sexo. Caitlin antes le menciona que estuvo con Maddie, pero a Vi se la suda y vemos el vendaje del corte en el estómago que recibió durante el capítulo 6. Y sí, cuando Vi le come todo el Piltover a Caitlin, se cumple lo que esta le dijo cuando se conocieron. Y dado que Vi se crió allí, se la está comiendo enterita ahora. Pasamos a la lanza que Ambessa dejó clavada fuera de la comuna hippie de Victor y cómo Mel regresa para ver a su madre. Ambessa recarga los amuletos de Rictus tal y como él hacía antes de cada batalla. Y mientras escoltan a Mel, al fondo vemos las tumbas de Rictus y otros soldados noxianos que eran enterrados al comienzo del capítulo, junto al puesto de frutas hippie y la lanza de Rictus. Ambessa confirma que Kino murió a manos de la Rosa Negra y la vemos llorar por segunda vez, ya que aquí está hablando como madre, no como soldado. Ambessa se gira y aún vemos el corte en la mejilla que le hizo Caitlin. Los cascarones que flotan son todos los que murieron en el capítulo 6 y vemos la crisálida de Victor al fondo flotando. Esto enlaza justo con la frase que dijo Victor cuando Jace lo derrota. Victor sale en su cascarón al más puro estilo Berserk y Sky se despide de él porque sabe que Singed la va a extraer de Victor ahora. Es el líquido rosa que vemos salir de la crisálida. Está arrancándole a Sky del interior de Victor para poder insuflarle la parte de Warwick y que hará que Victor tenga la fuerza suficiente para poder crear al ejército. Pero ese mismo líquido rosa que vemos será el que resucite a su hija Oriana, pues es del mismo color que Singed le inyectaba, así que Sky acabará dentro de Oriana. Uy, eso ha sonado mal. Sky sabe que Victor no lo echará de menos porque va a convertirse en una máquina. Sacrificará su humanidad, eliminando de sí emociones como el apego o el cariño. Singed le inyecta el mismo serum de nuevo a Warwick para comenzar a fusionar a Victor con él, pues vemos correr por los tubos el mismo líquido naranja que brotaba de su cuerpo como si fuese lava ardiendo. Aparecen los recuerdos que conserva Vander de Vi, los chicos, Jinx, su vida pasada, e incluso aquella parte ínfima humana de sí mismo que conservaba en el interior de la bestia. Todo se desvanece por completo, borrándose para siempre, y llora el líquido negro porque es en parte en lo que Victor se está convirtiendo. Todos empiezan a elevarse, incluyendo a Warwick, que deja ver que perdió parte de su brazo, pero también parte mitad izquierda del cuerpo por el disparo de Isha. Warwick asciende, pero se le cae un tubo, y la sangre que derrama casi quema a Singed, que se protege con el brazo. En el plano cenital casi parece recrearse como un espermatozoide atraviesa un óvulo para fecundarlo, dando vida a algo nuevo y arcano, es decir, al nuevo Victor. El cuerpo de Warwick se regenera por completo, reconstruyéndose para ser un nuevo cascarón, como veremos en el siguiente capítulo. Y cómo lo arcano mata y desgarra todo lo que quedaba de Victor, rompiendo su cara por la mitad y naciendo ahora como la máquina arcana en la que se convierte. Episodio 9. La suciedad bajo tus uñas. Jinx está en la mierda, tumbada en la oficina de Silco, pues esta es la misma ventana que siempre veíamos en su despacho. Jinx ya se ha cortado el pelo, ya que al levantar la cabeza toda su melena se queda atrás en el suelo y ella se levanta con el pelo corto para fundirse con las gemas Hex de forma simbólica. Ni siquiera tiene ya la tela con forma de X en su pecho. Jinx quema la oficina porque no quiere que quede nada. Trata de borrar su pasado, todo lo que aún le duele. Por eso quema la silla de Silco con la que tantas veces ha hablado desde que este murió. Y todo el bar de Vander también arde por completo porque Jinx está rota. Los cristales rotos forman la cara de Warwick, cerrando sus fauces alrededor de Jinx, adelantando el final de este episodio y la muerte de ambos personajes. Jinx tratará ahora de borrar lo último que queda, ella misma. La bomba que
prepara tiene el monito asesino de Jinx en la parte de arriba, y la mitad es un chomper, con el líquido verde y naranja que siempre usa en sus explosivos desde la Season 1, con la gema Hextech como detonante. Así que la que veíamos en la cárcel antes, a ratos, sí que podría ser una gema real que Jinx conservó tras lo de Isha. Tira de la anilla y su piel se desgarra por completo, pero Echo llega justo a tiempo para salvarla. Sobre la mejilla de Jinx, las lágrimas forman el nombre de Vi, justo en la misma mejilla que su hermana se hizo ese tatuaje con su nombre. Cada vez que Echo salva a Jinx, vemos cómo empieza a sangrar y aparecen heridas en él, ya que está recibiendo la explosión directamente. Jinx se da cuenta y para no volver a hacerle daño, decide tirarse al vacío ella sola con la granada, pero Echo la vuelve a salvar. Echo la confunde, pues es la viva imagen de Powder, solo que Powder no es tan delgada como Jinx, ni tiene la nariz rota, y los modelos de cara de ambos personajes son ligeramente distintos. Echo no solo hace mención al baile del capítulo 7 con la otra Powder, sino a su combate con Jinx en la primera temporada. Se odian y se aman al mismo tiempo. Y sí, en el dispositivo sigue estando la misma runa de Jace de aceleración y los monitos que te hallaba junto a Powder, algo sobre lo que Jinx repara y decide dejar de inmolarse para escucharle. Las explosiones ya casi le han borrado de la cara la marca blanca de los luciérnagas que tiene Echo. Aquí Jinx piensa en Vi y en cómo quiere que su hermana tenga un futuro, asegurarse de que estará a salvo. Por eso construye y prepara el globo ahora junto a Echo para el final del capítulo. Y aunque no veamos cómo lo construyen, debió ser muy duro para Echo, porque le recordaría constantemente a cómo estuvo construyendo el dispositivo con Powder en el capítulo 7. Pues ahí fue cuando se enamoró de ella. Llega el día de la batalla y Ambessa sale en su dojo, completamente sola. Ya no entrena con Caitlyn, pues la ha traicionado, ni con Rictus, pues ha muerto. La vemos junto a los símbolos de los Medarda, pues su obsesión de legado, de conquista por Noxus, es lo que ha conseguido que esté sola. Y la sombra del suelo es la que proyecta el otro símbolo de Noxus que hay en la ventana. La maqueta que usan para establecer un plan es la misma maqueta de Piltover que tenía Mel en su despacho. Y aparece el cascarón de Jace junto a Victor cuando Jace le disparó sonriendo levemente, pues Victor sabía de algún modo que esto sucedería, y Jace sabe que deben perder para poder ganar. Empieza la batalla y Vi tiene un corte en su mejilla justo sobre su tatuaje. Sobre sus hombros, el soldado que lleva tiene rastas azules porque es Gert, que decidió bajar del Zeppelin en el capítulo anterior y ahora acabará muerta por unirse a la causa, porque la guerra no cambia nunca. La onda expansiva del impacto hace que Vi tropiece y al fondo salen los barcos noxianos. Tocan tambores de guerra con sus símbolos y usan el cañón Hex del puerto de Zeppelines para disparar contenedores. Encima los noxianos solo usan flechas y lanzas frente a rifles y armas de fuego. Estamos en Piltover, la cumbre del progreso de la tecnología, y tenéis armas de fuego pero no tenéis, no sé, cañones o armas más tochas para invasiones o ataques, y tenéis que recurrir a este cañón con contenedores. Te enfrentas a un tío con una espada o una lanza y tú tienes una pistola. No tiene sentido. Aunque está claro que los vigilantes dejan mucho que desear como combatientes frente a la disciplina noxiana. Shula es la única consejera y líder de una casa que se ha quedado durante el combate. Por eso será una de las que encienda junto a Sevika los papeles que conmemoran a las víctimas del final. La vieja esta les mira mal al final en el consejo, pero Shula parece respaldar a Sevika, porque al final las dos fueron las que se quedaron. Las reales. Por eso Sevika se gana un puesto en el consejo. El niño pianista recarga el cañón y vemos que es el sistema de aceleración Talis, con el logo del martillo Talis de Jace. Por eso Jace le explicaba a Loris en el capítulo anterior cómo usarlo, porque la familia de Jace creó toda esta tecnología. Vi coge la mano de Gert y vemos cómo instantes después se suelta porque Gert muere. Es triste ver que lo hizo minutos antes de que Jinx, su heroína, ya que Gert es Jinxer, llegase para ayudarlos. Aparece la Neck, cuya máscara aún conserva los arañazos que le dejó Warwick en Stillwater. Mirad cómo la gema Hextech gira en la recámara del rifle de Caitlyn para dar energía y fuerza al disparo. Y ojo a cómo exhala antes de disparar para no perder el pulso. Me acabo de fijar en que el ojo que pierde Caitlyn al final es el mismo que cierra al apuntar siempre, así que ya no tendrá que guiñar el ojo. Pero Ambessa lleva los amuletos de Rictus y absorbe el disparo, aunque le vuelve a cortar la mejilla justo como Caitlyn hacía en el entrenamiento. Ambessa hace el gesto para que suelten el falso cascarón de Victor una vez ya han localizado a Caitlyn, algo que no sabía ni Maddie, porque mirad la cara que pone.
Mel ve el barco noxiano y les dice que esperen, porque conoce de sobra las estrategias de su madre. Vemos a Jace desactivar el núcleo y al quitar una de las vainas, vemos cómo se va apagando progresivamente cada lado correspondiente. También te digo, Jace, que podrías haber empezado antes a hacer esto, o al menos no el día que iba a venir Victor. Uno de los vigilantes es el que acompañaba al hombre pez mientras montaban las barricadas en el capítulo anterior. Los noxianos van de Shimmer hasta las tetas, pero por eso también superan a los vigilantes tan fácilmente y matan a Loris a flechazos, aunque este no dura nada. El soldado que acompaña a Maddie y Caitlin es el mismo padre que vimos abandonar a su hija y a su mujer en el teleférico, que muere ahora en el frente. Pero antes vemos cómo Maddie saca la bomba que van a plantar en el cascarón de Victor, y al cogerla, esta le mete el clavo que luego hará que la bomba falle, porque es una hija de la gran... El comandante Anchoa toma posición con su equipo boquerón, donde está la misma pelirroja que Kate ordenó retirarse en la cárcel y que vigilaba a Jinx. Cuando Vi le revienta la cabeza a este bobo, vemos que lo que sale de él es Shimmer y no sangre. Vi ve a Loris muerto y llora porque era su compañero alcohólico. El capitán Pescanova planta la bomba pero no explota y se le ponen los ojos rojos por el gas. Los emboscan y Maddie golpea con la culata a Caitlin. En el plano general de la plaza vemos sobre la puerta del portal Hex los símbolos del puerto de Freyjord, 2 de Noxus, 2 de Jonia, el de Bilgewater, Istal y Surima. Maddie revela que es noxiana y Ambessa dice, en referencia a lo que le advirtió Caitlin en el episodio 4, confirmando que infiltró a Maddie para que se truscase a Caitlin. Por eso le dijo a Vi, Ambessa la pincha, y justo antes de que Maddie ejecute a Caitlin, vemos una pequeña sonrisita diabólica de Maddie en este frame, indicando que está disfrutando esto como venganza. Pero el escudo de Mel hace que la bala rebote y adiós, la muerte más ridícula de la serie. Caitlin aún tiene los ojos rojos por el gas de antes. Y aparece Jinx en su globito, que es parte de la misma base en la que tantas veces se refugiaba y que era su casa. Vemos el conejito que tenía de niña junto al timón, grafitis con el mono, los maniquís de Clagor y Milo que tenía, la silla en la que se sienta es la misma que la de la cena de Silco al final de la Season 1 con su nombre y las mismas plumas de cuervo. Lo que dispara Jinx son bombas de humo que recuerdan a cuando filtró el gris en Piltover en el capítulo 3 y a sus inventos de niña. Aparece la sonrisa de Jinx, que es la misma que tenía el cohete y la que salía al final de la Season 1, y las hélices tienen el símbolo de los luciérnagas de Echo, así como el tatuaje de nubes de Jinx y otros grafitis. Jinx ahora lleva una cruz dibujada en el pecho y vendas, y Echo su vieja máscara de luciérnaga en la rodilla. Ambos han cambiado sus atuendos para que puedan sacarles una nueva skin del LOL. Aparece Sevika junto con Jericho y a otro luchador de las peleas clandestinas de Vi, que era un hombre pez, y 2 antiguos matones de Silco, junto a una Jinx, y Echo le da un golpe al cascarón. Jinx dispara con la minigun que le rompió Vi en el episodio 3, ahora arreglada, y que dispara en muchos colorines. Ha integrado en ella parte de su viejo lanzacohetes, que había colgado en la base con cabeza de tiburón junto con su metralleta original, Pau Pau, y partes de tablas de los luciérnagas, pues Echo la ha ayudado con la tabla. Además, tiene forma de rinoceronte en referencia al que salía en el vídeo de Get Jinx. Mucho honor a los soldaditos, pero bien que usamos a los hermanos caídos en combate como escudo, pillina. Mel salva al capitán Calamardo por los pelos. El pianista dispara con el cañón y el contenedor rompe el cascarón de Victor, revelando el engaño. Y al abrirse se puede ver la silueta hecha un ovillo de Victor cuando estaba en el interior del capullo transformándose, y que también deja caer gotas de arcano, como cuando Hack palmó. Jace está desbaratando el núcleo y vemos su martillo a un lado, así como que el núcleo está lleno de corrupción arcana. Aparece el Jesucristo arcano, que es Victor, con una aureola a su alrededor. Sigue llevando la misma capa que le dejó Jace cuando despertó en el episodio 2. Se invierten los papeles durante esta season. Victor camina, ahora sin problema, y no quiere destruir el núcleo ni lo arcano. Y es ahora Jace, el cojo enfermizo, que usa el martillo para caminar, quien quiere acabar con todo. Vemos los nuevos ojos de Warwick entre la niebla, junto a los demás cascarones en plan Circo del Sol. Se lían a ponerse todos en trance con la gloriosa evolución apuntando a lo alto del portal Hex, que es a donde se dirige y donde estará Victor. Pero no cogen a ningún noxiano por ahora, porque Victor y Ambessa hicieron un trato. Kate le parte la madre a Ambessa y le dice que luchen, como hicieron durante los entrenamientos.
Pero la lanza de Ambessa es tan rápida que podría haber atravesado el mismo ojo que Caitlyn va a perder poco después, de no ser por el escudo de Mel que mata a un soldado. Los cascarones ascienden y Warwick hace una pose guapísima para que veamos cómo la garra de metal que tenía y los inyectores de la espalda, así como las válvulas, se han fundido con su piel cromada ahora. Echo hace un flip con la tabla para cambiar de rumbo y recoge a Vi, que amortigua su caída sobre la tabla con los propulsores de sus guantes. Kate corta a Ambessa y esta la golpea de vuelta, salpicándonos su sangre en la pantalla. Antes de estrellar el globo vemos en el reloj las manecillas que Echo usará como espada luego. El arma original de Echo en el juego, aunque en su lore antiguo las manecillas eran del reloj de Zaun, no del de Piltover. El globo se estrella a la misma hora que vimos en el capítulo 7 y también cae polvo de los escombros en cámara. Victor muestra la garra Hex que presentaron Jace y él en la primera season junto con los guantes, aunque no es la misma. Ha calcado el diseño de forma inconsciente. Las garras en las botas de Ambessa, pues es la elegida del lobo. Caitlyn se da cuenta de que los amuletos que lleva en el brazo son lo que absorben la magia, ya que está atravesando el escudo sin problema. Así que lo que hacía Rictus de rezar y poner las piedras en carbones ardiendo, creo que era un ritual para poder vaciar la magia acumulada de los amuletos, o recargarlos de alguna manera, para que puedan continuar absorbiendo más magia una vez están llenos tras una pelea, ya que funcionan como esponjas. Kate se quita la daga que Ambessa le dejó clavada en el estómago antes y le corta los amuletos para que deje de absorber magia, pero a cambio recibe un tajo fatal que la dejará sin ojo, pues al cortar los amuletos suelta el cacho de lanza que le ponía Ambessa sobre los ojos, cumpliendo con la última virtud noxiana que Ambessa le mencionaba: Sacrifice. Pues Kate sacrifica su ojo para poder acabar con su enemigo. Como ya no puede absorber magia, Mel usa el collar que le dio LeBlanc y libera a la Rosa Negra. LeBlanc le extrae a Ambessa lo que ésta le robó hace tiempo, pero Mel la detiene, acabando con LeBlanc por ahora. Ambessa muere y dice: casi con orgullo, como si le quedase el consuelo de ver convertida a su hija en la loba despiadada y el arma noxiana que ella quería que fuese, sabiendo que ahora liderará a los Medarda. Mientras suena el mismo tema que en el episodio 1 cuando las conocimos por primera vez. Victor coge la anomalía y la encoge hasta poder ponerla en su báculo, momento en que ambos flotan, tal y como sucedía cuando inventaron el Hextech por primera vez. Jace usa un disparo de su martillo para impulsarse y perseguir a Victor de cerca. Vander ahora tiene dos pupilas, ya que se fusionó con Victor en parte. Ha perdido su fiereza, ya no es una bestia sedienta de sangre, tiene un rostro estoico, ya que es una máquina que cumple órdenes de una mente colmena. Y el Shimmer de Jinx reacciona a la velocidad de Vander. Dispara, pero las balas se quedan en su piel. Victor y Jace justo pasan volando por la misma plataforma en la que Victor tosió sangre sobre el núcleo, corrompiéndolo desde la Season 1. Mientras suben, todo se ilumina, pues Victor está activando el poder del portal Hex a su paso. Por eso pelean ahora en gravedad cero, y Jinx usa los disparos para desplazarse en esa gravedad, mientras que Vi usa los guantes para impulsarse. Victor le hace un parry con el rayo de su garra Hex a Jace, pero no quiere matarlo en ningún momento. Dispara su rayo para abrir el techo del portal Hex y abrirlo. Su láser lo destroza, pero no quiere matar a su amigo. Victor libera una tormenta, que es su ulti en el juego y que se llama Tormenta del Caos, la misma que Jace tuvo que atravesar para llegar hasta este mismo lugar en el episodio 7, glitcheando en las nubes fragmentos de la anomalía y bugs como los del capítulo 7. Y esta primera explosión deja restos de lo arcano como los que veíamos anegando todo Piltover, y todos caen bajo el control de Victor, incluyendo a los noxianos ahora, aunque Ambessa no, porque está muerta. Vemos descender 3 hilos de Victor, uno para Vi, otro para Jinx y otro para Echo, que acaba de despertarse. Recordad esto, ¿vale? Cada vez que Jinx esquiva algo, vemos salir esa línea rosa de sus ojos. Echo despierta y vemos salir las gotitas de sangre de su boca, así como la espada que ahora tomará como arma. Y sobre su mano, el mismo reloj que usaba cuando estaba con los luciérnagas. La tormenta arcana continúa y podemos ver cómo la lluvia no es completamente transparente, sino que tiene los colores de la anomalía arcana, y a la derecha la torre del reloj destrozada desde la que Caitlyn disparaba a Ambessa. El ojo de la tormenta es el mismo que aparecía sobre el Piltover futuroso. Jace agarra su martillo y se da cuenta de que este es el final para el que estaban destinados. Vemos un relámpago y aparece Victor.
tiene pito! Jace se resigna y deja que Víctor lo agarre, conectándolo a la mente colmena, donde cada figura colgante que vemos aquí son las almas, que ya forman parte de ella. Los hilos conectan con algo, pero no es con Víctor, que aparece representado como una deidad, con aureola y todo. Y los dibujos de su cuerpo coinciden con los metales que el núcleo Hex dejó en él, en su cuerpo al fusionarse. Hombre Jace, ¿qué tal si te hubiese tocado a ti ser el cojo enfermizo? Y justo vemos un resplandor verde sobre Víctor, que es Echo. Los demás cascarones tardan en reaccionar, y en breves os explicaré por qué. Pero Echo es golpeado. Vuelve atrás 4 segundos en el tiempo y ahora lo esquiva, para dar con una horda de enemigos sobre la que patina como si fuese una rampa de skate. Echo continúa esquivando y retrocediendo en el tiempo hasta que lo captura y vemos que tiene el ojo rojo a causa del golpe anterior. Echo aumenta el margen de tiempo del dispositivo para poder escapar del agarre. Todo explota en esta onda expansiva en referencia a su ulti en el juego y vemos el símbolo de la mariposa de nuevo extenderse. Echo le tira la anomalía a Víctor. Esta frase significa que Echo, Heimer y Powder crearon algo único en el episodio 7 en otro mundo que no puede existir en esta realidad. Por eso cuando he dicho que bajaban 3 hilos, 2 atrapan a Vi y Jinx, pero el tercero nunca llega a coger a Echo, porque Echo vive fuera del tiempo. Es un fantasma entre 2 realidades a los ojos de Víctor, y la única persona que podía salvar este universo, pues si Echo no hubiese hecho el sacrificio de dejar a Powder y volver, esta realidad habría sido destruida. Por eso puede escapar también al agarre de Víctor y activar el dispositivo, porque en estos momentos piensa en Powder y lo que vivió en el episodio 7, lo que le da fuerzas para poder zafarse de la mente colmena, pues posee recuerdos que Víctor no puede ver tampoco. Por eso Víctor no le había visto mientras hablaba con Jace, pues pensaba que todos ya eran parte de la colmena, haciendo que los cascarones tardasen tanto en reaccionar al verle. Víctor se creía un dios y es humillado aquí porque un mortal, Echo, ha creado otra anomalía que a ojos de Víctor es gigante, reventándole la cara y deshaciéndose de parte de su máscara en líquido arcano, aunque Echo pierde su dispositivo ya que aparece hecho pedazos. Víctor muestra que dentro de su cabeza solo está lo arcano, pero en su interior esto ha logrado traer de vuelta un pequeño fragmento del Víctor humano. Víctor también tenía hilos conectados a una entidad o fuerza mayor que no se revela. Esta misma promesa es la que le hizo a Víctor en la Season 1. Ambos se salvaron cuando estaban a punto de acabar con todo, y de nuevo Jace salva a Víctor abrazándolo y apelando a su humanidad. Al fundirse en un abrazo, Víctor puede contemplar ahora todo el horror que acarreará toda su gloriosa evolución y todo lo que Jace vio en el episodio 7, ese mundo sin vida que acabará creando por querer eliminar el sufrimiento de la humanidad, ya que la única manera de eliminar el sufrimiento es acabar con toda la humanidad. El Víctor que Jace conoció en el capítulo 7 es el Víctor que ganó, el que consiguió que la gloriosa evolución triunfase, eliminando por completo la vida en la Tierra y quedándose solo durante años con los cascarones vacíos que espiaban a Jace en su camino. Cada una de las runas que Víctor deja caer sobre la mano de los diferentes Jace son intentos de este por tratar de detenerse a sí mismo y evitar esto, siendo el Jace de la runa de aceleración el niño al que conocimos, el único capaz de hacer esto. Víctor entra en pánico al ver que su gloriosa evolución no es ninguna solución, sino un mal incluso mayor que él mismo ha provocado. Lo que vemos de fondo sobre este mar de almas doradas es Piltover. Jace pone su mano en el hombro, justo como hacía Víctor sobre su cascarón, y le da la runa de aceleración en un callback, a como Víctor se la daba en la Season 1 a Jace. Planean usar la runa de aceleración para acabar con lo arcano, pues cuando Jace disparó el martillo con esta runa en el capítulo 8, el disparo absorbió parte de la anomalía de Víctor, absorbiendo. Víctor es el hilo conductor de la runa ahora, cuyo símbolo vuela alrededor. Jace trata de ayudar a Víctor a contener el poder de la runa, y ambos flotan como cuando descubrieron el Hextech por primera vez. Regresamos al presente, el momento de la explosión de Echo, pues en realidad todo esto que acabamos de ver solo ha sucedido en un instante. Ambos se abrazan y son absorbidos por completo hasta desaparecer por la runa de aceleración de su muñeca junto con la anomalía y lo arcano, eliminando por completo la tormenta arcana y desapareciendo, trascendiendo a otro plano. En el tema de The Line, el sonido como de respiración de alguien convaleciente no es solo una referencia a la enfermedad de Víctor, sino también al fallecimiento de la abuela del cantante de 21 Pilots, que pudo ver cómo su abuelita se iba cuando estaba con ella en la habitación del hospital. My grandmother passing away, I was actually in the room with her when she passed. And it was a really, I don't know, it was sad, you know, it was more than that though, it changed me.
Todos regresan a la normalidad, salvo quienes ya habían sido convertidos antes de este momento, como los cascarones de los hippies o Vander, que pese a ser liberado del control de Victor, sigue siendo una bestia que ha perdido por completo su humanidad por culpa de Singet y el serum que le inyectó. Vi hace que la viga se desancle aún más, no solo por el peso de Warwick, sino también por el de sus guanteletes. No soporta ver de nuevo morir a su padre, clavándose de rodillas en el suelo como en la Season 1 cuando era una niña. Las lágrimas de Warwick son de nuevo el líquido arcano en sus ojos. Jinx lo empuja con su velocidad para salvar a Vi, pero ambos quedan colgando del guantelete. Vander agarra a Jinx de la cintura para tratar de trepar por ella mientras Jinx dice sus últimas palabras. Always with you. Always with you, sis. Jinx quita la gema Hextech del guante para desactivarlo, evitando que Vi la salve y haciendo que ambos caigan al vacío. Jinx llora de felicidad y sonríe por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que pudo salvar a su hermanita y por fin pudo quitarse de en medio de su vida para que Vi sea feliz. Coge con un amor el rostro de Vander entre sus manos. Jinx recuerda con dulzura un momento concreto de su infancia, quizás la última vez que recuerda haber sido feliz realmente, y es cómo Vander les contaba cada noche cuentos sobre Yana y cómo acostaba a ambas niñas arropándolas en su cama. Sobre la mesa vemos el mono cuando aún solo era un prototipo y no una bomba. Y las primeras invenciones de Jinx, entre ellas la de la primera season, junto al lápiz que usaba Silco para escribir en su libreta, así como las ceras de colores con las que Jinx hacía sus dibujos. Vander mira con el amor de un padre a las dos pequeñas que duermen abrazadas, dándose la mano junto al conejo que ambas tanto querían. Mientras suena de fondo la misma canción que escuchábamos cuando Jinx quemaba todo, saca de nuevo la misma granada con la que trató de quitarse la vida cuando Echo la detuvo al comienzo y ahora la detona, justo en el momento en el que Vander sopla la vela, simbolizando cómo este recuerdo termina y cómo la vida de Vander, después de todo ese sufrimiento, termina de una vez por todas. Digo que solo termina la de Vander porque la raya rosa que vemos salir justo aquí en la explosión podría ser Jinx usando su velocidad para escapar por alguno de los múltiples conductos de ventilación. Realmente hace esto para que su hermana crea que está muerta de verdad. Es lo único que Jinx necesita para poder irse y que Vi sea feliz, pues si Vi descubre que Jinx sigue viva, hará lo imposible y tratará de volver a estar junto a ella una y otra vez, y Jinx cree que volvería a estropearlo todo, y todo empezaría de nuevo. Solo quería que su hermana la volviese a dejar marchar una vez más. Arriba en el techo del portal Hex vemos el martillo de Jace derrumbándose con un soplido de viento. Vemos los destrozos de la batalla y los restos de anomalía aún sobre los tejados de Piltover, y un plano del Puente del Progreso, el mismo con el que iniciaba una conversación entre Vander y Vi en la Season 1. En el cuenco, todos los ciudadanos están dejando el nombre de cada uno de los seres queridos que han perdido en batalla, tanto zaunitas como gente de Piltover. La pérdida ahora los une. La mujer con los dedos mecánicos es la madre de Jace, que perdió esos mismos dedos a causa del frío, cuando se perdieron en la nieve y fueron salvados por el mago. La mujer va de luto porque Jace ha desaparecido y deja el nombre de su hijo en el cuenco, y a su lado una Jinxer. La madre y la niña del teleférico dejan un papel con el nombre del padre que murió en la batalla. La madre tiene en el pecho un tatuaje de Yana, Sevika y Shula, e incendian los nombres de las víctimas que salen ahora volando. Son cientos las víctimas de la batalla, pues vemos que hay más de un solo cuenco, pero al menos el pianista y Scar y su hijo, el amigo de Echo Luciérnaga, siguen vivos. Echo vuelve al mismo lugar donde besó a Powder en el otro universo, la misma azotea que tanto le gustaba a Powder y a Vi, y escribe el nombre de Powder para quemarlo. Sevika se une al consejo y vemos libres dos asientos, el de Heimerdinger y uno que represente a los Medarda o a Caitlyn, que seguramente ha rechazado su puesto. Por fin, el Goat de la serie, Singet, logra resucitar a su hija Oriana. El cuerpo de Oriana, por cierto, se parece al de algunos de los cascarones. Reaparece Raum, el cuervo, y vemos el globo de Jinx aún estampado en la torre. El cuervo encuentra dentro del martillo de Jace el mismo núcleo Ges que tenía el arma de Jace y se lo lleva a Noxus. Mel está en el trono de su madre, aquel donde recibía a Mara, y el mismo trono que se parece tanto al que sale en la intro, en el que se sentaba Ambessa, que al igual que Julio César murió a manos de su propio hijo. Mel también mató a su propia madre y ahora ostenta el poder de Noxus. Una Kate tuerta con el parche ahora revisa los archivos de los Kiraman y encuentra el diseño del portal Heskate que Jace hizo, pues aparece su nombre escrito en el proyecto. Because you signed your notes, every page, a little egotistical. Este es el lugar en el que Jinx
Vander y Vi lucharon. Kate sostiene el fragmento de la parte de arriba de la bomba de Jinx, el monito quemado por la explosión, pues fue lo único que encontraron de Jinx, pero no sus restos. Y vemos el lugar al que Jinx y Vander cayeron para explotar, confirmando que lo de los lados eran conductos de ventilación normales y de salida, por los que Jinx pudo haber escapado perfectamente cuando vimos ese resplandor rosa. Kate sonríe para sí misma, pero no se lo dirá a Vi, guardándose el secreto de que Jinx sigue viva, porque sabe que Jinx solo quiere alejarse de su hermana y dejar que sea feliz junto a ella. Decírselo a Vi solo reiniciaría el mismo ciclo de nuevo. Vi bebe una copa en el mismo vaso de Silco y Vander, recayendo de nuevo en su alcoholismo, mientras tararea la canción del puente que cantaba Powder de niña durante los primeros segundos del primer episodio de Arcane, y el corte en la mejilla que se hizo durante la batalla ya ha cicatrizado. Aparece el mismo Zeppelin que Powder decía querer pilotar de niña, cumpliendo su sueño, indicando que seguramente Jinx es la que está ahí dentro, pilotándolo rumbo a una nueva vida o futuro, mientras aparece en un frame las letras de The End. Me pregunto si seguiré viva. A ver, ahí se ve una pequeña raya rosita. ¿Estoy viva? ¿Sí? No. J. Gulen me ha dicho que no os lo diga, pero si os suscribís, os lo cuento. Pero...